tal? Muy, pero muy buenas tardes. Un placer enorme saludarlas y un placer enorme saludarlos desde el gran estadio Delicias. Hoy, la jornada 6 del campeonato estatal de béisbol de primera fuerza. Sí, hoy el equipo de los Indios de Ciudad Juárez visitan el equipo de la tercera zona algonero de Delicias, que en este preciso momento, tanto el cuerpo técnico encabezado por Germán Leiva con el número 27, está ya con el cuerpo de ampalleo muy cerca del plato. También, por supuesto, el manager del equipo de la tercera zona algoneros, el señor Javi Morales Bencomo. Todo listo, primer juego de esta jornada 6, donde se ven nuevamente las caras. Recordar que en la jornada 5 el equipo de la tercera zona visitó la frontera, sacando un gran resultado, donde logra vencer 2-1 el equipo algoneros, que hasta el momento lidera esta temporada 2019. La Liga Estatal de Béisbol Bancaol 2019, temporada Ángel El Buki Pérez. Servidor y amigo Arturo Baeza Rosete. Antes de dar a conocer la alineación, tanto el equipo visitante como el equipo local, quiero agradecerle a Sigma Radio Delicia Romántica 102.fm, a mi compañero en controles, el señor Jorge Antonio Sánchez Garay, también al ingeniero Edson Meléndez en el canal de YouTube. Estamos transmitiendo por el canal de Pasión Deportiva Delicias, para que usted tenga también la oportunidad de ver la transmisión de béisbol a Vicente Rodríguez de la competidora ferretera, y por supuesto en el terreno de juego con las incidencias, sobre todo estar muy cerca de lo que acontece en el terreno de juego, el señor Ramón Gallego Rayos. Pompín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos de Romántica 102.1 FM. Ya estamos aquí en el gran estadio Delicias, en la casa del equipo de la tercera zona algodoneros, donde en estos momentos ya tienen ratito dialogando las reglas de terreno de juego para este primer juego de la serie, jornada número 6, como tú lo mencionabas. Y bueno, Indios de Ciudad Juárez luciendo pantalonera en color rojo, lo que viene siendo el jersey en color blanco, con letras en el pecho que dicen Juárez en color rojo, y al igual los números en color rojo. Mientras que el equipo de los algodoneros de Delicias saltarán con el uniforme en color negro, la pantalonera en color blanco, el jersey en color negro, con las letras de algodoneros en el pecho, y obviamente el número de cada jugador en contorno en color naranja. Vamos a ver, si me permite aquí poquito nada más, uno de los coaches del equipo de los algodoneros, el dominicano Freddy Rosario, para lo que viene siendo Romántica 102.1. Freddy, una jornada más de este campeonato. Una jornada más de este campeonato, muy buen campeonato, muy buen inicio de temporada que hemos tenido, gracias a Dios, y esperemos terminar el campeonato así como comenzamos. Un equipo de Juárez fuerte, ¿no? Lo vimos allá en su casa y sobre todo manejando picheos con buena velocidad. Sí, un equipo muy buen, balanceado, un equipo muy bueno y un equipo fuerte como siempre ha sido Juárez. Pues gracias a Dios en la serie pasada contra ellos mismos, pues el béisbol nos ayudó poquito y pudimos sacar la serie contra ese equipo fuerte que es Juárez. Esperando la visita de la gente, Freddy, pues invitaron, ¿no?, que acudan al estadio de Delicias, porque el apoyo de ellos es importante. Pues sí, esperando que la gente se anime a venir. Me imagino que a esta hora deben de estarse bañando. De parte de algodonero de Delicias, pues invitamos a toda la gente que venga a ver un buen partido de pelota y una muy buena serie. Sigue Freddy Rosario acobijado por la gente de Delicias. ¿Ya cuánto tiempo, Freddy, en Delicias? 9 años ya, pues ya me siento más deliciense que dominicano, caballero, y sorprendido con la noticia de que ahora soy pitcher cachirul. Imagínate tú. Pues bueno, eso lo sabíamos, ¿verdad? Pero bueno, saludos, Freddy, de antemano, pues, a la gente que te escucha. Y antes de irme, explíquenle al que está diciendo que soy cachirul que yo nada más paso la bola en la práctica. Saludo a todas las personas que siguen la serie del equipo algodoneros. Deja tú que siguen Pasión Deportiva. Siguen a Pasión Deportiva y un saludo al Cham. Ánimo. Gracias, las palabras de Freddy. Gracias, Freddy. Sí, fíjate que también me llama la atención a mí todo eso. Es que Arturo, tú tienes la culpa, sinceramente. No. No, y me llama la atención de que todavía sacan información del programa. Bueno, listos, vamos a ver qué nos da este juego de pelota. Pero por lo pronto, el umpire de home, el señor Jesús Salas. Aquí vamos a ver, si me permiten nomás unas 2, 3 palabras, el umpire para este encuentro. Vamos a ver cómo se encuentra Jesús Salas para lo que viene siendo Romántica 102.1 Delicias. Te escucha Arturo Baeza en lo que es el palco de transmisión. Listos, una serie más para ustedes. Sí, claro, una serie muy difícil, muy buena, pero vamos a poner todo de nuestra parte.
Si nos puedes informar con tu propia voz, ¿cómo estarán saltando como umpire ustedes? Sí, claro que sí. Jesús Sala, servidor atrás de home. Por primera está Raúl Ábalos y por tercera Luis Obregón. Poquito de la trayectoria de Salas como umpire. Es mi 15avo estatal. Gracias. A la orden. Las palabras de Salas, obviamente también ellos, como todos los jugadores, deben entrar en un momento de concentración previo al partido. Así que Arturo, los micrófonos son tuyos. Yo me quedo aquí a nivel de terreno de juego para llevar a cabo los comentarios aquí en la casa de Algodoneros de la tercera zona de Delicias. Muchas gracias, sobre todo para complementar un poco, ¿no?, el comentario de Freddy Rosario. Nos hicieron llegar unos audios de, sobre todo, pues, no sé dónde de repente se malinforma a la afición del béisbol del estado de Chihuahua que el bullpen o el staff de picheo del equipo Algodoneros contaba con un cachirul, un pitcher dominicano, y que la liga que tenía que tener mucha atención en ese sentido. Y bueno, esa información la generó cierto personaje de la crónica por ahí, sí, del estado de Chihuahua, y nos hicieron llegar en varios grupos de los medios de comunicación, y solamente para informarle que es coach de bateo el dominicano Freddy Rosario, no es coach de picheo, ni siquiera es lanzador. Quiero aprovechar también para mandarle un fuerte abrazo a todos mis buenos amigos en Ciudad Juárez, en la frontera. Estamos llegando también a la primera zona, pasando sobre todo el audio de la transmisión a mis buenos amigos Paco Gómez y también Felipe Orozco a la 1420 AM y 1560 AM de Grupo Mega Radio en Ciudad Juárez. Muchas gracias y por supuesto bienvenidas y bienvenidos a toda la afición bonita de la primera zona Ciudad Juárez. Desde la tercera zona Algodoneros Delicias le damos la más cordial de las bienvenidas. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas, nos da a conocer la alineación que presenta hoy Germán Leiva, manager del equipo de los indios, de la tribu. De la primera zona, primero en el orden, jardinero central, James Cubillos. El segundo, el campo corto, Julio Pacheco. El tercero, el camarero, segunda base, Miguel Rodríguez. El cuarto, el tercera base, cubriendo la esquina caliente, Udor García. El quinto, en el prado derecho, Yair Gurrola. El sexto, el primera base, Oscar Cigala. El séptimo, bateador designado, Gerardo Valderrama. El octavo, cubriendo el prado izquierdo, Néstor Cruz. Y el noveno, el jugador menor, el receptor, Edwin González. Y hoy la responsabilidad para quien vimos la semana pasada como abridor también del primer juego, con buena velocidad. De repente esa velocidad acompañó un poco el descontrol, pero veremos ahora con un récord de 1 ganado, 3 perdidos de Jesús Huerta. A continuación, la alineación y nos la presenta Alcodés, Alimentos Concentrados de Delicias. Primero en el orden, jardinero central, Omar Jaramillo. El segundo, el campo corto, Eric Zagarnaga. El tercero, primera base, Luis Eduardo García. El cuarto, el receptor recuperado después del pelotazo que le dio precisamente quien fue de hecho dado de baja, Carlos Steve Rodríguez. Alexis Sáenz como menor. El quinto en el orden, tercera base, Carlos Rubio. El sexto, cubriendo el jardín derecho, reactivado, clasificado después de la baja del pitcher zurdo Omar Basulto. El séptimo en el orden, jardinero izquierdo, Miguel Ángel Holguín. El octavo, el bateador designado, Rosario Carrillo. Y el noveno en el orden, el camarero segunda base, Jesús Gallegos. Y la responsabilidad, para quien vemos en la distancia, se lo describo, de Monterrey, Nuevo León, el regiomontano, pitcher derecho, 67 en su espalda, con 2 ganados, 0 perdidos, una efectividad de 6.00, 27 entradas lanzadas, 13 ponches. Ha resultado a los rivales. Estamos hablando del clasificado pitcher derecho Ismael Tijerina. Ya le entregó la esférica, la pelota, Jaime Morales, que en este momento abandona lo que es el terreno de juego. Llega, le da por ahí una palmadita, los puños a Mundo Morales. Así que todo listo, Pompín. ¿Cómo se ve sobre todo el ambiente? Poca asistencia, hacerle la invitación a todo el respetable, ¿no?, para que venga aquí al inmueble. A ver, Pompín. Adelante.
No, te comentaba que invitar a toda la gente, ¿no? Que venga aquí al inmueble, poca asistencia hasta el momento. Así es, poca asistencia, sabes de que tenemos una llamada telefónica con el presidente del comité regional. Sí, poca asistencia y esperemos que la gente venga. Arturo, una buena promoción, ¿no?, que tuvo para bien la gente del patronato del béisbol aquí en Delicias, y a la gente no venga a apoyar al equipo de la tercera zona de Delicias. Hay que mencionar, Arturo, que son de las estadísticas los dos equipos importantes que tiene nuestro béisbol del estado de Chihuahua. Se enfrenta de hecho el 1 y 2 en cuanto a efectividad. Estamos hablando los dos mejores equipos en cuanto al picheo. Play ball. Primer lanzamiento, strike para bateador zurdo James Cubillos. Así que primero en el orden, siguiente lanzamiento pegado, le emparejan la cuenta. Viene a batear el equipo de la tribu Lucindo de Ciudad Juárez con James Cubillos como primero en el orden. Una bola, un strike. Ismael Tijerina se balancea, lanzamiento rumbo al plato, rodado el pitcher, la pierde el pitcher, va a recuperar, tiro rumbo a primera, out en primera. Una jugada elegante también de Luis Eduardo García, apretada, si bien es cierto, echando un pie rumbo a primera James Cubillo. Al final cayó por la vía 1-3 el primer out, Pompín. Sí, sobre todo buen trabajo por parte de Tijerina porque le restó fuerza a ese batazo en primer momento, Arturo, y reaccionar de una manera rápida para ir de la lomita hacia rumbo a la segunda para tomar esa pelota y girarse. O sea, son movimientos muy rápidos que tuvo que hacer el lanzador de Delicias. Se le ve trabajo en sus piernas, con esos movimientos se le ve fuerza, que es lo principal para un lanzador abridor. Ahora vendrá a batear nada más y nada menos que el parador en corto, Julio Pacheco, del equipo de los Indios de Ciudad Juárez. El primero en el orden, que fue dominado por la vía 1-3, la vía más corta, pero vaya que hizo un gran esfuerzo Ismael Tijerina, una jugada complicada al final. Strike aquí el primero para Julio Pacheco, segundo en el orden, para ahora en corto con el número 29 en su espalda. Bateador derecho, en este caso Julio Pacheco, 12 imparables esta temporada, llega bateando para 231 milésimas, de costado el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, swing, strike aquí el segundo. Rápido lo ponen con 0 bolas, 2 strike. James Cubillos, que ya fue puesto out en esta parte alta de la primera entrada, llegó bateando para 406 milésimas, conectando hasta el momento 13 imparables en lo que va de la temporada. Así que el duelo aquí entre el derecho Ismael Tijerina y el derecho Julio Pacheco. Ya recibe las señas del receptor Alexis Sáenz, se la balancea el pitcher, medio paso de Alexis hacia el lado derecho, buscaba la esquina de afuera. Lanzamiento de desperdicio simplemente. Fíjate que durante la semana vimos ahí por la presidencia municipal de Delicias a Alexis Sainz. ¿Qué pasó? ¿Cómo se encuentra? No, ese al 100 y sellando bien. Ya no más para que se llegue el día del juego. Entonces me dio gusto verlo caminando. Sí, la verdad que tuvimos la oportunidad de platicar con él el martes por la noche después de la práctica. Entrevista que pasamos en Pasión Deportiva el miércoles por la mañana. Y bueno, pues lo vimos bien. Y hoy ya como titular del equipo nuevamente y como cuarto en el orden, lanzamiento bajito. 2 bolas con 2 strike, cuenta pareja para el segundo en el orden, Julio Pacheco. Aquí está Tijerina. 2 victorias sin derrota en lo que va de la temporada, lanzamiento rumbo al plato, bajito, pegado, 3-2. Llegó a tenerlo en cuenta favorable de 0 bolas, 2 strike y ya lo lleva a cuenta máxima de 3-2. Gorditas Lili. ¿Por qué las gorditas Lili siguen siendo las preferidas? Porque a través de todos estos años seguimos teniendo el mismo saborcito casero en nuestros guisos. Ya se pone de acuerdo la batería del equipo algoneros, viene el lanzamiento alto, dice Jesús Salas, así que 15 años ya en lo que es el ampalleo de Jesús Salas, hoy como mandón detrás del plato. Al final pasaporte, allá va Campante trotando rumbo a primera, Julio Pacheco recibiendo su pasaporte número 7 en lo que va de la temporada. Pocos pasaportes, Arturo. Y sobre todo por la participación, ¿no?, que ha tenido, que a lo mejor ha venido alternándose con el jugador menor del equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Julio Pacheco, que hay que mencionarlo, no fue muy mencionada su salida de Ciudad Camargo, porque es una posición muy importante, ¿no?, la del shortstop, y la cual pues la cubre muy bien a la defensiva. Así que ahora vendrá a batear nada más y nada menos que Miguel Rodríguez, segunda base del equipo aborigen. Él luce el número 6. Fíjate que en lo que va de la temporada también muy pocos pasaportes que ha regalado Ismael Tijerina, Llegó con 5, este es el 6º pasaporte Ismael Tijerina. Ahora viene el turno para Miguel Rodríguez, de muy buenas condiciones. Buen bateador y también muy buen defensivo, buen segunda base este Miguel Rodríguez, 400 milésimas de bateo. Ha conectado 24 imparables en lo que va de la temporada. Revirada, rompa primera, no hay consecuencia.
La recibe Luis Eduardo García sin ningún problema. Llegó 2 pasitos para quedarse en inicial Julio Pacheco. Así que estamos en la parte alta de la primera entrada. Les recuerdo, tenemos el concurso de la competidora ferretera. Sigan por ahí mandando sus mensajes al 639-119-0100. Participe y llévese 1,000 pesos en el concurso de la competidora ferretera. Se va a lanzar el pitch, el lanzamiento rumbo a la goma, esquina de afuera. Strike el primero aquí para Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez Méndez Arturo, número 9 en su jersey. Fecha de nacimiento 27 de septiembre de 1994. Lugar de nacimiento Ciudad Juárez, Chihuahua. Así que bueno, ahí andamos con la edad. Sí. De Miguel Rodríguez, bateador derecho. También le invitamos a quienes nos quiera ver por la página www.sigma Radio Delicias. Ahí nos puede escuchar también y nos puede ver. Ahí está la opción béisbol en vivo. Hágale clic y automáticamente hay un machucón por segunda, la toma el segunda, a segunda un out, a primera, doble play. No era fácil. Machucón de un bote alto por encima del pitcher, la toma el segunda base Jesús Gallegos. Detrás de la colchoneta en intermedia, toma la pelota, aparece la asistencia de Eric Zagarnaga, un out. Este último rumbo a primera, bajito el lanzamiento, si bien es cierto, la levanta Luis Eduardo García, doble play. Y se va a la parte alta del primer episodio. 0 para el equipo de la tribu, los indios de Ciudad Juárez. Vamos a ir un corte, regresamos. El equipo de Juárez 0, Alcodesa Alimentos Concentrados de Delicias. Estamos de regreso, se viene la parte baja del primer episodio, la pizarra de la competidora ferretera. Le recuerdo, tenemos el concurso al 639-119-0100, muy sencillo. Ustedes solamente manden mensaje de texto a ese número telefónico, díganos qué jugador del equipo Algodoneros conectará extra base por las áreas marcadas aquí en los jardines. Si acierta, participa en un sorteo y se lleva 1,000 pesos al 639-119-0100. También está el pendiente porque el día de hoy haré una pregunta al finalizar la transmisión. Tenemos una hielera muy bonita, con una taza también de Pasión Deportiva. Estén al pendiente. Al finalizar la transmisión haré una pregunta. Parte baja del primer episodio, el equipo de los indios de Ciudad Juárez 0, viene a batear el equipo Algodoneros. Por conducto del jardinero central, el número 11 en su jersey, Omar Jaramillo. Luego vendrá el parador en corto y número 97, Eric Zagarnaga. Y el primera base, número 18, Luis Eduardo García Hernández. La mínima tanda bateadora para el equipo algodonero. Hay un elevado atrasado, al final Omar Jaramillo conectando de foul. Una bola, un strike para Omar, bateando el zurdo con el número 11 en su espalda, 344 milésimas. Ha conectado 22 imparables en 64 turnos oficiales. Aquí está el potrillo Omar Jaramillo, ante el derecho Jesús Huerta, con una victoria y 3 derrotas en lo que va de la temporada. Ha lanzado por espacio y 6 entradas, lanzamiento bajito, 2 bolas, un strike.
Ha ponchado a 14 bateadores y tiene una efectividad de 4.50 clasificado. Pitcher derecho, 53 en la espalda, Jesús Huerta. 2 bolas con un strike. Esperando turno, Eric Sagarnaga, segundo en el orden, campo corto. Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento rumbo al plato. Hay una línea por encima de segunda, imparable rumbo al jardín derecho. Aquí está Omar Jaramillo conectando su indiscutible número 23 en lo que va de la actual temporada. Adelante. Fíjate lo que son las cosas, Arturo, manos rápidas, ya le había ganado con la velocidad Huerta, nomás que alcanzó a reaccionar el potrillo sacando sus manos de una manera ágil para que la pelota se internara rumbo al jardín central. De la importancia en las carreras anotadas para el primer bat del equipo de los algodoneros es esto, Arturo, que en la mayoría de sus turnos logran basarse con imparable con base por bola, y esto, claro, mucho mejor para el manejador del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias, que por cierto, Arturo, pues inició con buena velocidad y centrado el pitcher del equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Vamos a ver si no empieza con jugadas agresivas Javi Morales Bencoma. Sí, es importante siempre que tu primer bat se envase. Por algo Omar Jaramillo ha tenido ese sello particular y por algo es el mejor en ese departamento de carreras anotadas del equipo algoneros con 23. Aquí el duelo entre derechos, se cuadra para tocar Eric, lo hace en movimiento, el toque no es bueno. El toque es de aire rumbo a la caseta del equipo algoneros, que hoy luce su camisola de gala, lo que es la camisola en color negra, y lo que es el equipo de los indios en su camisola en color blanca, y lo que es pues prácticamente la media manga en color roja. Así visten los dos equipos en esta jornada 6, en esta temporada 2019. Ángel el Buki Pérez. 0 bolas, un strike, va corredor rumbo a segunda, swing, va el tiro rumbo a segunda, la pierde derecho por allá Julio Pacheco, llegó quieto Omar Jaramillo, hizo swing Eric Sagarnaga buscando proteger al potrillo, pero al final se va en banda, un lanzamiento de pitch out prácticamente, Pompín. Sí, te lo mencionaba. Ahorita con esa jugada, bueno, aquí el caso de Jaramillo, Arturo, fíjate que para suerte también del potrillo fue que la pelota se le fue al parador en corto, porque en dado caso que se hubiera quedado con ella, a lo mejor en primera instancia hubiera existido jugada apretada, pero se pasó Omar Jaramillo y tuvo su oportunidad de ponerlo out. Al final de cuentas, robo de base para el potrillo. El quinto robo, la quinta estafa esta temporada para el potrillo Omar Jaramillo, así que ya está en la intermedia y ya tienen con 0 bolas, 2 strike a Eric Sagarnaga. Eric Sagarnaga esta temporada conectado 14 imparables con 255 milésimas de bateo. Aquí pide tiempo carnitas y chicharrones de anda. Río Conchos y Quinta Poniente en Delicias. La atiende Meme de Anda y Familia. Jesús Huerta se pone de acuerdo con Edwin González, el receptor del equipo. 0 bolas con 2 strike. Vigila quien corre por la intermedia Omar Jaramillo. Jesús Huerta. Ya de costado, lanzamiento rumbo al plato, swing, abanica y se ponche, el lanzamiento bajito, abierto, va por ahí Eric Sagarnaga, no encuentra nada, así que ponche tirándole, cortesía de Mueblerías Portillo. Ya lo mencionaste tú, un picheo rompiente, sobre todo con el que le vino Huerta a Eric Sagarnaga. Aquí lo que se le complica también al segundo del equipo de los algodoneros, no sé si haya existido orden de toque de pelota en su primera pichada, un strike porque falló y luego protegido con el pitch out a Omar Jaramillo, 2 strike y pues aquí ya se pone contra la pared. Por tal motivo pues un picheo rompiente que se desespera el segundo del equipo de los algodoneros y de esta manera cayó el primer out de la parte baja de la primera entrada, una cortesía de Hiroshi Delicias. Ahora vendrá a batear Luis Eduardo García. Un saludo a Julio Valdés que vienen rumbo al estadio. Bueno, pues aquí los esperamos y por supuesto toda la gente que viene en camino. Véngase, seguramente será un gran partido, una gran serie. Viene la changa Luis Eduardo García, el lanzamiento bajito. Tercero en el orden, primera base con el número 18 en la espalda, Luis Eduardo García. Una gran temporada, 28 imparables conectados en 61 turnos oficiales. Bateando para 459 milésimas, 18 en la espalda. Estamos en la parte baja del primer episodio, abriendo por la intermedia Omar Jaramillo. Esperando turno a Alexis Sáenz, jugador menor. Aquí rompe contacto con la placa el pitcher derecho Jesús Huerta. Autocristales Lux 472 76 77. La red más grande de cambio de cristal para tu vehículo, franquicia Vitocar. Autocristales Lux en Delicias. Ya Jesús Salas le invita a Luis Eduardo García. Ya listo la changa en la caja de bateo. Derecho contra zurdo, se balancea el pitcher, lanzamiento, buscaba la esquina de afuera. Lanzamiento abierto, 2 y nada. La cuenta para Luis Eduardo.
Un equipo de algodoneros que llega con 12 victorias y 3 derrotas en lo que va de la temporada. Primer lugar, no ha perdido pues una sola serie en lo que va de la temporada, y el equipo de los Indios de Ciudad Juárez llega como tercer lugar con 9 ganados y 6 perdidos. Dos de los protagonistas, sin duda alguna y sin temor a equivocarme, viene el lanzamiento rumbo a la goma, conectando de foul Luis Eduardo a la banda contraria. Así que 2 bolas, un strike, un out. Toda la gente, muchas gracias por estar en sintonía de Romántica 102.fm, transmitiendo desde la cabina de Sigma Radio, aquí en el gran Estadio Delicias. Una entrada floja hasta el momento, si bien es cierto, es jueves, no es fácil, esperando que la gente seguramente pues salga del trabajo, ¿no? Ya 8:30, yo espero 9 de la noche, la asistencia pues mejore. Es una muy buena serie, así como la arrojó la semana pasada desde la frontera, donde se decidió, por cierto, hasta el tercer juego, ¿eh? Usted siga participando en el concurso de la competidora 639-119-0100 y participe también con nosotros, interactúe. Tenemos par de números telefónicos, 639-471-9124 y 639-123-5796. Aquí el pitcher derecho, Jesús Huerta, buscó, pues simplemente buscar, alguna revirada rumbo a la intermedia. No hubo asistencia ni de Julio Pacheco ni de Diego Rodríguez, fue Omar Jaramillo solamente rumbo a la segunda colchoneta. Bien, lanzamiento rumbo al plato de piconazo, la pierde el receptor, ya fue difícil para él. Luis Eduardo tuvo que hacerse un costado, así que en wild avanza rumbo a tercera, hasta 90 pies de la registró Omar Jaramillo. Sí, también se le pierde la pelota al receptor del equipo de Juárez, quiso tirar sin tener la pelota en su mano. Se le facilita para que llegue Jaramillo con las manos por delante y lo que son las cosas, imparable, robo igual. Corona tercera y batea Luis Eduardo García. Muchas gracias por el reporte. Nos comentan que el equipo de los Soles de Jinaga ya gana 1-0. Muchas gracias. Agua Electropura Delicia, la mejor agua del estado. Surtimos a domicilio, abarrotes, empresas, maquiladoras, 474-2332. Así que bueno, pues Luis Eduardo García ya en primera, Pompín. Sí, al final de cuentas, la estrategia del equipo de los Indios de Ciudad Juárez, obviamente, ya te queda la segunda desocupada, tienes un bateador como Luis Eduardo García, pásalo para tratar de buscar un doble play y tratar de salir del peligro. Me imagino que es la lectura que le está dando el manejador del equipo de los Indios de Ciudad Juárez, y mejor enfrente a Alexis Sainz. Corona tercera, Corona primera, a batear el cuarto bat número 45, receptor del equipo de la tercera zona de Delicias, hombre de primera pichada. Alexis Sainz, bateador derecho, 45, 425 milésimas de bateo. Primer lanzamiento es bajito, así lo anuncia Jesús Salas, así que una bola, 0 strike, 1 out. Alexis, que ha conectado 17 imparables en lo que va de la temporada, en 40 veces oficiales, un gran porcentaje de bateo, recuperado después del golpe el sábado en su primer turno. Aquí temprano encuentra en tercera Omar Jaramillo y en primera Luis Eduardo García. Hay un out, esperando turno Carlos Rubio como quinto en el orden. Aquí bateador derecho ante pitcher derecho, se balancea el pitcher, lanzamiento, medio swing, se va en banda. Aquí entonces el primer strike en la cuenta de Alexis. Una bola, un strike con un out. Agradecerle también a Paranel Triunfo, Matriz Avenida del Parque Poniente, número 13 en el centro, 474-1047, Pan del Triunfo. Qué rico pan en Delicias. Se pone de acuerdo Jesús Huerta con el receptor Edwin González, lanzamiento rumbo al plato, strike aquí el segundo. Una curva dibujada, gran parábola. Se pone abajo en la cuenta el bateador derecho Alexis. Una bola, 2 strike, 1 out. Como luego decimos, Arturo, le está llegando tempranito a este Huerta, ¿eh? Se escuchó bien la manopla del equipo del catcher de Juárez. Ya lo sabíamos, ¿no? Allá en Juárez la pistola nos indicaba 89-90 millas. Sí, suele variar bien sus lanzamientos. Lanzamiento rumbo al plato. Swing, abanica y se poncha, un buen lanzamiento pegado sobre todo. No pudo extender aquí sus brazos Alexis. Así que chocolate cortesía de Jesús Huerta y de Mueblerías Portillo. Tú lo mencionaste, no le dejó extender. De hecho, en 2 picheos, el medio swing y este último, Arturo, los dos fueron pegados. Este con un poquito más de rompimiento para dominar a Alexis Sainz, y de esta manera cayó el segundo out. Los dos han sido por la vía del ponche. Viene a batear Carlos Eduardo Rubio Nevares, el tercera base del equipo de los Algodoneros de Delicias. Una cortesía de Caspor. Caspor se ubica por
lo que viene siendo frente al Mercado Juárez, y tenemos un rápido servicio de domicilio al 472-4000. Vamos a ver, corredores en las esquinas, batea el quinto en el orden. Rosalío Lara Junior, saludos, muchas gracias por estar en sintonía. Aquí estamos desde el gran estadio de Delicias. Swing, strike el primero para Carlos Rubio, quinto en el orden, tercera base con el número 16 en su espalda. Carlos, bateador zurdo, con 442 milésimas en lo que va de la temporada. Ha conectado un buen número de imparables, son 23 en lo que va de la actual campaña. Aquí con 2 out, hombres en las esquinas, Omar Jaramillo en tercera y en primera Luis Eduardo García. Aquí viene Jesús Huerta, aquí un batazo flojo rumbo al jardín izquierdo, la pelota pica. Batazo atrasado, no bien conectado, pero al final, produciendo la primera carrera, Carlos Rubio a la banda contada de Pompín. No le funciona la estrategia al equipo de Juárez. ¿Por qué? Porque se nota carrera, Arturo. A lo mejor esto, pues bueno, no te doy yo el imparable Luis Eduardo García, pero al final de cuentas, Carlito Rubio trae la primera carrera por el equipo de los algodoneros, y ahora corredor en la segunda, corredor en la primera por parte del equipo local, y vendrá a batear nada más y nada menos que el regreso del número 40, el de Durango, Iván Gamero, clasificado del equipo de la tercera zona de Delicias. Recordar que Omar Jaramillo estará ausente tanto viernes como sábado. Él tiene un permiso especial, permiso que ya estaba pactado desde el arranque de la temporada, así que Omar no verá actividad ni viernes y sábado con el equipo. Y aquí anotó Omar Jaramillo su carrera número 24 en lo que va de la temporada, y Carlos Rubio produce su carrera número 15 con este imparable rumbo al prado izquierdo. Así que Luis Eduardo García está en la intermedia, Carlos Rubio en primera, y aquí está Iván Gamero, después de ser reactivado para esta jornada 6, tiene 7 imparables, de los cuales 5 han sido sencillos, 2 triples, 438 milésimas, bateador clasificado con el número 40 en su espalda, bateador derecho. Veremos a ver cómo le va. Que son los pinos, el sabor que nos distingue, Estación Saucillo y Natura, la esquina de la nutrición, bajando la Plaza del Santuario, lanzamiento bajito abierto, donde encuentras proteínas, óxidos nítricos, quemadores de aminoácidos. La esquina de la nutrición, bajando la Plaza del Santuario, Natura. Saludo a Fer Barragán, a Cristi y a toda su familia, siempre por el apoyo. Abriendo por segunda Luis Eduardo García y por primera Carlos Rubio. Una bola, 0 strike para Iván Gamero. Jesús Huerta, viene el lanzamiento rumbo al plato, esquina de afuera, strike el primero. Una bola, un strike. Le repito, un fuerte abrazo a toda la gente en Ciudad Juárez, a nuestros amigos de la 1420 AM y 1560 AM también, a Paco Gómez, a Felipe Orozco. Fuerte abrazo a los colegas y sobre todo pues a toda la afición de la primera zona Ciudad Juárez por estar por ahí en sintonía de la frecuencia de Romántica 102.fm. Estamos transmitiendo para Ciudad Juárez. Saludo la próxima semana. Dios mediante, el equipo de la tercera zona algodoneros estará visitando los Faraones de Nuevo Casadrandes. Destacar que 4 series arrancaron el día de hoy. En la capital del estado, los Dorados de Chihuahua recibiendo a los Soles de Ojinaga. Viene el pitcher, lanzamiento, cuidado, golpe. Le dolió bastante Iván Gamero. Y cuidado porque lo hemos dicho, ¿no? Jesús Huerta suele ser un lanzador de velocidad, Pompín. Sí, obviamente la reacción de Gamero fue esa, Arturo, porque le vino con una buena pedrada que le da directamente a la humanidad del bateador del equipo de los algodoneros. La casa llena y el rancho ardiendo, vendrá a batear nada más y nada menos que Miguel Ángel Holguín. Vamos a ver si la experiencia del jardinero izquierdo se hace presente aquí en el gran estadio Delicias. Jesús Abelardo Huerta Herrera, Arturo. Él también es de septiembre del año 94, de Hermosillo, Sonora, clasificado del equipo de Juárez. Okay, perfecto. Así que Dorados está jugando con Ojinaga, ¿verdad? Cuauhtémoc con Madera. Nuevo Casadrandes está jugando con el equipo de Jiménez. Hasta mañana juega Camargo con Parral y por supuesto esta serie entre el equipo de Delicias y el equipo de Juárez. Así estará la jornada 6 del campeonato estatal 2019, temporada Ángel El Buki Pérez. Ya regresa Tony Ramos rumbo a la caseta después de la asistencia a Iván Gamero, así que no hay donde ponerlos. A donde voltea a ver Jesús Huerta, está copado de algodoneros. En tercera Luis Eduardo García, en segunda Carlos Rubio y en primera Iván Gamero. Casa llena y viene el turno para Miguel Ángel Holguín. Todas las series interesantes, Arturo, ¿eh? Todas muy buenas, lanzamiento, medio swing,
Dice el umpire que cruzó strike el primero. ¿Por qué? Porque Camargo y Parral, pues al final de cuentas buscando sus victorias con los equipos. Y el caso de Casagrandes, pues también, ¿no? Ya una jornada, un manejador. Y Chihuahua y Ojinaga, pues son detallitos, ¿no? Que si se mete en un bache el equipo de los Dorados de Chihuahua, le va a tener graves complicaciones. Lanzamiento bajito, cuidado. La pierde aquí el receptor, la pelota se extiende por toda la línea de cal, de home rumbo a primera, baja el pitcher rumbo al plato. De hecho, ni siquiera se quita la careta. No intenta Luis Eduardo García hacer algún movimiento rumbo al plato, así que se mantiene la casa llena. Con 2 outs, Miguel Ángel Holguín. Bueno, pues al final la serie contra Juárez le fue bien en términos generales, mejorando poco a poco su porcentaje de bateo, que sigue siendo muy bajo, 194 milésimas, ha conectado solamente 6 imparables en lo que va de la temporada. Una bola, un strike, viene el lanzamiento rumbo al plato, esquina adentro, dice el umpire que no, así que el lanzamiento fue pegado, 2 bolas con un strike. Y aquí la serie pues de los líderes. Ahora, también la serie de Cuauhtémoc Madera, Arturo, es una serie muy atractiva por la rivalidad que poco a poco se ha venido existiendo entre estos equipos, y no más de los últimos años, sino ya con bastante trayectoria. Sí, suele ser una serie regional por ahí, lanzamiento conectando de foul. Así que un foul acá atrasado. 2 bolas, 2 strikes, 2 outs para el bateador derecho. Miguel Ángel Holguín con el número 88 en su espalda. Sigan votando en el concurso de la competidora ferretera 639. 119-0100. Recuerden, tenemos una hielera del equipo algodoneros, está muy bonita. Al finalizar de la transmisión haré una pregunta y tengo una taza mágica de Pasión Deportiva que tenga que ver, por supuesto, con el partido del día de hoy. Si acierta, entra un sorteo y bueno, pues ya veremos quién se la lleva, por supuesto. Está al pendiente de nuestra transmisión. Ya está nuevamente en la caja de bateo Miguel Ángel Holguín. Corriendo por tercera Luis Eduardo García. En posición de anotar también Carlos Rubi. Por primero Iván Gamero. Tercia de patos para Miguel Ángel. 2 bolas, 2 strikes, 2 outs. Jesús Huerta se balancea. Lanzamiento foul. Adelante. Jaló completamente ahí Miguel Ángel Holguín ese picheo. Yo te mencionaba eso, ¿no? Mi comentario iba en relación de la experiencia de Miguel Ángel Holguín. Pues recordar que llegó aquí a Delicias después de quedar campeón de bateo. Entonces, pues de la gente que sí poco a poco responde en su momento, y la oportunidad se la sigue presentando Jaime Morales para él. 2 bolas con 2 strikes, 2 outs, tardando un poco Jesús Huerta en ponerse de acuerdo con Edwin González. Aquí está Jesús Huerta, se balancea, lanzamiento rumbo al plato de foul nuevamente, expidiendo un poco aquí Miguel Ángel Holguín. Miguel Ángel también, recordar que durante algunas semanas tuvo un problemita en su muñeca derecha, y bueno, ha venido poco a poco, ¿no?, mejorando. Es un bateador ya que conoce perfectamente la liga. Cuando fue campeón en aquel 2016, el equipo de los Manzaneros fue el jugador más valioso de la final, junto con Daniel El Chino Valdés, pitcher estelar del equipo de los Manzaneros, y su llegada causó polémica, y es un jugador importante. Swing, abanique, y se poncha Miguel Ángel Holguín. Lanzamiento pegado, deja casa llena el equipo algodoneros. Se va la primera entrada. Alcobés Alimentos Concentrado Delicias nos dice 0 para los indios, 1 algodoneros. Corte y regresamos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza. Vinimos todos
Muchas gracias. Bueno, ya estamos de regreso. Se viene la parte alta del segundo episodio. La competidora ferretera nos anuncia el juego hasta el momento, 1-0 ganando el equipo algodoneros. Así que viene a batear el equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Viene a la ofensiva el equipo de Juárez, primera zona con cuarto, quinto y sexto. Eudor García, el tercera base, Yair Gurole, jardinero derecho, y el primera base, Oscar Sigala. Así, al ataque el equipo de la primera zona, Indio de Ciudad Juárez. Oye, Arturo, pues de antemano estamos transmitiendo para Juárez, Chihuahua también, ¿verdad? Perdón, sí, Ciudad Juárez. Crónica para Ciudad Juárez. Sí. El pasado fin de semana, pues nos la pasamos, bueno, me la pasé muy a gusto, fíjate, de las series que nos ha tocado, todas las disfrutamos. Pero pues me la pasé muy agradable. La de Juárez siempre es muy especial. ¿Sí? ¿Estás de Juárez. acuerdo? Siempre es una serie muy especial, estar en la frontera. Aparte nuestros compañeros siempre nos atienden muy bien. Y bueno, pues al final de todo esto, creo que nos la pasamos a gusto. Hasta el cine fuimos a dar. Fíjate, tenía como 3 años que no iba al cine. Pues yo disfruté mucho la película. Sí, en tercera dimensión. 0 bolas, una está en la cuenta para Eudor García. Eudor, bateador zurdo con el número 17 en su espalda, un bateador importante para el equipo de los Indios, recuperado ya por supuesto después de la sanción de 7 partidos. Estuvo viernes y sábado ya ante el equipo algonero la semana pasada. Una bola, un strike para él, un machuconcito de botes lentos rumbo al cajón de primera del equipo de los Indios. Una bola, 2 strike. Eudor García llega bateando para 414 milésimas. Ha conectado 12 imparables en lo que va de la temporada. Saludo por allá a José Ramón Ramírez. José Ramón, que tiene más números telefónicos que Slim. Que yo no creo. Que tú no, yo tengo como 70 de Pompín. Y luego sigue José Ramón Ramírez. Ya no le entiendo tantos números a José Ramón, rodado ahora con más fuerza. De foul también rumbo a la caseta del equipo algonero, defendiendo el turno el zurdo Eudor García. Una bola, 2 strike. Estamos abriendo el segundo episodio, ganando el equipo algoneros 1-0. Saludos, hermano, escuchando aquí en mi casa. Saludos, José Ramón. Ya pasé tu número y tu nombre para que pases por el jersey ahí en la tienda de souvenir del equipo algoneros. Una bola, 2 strike. Ismael Tijerina se balancea, lanzamiento rumbo al plato bajito. Lanzamiento pegado cerca de los pies de Eudor García, 2 bolas, 2 strike. Al final Ismael Tijerina en la primera entrada enfrentó a 3 bateadores. Se combina aquí un pasaporte y un doble play, donde el equipo de los Indios bateó para doble play. Miguel Rodríguez había recibido pasaporte, Julio Pacheco. La cuenta pareja aquí para el zurdo Eudor García. El regiomontano Ismael Tijerina tardando y aquí pide tiempo, entonces Eudor García. Ahorita que mencionabas de la tienda de souvenir, Arturo, ¿no te mandaron el video o el audio de tu parodia que te hicieron el día de hoy? No, ¿ahora quién? Pues el mismo, tu fan número 1 de Parral, Chihuahua. 2 bolas, 2 strike, lanzamiento, foul. ¿De veras? Sí, no, es que te digo, fiel seguidor tuyo, Arturo, fiel seguidor. Hace el programa de él a veces. No te puedo decir que siempre con tema tuyo de tu programa, ¿no? Porque tu programa pues no hay mentiras. Y en el de ese sí, varias. Pero sí, ahora me dio risa cuando me mandaron el audio de la parodia. Ahorita sí, todo lo tengo, te lo reenvío. Caray, no sabía. Pero fíjate, las parodias, ¿por qué son? Por admiración, ¿no? Pues ojalá sea por admiración y respeto, ¿no? 2 bolas, 2 strikes. Yo siempre he dicho eso, cuando alguien me arremeda es por eso, foul hacia la malla central de este gran estadio de Delicias. Es lo que está pasando aquí con el bateador. La cuenta está en 2 bolas con 2 strikes y no hay, yo lo veo por esa manera. O sea, créeme que te admira el señor y te respeta. Ok, a lo mejor me estaba escuchando hoy en el programa por la tarde cuando me mandaron el audio acerca de que Algodoneros tenía un cachirul pitcher dominicano. Y yo creo que también se le hizo llegar a Freddy Rosario, porque Freddy, el comentario que hace en la entrevista que le hiciste hace unos minutos, no es porque Freddy me escuchara, sino también se estuvo pasando ese audio por todos lados. Otra vez machucón de foul, jalado, sobre todo rumbo al cajón de primera. Luis Eduardo García en el concurso de la competidora ferretera, 31 votos, Carlos Rubio 24, Omar Jaramillo 21, Iván Gamero 20. En esta temprana parte alta de la segunda entrada, rebasando ya los 120 votos. Así que sigan participando en el concurso de la competidora ferretera y llévese $1,000. 2 bolas, 2 strike.
Listo, Ismael Tijerina, ya de costado, lanzamiento rumbo a la goma, lanzamiento pegado, 3-2 la cuenta. Sí, le recuerdo a todos los padres de familia, a los niños, mañana en Cinema Delicias, el cine de tu ciudad, una cuadra de la Plaza Carranza. Por cierto, consulta nuestra cartelera www.cinemadelicias.com, el estreno de Toy Story 4. Mañana estará el estreno de Toy Story 4. Lanzamiento, swing. Gana la partida Ismael Tijerina, ponche tirándole para Eudor García, un lanzamiento bajito, va por ella, no encuentra nada, así que abanica y se poncha, cortesía de Mueblerías Portillo. Al final de cuentas, un duelo de aproximadamente de 11 a 12 pichetos, los que le sacó Eudor García a Ismael Tijerina, lo gana el de Monterrey, un picheo rompiente de las rodillas hacia abajo, Arturo, bien tirado por parte de Ismael Tijerina, buscando eso, no dominar a un hombre de mucho poder como Eudor García. Así que Toy Story en Cinema Delicias, y el próximo domingo de 6 a 8 en Cinema Delicias estarán los personajes de esta caricatura para que vayan, para que se tomen algunas fotos. Esa es la invitación de Cinema Delicias, el cine de tu ciudad. Aquí viene ahora el turno para otro bateador importante del equipo de los indios, el bateador derecho número 20 en su espalda, Yair Gurrola, con 383 milésimas, ha conectado 18 imparables en lo que va de la temporada. Bateador derecho. Se balancea el pitcher, lanzamiento rodado por tercera, cuidado, un lanzamiento al final pegado, que logra conectar por toda la colchoneta de tercera, la pasó zumbando por ahí, muy cerca, una bola, un strike al final de foul. Fíjate, Arturo, mi respeto, ¿no?, para toda la novena, el equipo de Juárez, todos los integrantes, pero siento que este Yair Gurrola es de los jugadores que me ha tocado ver en este campeonato total que marcan mucha diferencia de varios jugadores, Se ve bien, su manera de jugar muy agresivo, se les ve las culetas ya de Grandes Ligas. Una bola, un strike, un out, lanzamiento, hay un rodado cerca del pitcher, imposible para Ismael Tijerina, buscó hacer una jugada de fantasía por la espalda, la pelota interna de botes por encima de la colchoneta en intermedia, también la busca Eric Zagarnaga, no le puede llegar hacia el lado izquierdo, así que la pelota interna alegre rumbo al jardín central, Pompín. Sí, de los jugadores que te mencionaba del equipo de Juárez, peligrosos con el bat, y ahora vendrá a batear Oscar Cigala, el primera base del equipo aborigen. A la gente de Ciudad Juárez, salud, gracias por sintonizarnos, gracias por estar, claro, escuchando nuestra crónica de Arturo Baeza Rosete y su servidor amigo Ramón Gallegos, aquí en el terreno de juego. Pues también mi compañero Edson, muy atento desde muy temprano, ahí moviéndola todo, poniéndole toda la información a lo que viene siendo nuestra plataforma de YouTube con la transmisión de El Rey de los Deportes. Quiero también aprovechar, se me estaba olvidando, mandarle un saludo enorme aquí a Jaime Sendejas, mi querido Jimmy Jaime Sendejas, saludos hasta la sierra, que por ahí está en sintonía por medio de la página de Sigma Radio, así que por primera, Yair Gurrola, el turno para Oscar Cigala, un batazo corto rumbo al jardín derecho, viene hacia adelante Iván Gamero, toma la pelota, va el tiro rumbo a tercera, al final ya no puede cortarla, va el tiro rumbo a la intermedia, ¡quieto! Parece que ya Iván Gamero se precipita en tirar rumbo a tercera, batazo corto, no puede llegarle, Iván Gamero buscó de un bote tirar rumbo a tercera, también Eric Zagarnaga, el parador en corto, no pudo cortar por ahí la pelota, salva la jugada también Carlos Rubio en tercera, tú estás más cerca, Pompín. Fíjate, Arturo, en lo que mencionabas tú, Iván Gamero la desvía a Eric Zagarnaga, y le quita fuerza. Créeme que si a lo mejor no la para a Eric Zagarnaga, no le quita fuerza, a lo mejor hubiéramos tenido una jugada más apretada en la tercera. Dice, saludos a Jaime Sendeja y unos compañeros profesores, al profesor Edson y al profesor Mike. Saludos a los tres, al profesor Edson y al profesor Mike, y también a Jaime Sendeja. Saludos hasta Zamachique, Gracias por estar por ahí en sintonía. Bueno, pues aquí hombres en tercera y en segunda con un out. Conectó imparable rumbo al jardín derecho de Oscar Cigala. Viene el turno para el séptimo en el orden. Bateador designado, el zurdo con el número 7 en su espalda, Gerardo Valderrama. Gerardo Valderrama, que hasta el momento llega bateando para 308 milésimas. Ha conectado 12 imparables en lo que va de la temporada. Estamos en esta parte alta del segundo episodio, amenazando el equipo de los indios de Ciudad Juárez. Rompe contacto con la placa Ismael Tijerina. Burritos Lalos, consintiendo su paladar, le atienden Lalo y Norma Sapien, cerca del Seguro Social.
Servicio de domicilio 639-501-9062. Burritos Lalos, aquí en Delicias. En tercera, Yair Gurrola, y en segunda, Oscar Cigala. Algoneros ganando 1-0. Ahora pide tiempo aquí el bateador zurdo, Gerardo Valderrama. Gerardo, 12 imparables en la temporada, 7 sencillos, con 4 triples, un cuadrangular, 8 carreras anotadas y 4 carreras producidas. Yair Gurrola abriendo un poco por tercera, abriendo también un poco Oscar Cigala por la intermedia, el lanzamiento de un elevado, bien conectado, imparable rumbo al jardín izquierdo. La toma el jardinero, va el tiro rumbo a home, es corto el tiro, va el tiro rumbo a la intermedia, quieto todo mundo. Anotó 2 el equipo de los indios. Batazo corto de Gerardo Valderrama, le da la vuelta al equipo de la tribu. Anota fácilmente y ahí Gurrola anota también desde el intermedio, doblando de tercera rumbo a home. Oscar Cigala, 2 carreras por 1, ganando el equipo de los indios, Pompín. Un picheo alto, Arturo, que hace contacto Valderrama con la pelota para depositarla imparable rumbo al jardín izquierdo. Aquí sí, Arturo, yo te puedo mencionar el tiro de Miguel Ángel Holguín, inútil rumbo a la registradora, únicamente para darle una base más a Valderrama hacia la intermedia. Créeme que ese tiro no tiene por qué haber existido absolutamente para nada. El corredor que iba para home, Oscar Cigala, con la segunda carrera, ya estaba a mediación de camino cuando apenas tenía la pelota Miguel Ángel Holguín. Entonces te digo, ahí son detallitos que sí le da una base más a la ofensiva del equipo de Juárez, que tienen 2 carreras ya y únicamente una de la pizarra, parte alta del segundo episodio. Viene a batear el jardinero izquierdo, Néstor Cruz. Ese es un buen punto. Otro punto, otra vez vemos un brazo de Miguel Ángel Holguín, pues muy por debajo de las expectativas, ¿eh? Aquí el lanzamiento no es bueno para Néstor Cruz. Bateador derecho con el número 5 en su espalda, jardinero izquierdo a la defensiva, octavo en el orden. Ya está de costado Ismael Tijerina, viene el lanzamiento rumbo al plato, en un elevado rumbo al jardín central, viene hacia adelante, 2-3 pasos, levanta el guante, la dejó imparable. ¿Qué pasó, Pompín? Omar Jaramillo, yo pensé que iba a llegarle Omar Jaramillo. Se le perdió, Arturo, la pelota al potrillo Omar Jaramillo. Y bueno, de esta manera llega un imparable más para el equipo de los indios de Ciudad de Juárez. Allá va Miguel Ángel Holguín a tratar de levantar a el jardinero central del equipo de la tercera zona de Delicias. Y al final de cuentas, pues tenemos lo que viene siendo corredor en la segunda y corona de primera. Obviamente, ¿no? El corredor de segunda pues no se movió porque pensaba que esa pelota iba a ser de rutina para Omar Jaramillo. Sí, increíble, yo también pensé, por eso dije 2-3 pasos hacia adelante, de repente, pum, la pelota picó, increíblemente, bueno, hombres en segunda y en primera, 4 imparables consecutivos le han conectado aquí Ismael Tijerina, viene el lanzamiento, esquina de afuera, strike el primero, para Edwin González, noveno en el orden, receptor con el número 11 en su espalda, bateador derecho. Gerardo Valderrama está en la intermedia y Néstor Cruz conectó rumbo al central, entonces está en primera. Vamos a ver Edwin. Allá van los corredores, rumbo a tercera y segunda, tiro rumbo a tercera, quieto. Carlos Rubio se molesta, considera que metió el guante en la espalda precisamente de Gerardo Valderrama. No hay reclamo hasta el momento del cuerpo técnico del equipo algoneros. Quieto todo el mundo en tercera y en segunda, Pompín. Lo mejor te atropellé, con ese vamos a ver. Pero créeme que estaba cantado el doble robo. Bueno, pues al final, hombres en tercera y en segunda. 0 bolas, 2 estrellas, la cuenta para Edwin González. Carlos reclama, muy seguro, pero no hay ninguna reacción en ese sentido de Javi Morales, que suele ser muy intenso en sus reclamos. Aquí ventaja para Ismael Tijerina sobre el menor Edwin González. Se balancea, lanzamiento, machucón de foul. Estrictamente prohibido, Arturo, reclamar, ¿eh? Ok, entonces bueno, pues ahí está la razón. Previa se mencionó eso, muy claro. Fueron los 2 delegados de la Liga Estatal de Béisbol, que el manejador la pensara mucho para ir a alegar jugadas y picheos. Y si se arremaba otro integrante del cuerpo técnico, ese directamente iba expulsado. Muy bien. 0 bolas, 2 strike. Para batear en turno Edwin González. Listo el pitcher. Lanzamiento rumbo a la goma. Swing. La pierde aquí Alexis. Va el tiro rumbo a primera. Así que ponche. Y al final por la vía 2-3 cayó el segundo mate de la parte alta de la segunda entrada.
Fíjate lo que son las cosas, Arturo. Ahorita el lanzador Huerta del equipo de Indios de Ciudad Juárez ponchó a sus 3 enemigos, pero le hicieron carrera. Aquí ya lleva 2 ponches, Tijerina, y le han hecho 2 anotaciones. Sí, la verdad es que, bueno, aquí Tijerina, después de esos 4 imparables consecutivos, termina ponchando a Edwin González y viene el turno para James Cubillos, bateador zurdo con el número 4 en su espalda, primero el error de jardinero central a la defensiva. Fue puesto out por la vía más corta, 1-3, pitcher primera, abriendo por segunda ocasión la alineación del equipo de la tribu, lanzamiento strike a la esquina de adentro. Tractores del Norte eres nuestro campo de acción, distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Y Beer Junior, barbería y peluquería, calidad que mereces. Ven y conoce la nueva generación de Barber Shop. Oasis Plaza, 474-7895, se balancea el pitcher, lanzamiento, esquina adentro, strike el segundo. Se lo bola, 2 strike con 2 out. Ya ventaja en 2 lanzamientos de Ismael Tijerina. Romántica 102.fm. Seguimos en el concurso de la competidora 639-119-0100. Te voy a darle esos mensajes también que nos hacen llegar al 639-471-9124 y al 639-123-5796. Pide tiempo aquí James Cubillos, bateador zurdo. Así que hubo algunos movimientos, ¿no?, del equipo de los Indios. Dieron de baja, por cierto, al clasificado zurdo, que fue por ahí prospecto, ¿no?, del equipo rojinegro del Atlas, comentabas, ¿no, Pompín? Carlos Rodríguez. Carlos Steve Rodríguez. Rodríguez, sí. A los 16 años estuvo a punto de estampar su firma con el equipo rojinegro del Atlas. Y bueno, a lo mejor era la esperanza de que lo hiciera campeones. No se crea. Y con eso, pues simple y sencillamente ya mejor se dedicó al béisbol y a tumbar gente. Lanzamiento, machucón al pitcher. No es el pitcher, es el receptor que toma la pelota. Tranquilo, va rumbo a primera, out. Y por la vía 1-3. Cayó el tercero, se va a la parte alta de la segunda entrada. 1 entrada y media de juego. Gordita Lili, más sabrosas y calientita, nos dice... Le dio la vuelta el equipo de los Indios, gana 2 carreras por 1, corte y regresamos. Muchas gracias, ya estamos de regreso. Se viene la parte baja de la segunda entrada. Viene a batear el equipo de la tercera zona, Algodoneros, que pierde hasta el momento 2 carreras por 1. Vendrá el octavo en el orden, bateador designado. Lleva el equipo de la tercera zona de Delicias con Rosario Carrillo, Jesús Gallegos y Omar Jaramillo. Octavo, noveno y primero por parte del equipo de la tercera zona de Delicias. Vamos a ver. Pizarra hasta el momento favoreciendo el equipo aborigen al son de 2 carreras por 1. Saludo por ahí, muchas gracias, me da gusto recibir su mensaje, Arturo, excelente narrativa del juego, como siempre excelso tu trabajo, saludos para ti, para Pompín, del doctor Rodolfo Macías, estoy llegando al parque, Doc, fuerte abrazo, muchas gracias, me da mucho gusto recibir su mensaje, también un saludo por allá a José Losoto. Ahorita nos va a hacer llegar ese famoso audio, Pompín, está que se quema José por ese audio, pues bueno, yo no, la verdad. Pero bueno, al final a ver qué sucede. ¿Sabes de que traigo bastante memoria y ahorita me puse en la cuenta previa a borrar información? Deja ver si lo puedo recuperar o que me lo vuelvan a enviar. Tú no tengas frío hasta que la nieve te arrope, hermano. Viene entonces el turno para octavo en el orden. Bateador designado, Rosario Carrillo, como foráneo. Bateador derecho, Rosario Carrillo,
que bueno, esta serie llega bateando para 275 milésimas. Ha conectado 11 imparables en lo que va de la temporada. Aquí el primer lanzamiento no es bueno. Jesús Huerta, que al final enfrentó a 7 bateadores en la primera entrada, se balancea, viene el lanzamiento rumbo al plato, swing, strike el primero, una bola en strike. Recordar que el equipo de la tercera zona hizo una carrera, pero dejó casa llena. Dejó en tercera Luis Eduardo García, en segunda Carlos Rubio, a Iván Gamero en primera. Y los 3 out, ya lo decía Pompín, fueron por la vía del ponche. Ponchó a Eric Zagarnaga, a Alexis Sáenz y también a Miguel Ángel Orín, los 3 tirándole. Le salió barato, si bien es cierto, pero supo meter el brazo a la hora buena. También eso habrá que destacarlo. Y el equipo de los indios en la entrada número 2, en su parte alta, le dio la vuelta. 2 carreras por 1, le ha conectado 4 imparables al equipo de la tercera zona, en este caso Ismael Tijerina. Por ahí detenido el juego, Pompín. Sí, momentáneamente parado el partido, el umpire de primera marcando tiempo para dar la oportunidad a Oscar Sigala, no sé si tierra o lo que viene siendo Asqueles, se le metieron a su guanteleta, ya se la quitó y pues allá todavía haciendo movimientos, ¿no? Todavía de molestia el primero base del equipo de Indios de Ciudad Juárez. Una bola, un strike, lanzamiento, esquina de afuera, strike el segundo. Un bonito lanzamiento aquí de Jesús Huerta. Una bola, 2 strike. El clasificado se pone de acuerdo con Edwin González. Así que los 2 receptores el día de hoy son menores. Una bola, 2 strike, lanzamiento, machucón directamente al pitcher. Un brinquito tranquilo. Huerta toma la pelota, va rumbo a primera. Acepta a Oscar Sigali por la vía más corta, 1-3. Cayó el primero. Los 4 out los ha sacado el lanzador del equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Fíjate, Arturo, que tiene buena velocidad, insisto, este pitcher del equipo de Juárez, pero cuando le quita, se escucha que el bat, aquí el contacto de Rosario Carrillo, fue hasta bat quebrado, O sea, también, aparte de la velocidad, se ve que la bola la tiene pesadita. Saludos a mis hermanos en Delicias, Heriberto Ramírez y Abelardo Ramírez también allá en California. Saludos a mi carnal Miguel Ramírez, que los escucha por Romántica de parte de su carnal Tavo Ramírez desde el Chaparral, Nuevo México. Muchas gracias. Saludos. Una bola sin strike. Jesús Gallegos, noveno en el orden, segunda base. En turno, frente al derecho, Jesús Huerta. Aquí se balancea, lanzamiento rumbo al plato. Swing, lanzamiento bajito. Así que Jesús Gallegos, aquí la cuenta pareja para él. Buenas caballotes, estamos escuchando en Santa Fe, ánimo Felipe Campos, saludos Arturo, esta serie también es nuestra, saludos hasta Arlington, Texas. Buenas tardes, un saludo para su gran equipo, hay un rodado de bote lento, rumba primera pero en terreno de foul. Un saludo para su gran equipo de transmisión de Romántica 102.1 FM, su amiga Mari Molina, atenta a la transmisión, deseándole que haya pasado una excelente día del padre. Vamos algodoneros, muchas gracias, Mari. La pasamos bien en compañía de la familia, en compañía de mi señor padre. También muchas gracias. Una bola, 2 strike. Ya Huerta se pone de acuerdo, le dice que sí al receptor, ya está de costado. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato. Strike el tercero, ponche sin tirarle. Lo dejó con la carrera al hombro, Pompín. Un out más para el pitcher del equipo de los Indios de Ciudad de Juárez, pero no únicamente, sino que, te repito, insisto, sigue sacando out por su propia cuenta el abridor del equipo de los Aborigen. Y bueno, vamos a ver cómo se logra ajustar en la ofensiva del equipo de los algodoneros, porque hay que recordar que este partido le favorece al equipo de visitantes, 2 carreras por 1. Destacar también que no solamente es simplemente una estadística, Algodoneros ha ganado todos sus duelos en el primer partido. Ahora viene Omar Jaramillo, el lanzamiento bajito, el potrillo abriendo por segunda ocasión la alineación del equipo de la tercera zona. Omar conectó imparable rumbo al jardín derecho, tiene robo de base y también la carrera que hasta el momento registra la pizarra para el equipo algoneros fue anotada por el que está en turno. Lanzamiento, conectando un batazo, atrasado, la busca el tercera base. Y al final levanta el guante y captura. Fly foul rumbo al 5 para usted que anota muy cerca donde estás tú, Pompín.
Así que cayó el tercero, 3 vinieron, 3 se fueron. Vamos a ir un corte y regresamos. 2 entradas completas de juego. Gordita Lilith, una tradición desde 1998. 2 carreras por 1 ganando Juárez. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Muchas gracias a mi compañero Jorge Antonio Sánchez Garay en los controles de Romántica 102.1 FM. Se viene la parte alta de la tercera entrada. La pizarra, la competidora ferretera y el concurso al 639-119-0100 nos indica que viene a batear la tribu. El segundo en el orden, campo corto, lanzamiento rumbo al plato. Lanzamiento no es bueno, una bola, 0 strike. De que sigue llegando gente, Arturo, lo que viene siendo este gran estado de Delicias. A lo mejor, ¿no? Por lo que mencionabas tú hace un momento, mucha gente que viene apenas saliendo de su trabajo, van por la familia y luego pues ya buscan, ¿no?, los caminos o las llegadas aquí al gran estadio de Delicias para apoyar al equipo de la tercera zona de Delicias, sobre todo este primer encuentro de la jornada número 6 del campeonato estatal de béisbol. Te informo que vendrán a batear por parte del equipo de los Indios Ciudad de Juárez, nada más y nada menos que Julio Pacheco, Miguel Rodríguez y Eudor García. ¿Fuiste a correr o qué? Te de hoy es muy agitado. 2 bolas, 0 strike la cuenta. Aquí para bateador en turno, Julio Pacheco, que recibió pasaporte, no tiene beso oficial. Esto fue en su primera oportunidad. 2 y nada la cuenta, se balancea el pitch, el lanzamiento rumbo al plato. Hay un machucón de bote rumbo a tercera en terreno de foul. Agradecerle a Tapia Enderezado, Pintura y Soldadura, Avenida Río Chubíscar y Fernando Baeza Sur, aquí en Delicias. Familia Tapia le atiende. Y también, por supuesto, Ingenio Computacional. No olvides que ya puedes contratar internet en casa de Telcel y navegar sin límites. Es muy fácil y rápido. Conecta tu módem y disfruta. Así que bateador derecho, Julio Pacheco. 2 carreras por 1 ganando los Indios de Ciudad Juárez. Ismael Tijerina trabaja de lado, se balancea, el lanzamiento rumbo al plato. El toque no es bueno, el toque es de aire y prácticamente está debajo de la pelota y captura Alexis San. En terreno bueno capturó, por cierto, fly al 2. La reacción es lo importante, Arturo, el receptor del equipo de los Algodoneros de Delicias, porque tú bien sabes, ¿no?, la posición normal del receptor estar sentado, y de esta manera tenemos el primer out. Vamos a ver qué viene a ser el segunda base del equipo de los Indios de Ciudad Juárez, Miguel Rodríguez. Un abrazote, mi Arturo. Vamos algodoneros, a Jorge Soto. Muchas gracias, George, por tu mensaje. Ahora viene el turno para Miguel Rodríguez, tercer orden, segunda base. Bateo para doble play en la primera entrada, así que de 1-0 en lo que va del juego, con el número 9 en su espalda. Tremendas condiciones a la defensiva y también bateando, es un jugador muy interesante el equipo de los Indios. Lo hemos comentado, conectado 24 imparables esta temporada. Se balancea el pitch, el lanzamiento, esquina de afuera, strike el primero. De los 24, 18 han sido sencillos, 4 dobles, 2 cuadrangulares. Tiene 16 carreras producidas el que está en turno, con cuenta de 0 bolas, 1 strike, 1 out.
Tijerina ya se pone de acuerdo con Alexis. Lanzamiento rumbo a la goma. Buscaba la esquina de afuera. Lanzamiento abierto. Una bola, un strike. Le agradezco también porque este mensaje es para todas las damas. Chanti Organic Spa. Tenemos masajes y faciales orgánicos, desintoxicación iónica. Pregunta por nuestros paquetes. Listo el pitcher, lanzamiento ahora pegado. Machucón de foul. Si bien es cierto, llegó los dominios de Ismael Tijerina, pero hizo contacto al esférica en terreno de foul. Contamos también con diseño de uñas, manicure y pedicure, una cuadra del santuario. Informes al 639-465-1467. La atiende Ilse Noriega y Diana Domínguez en Chanti Organic Spa. Visítenos también nuestra página de Facebook para que vea todas nuestras promociones. Una bola, 2 strike, 1 out. Ahí poco a poco, la afición haciéndose presente aquí en el gran Estadio Delicias. Los equipos protagonistas del campeonato estatal. Viene el lanzamiento, machucón de foul. Haciendo contacto con la caseta del equipo Algodoneros. El equipo de la tercera zona, que busca sobre todo mantenerse, ¿no?, como primer lugar de la temporada en este nuevo sistema de competencia, donde ahora enfrenta en 6 ocasiones el equipo de los indios. Una segunda mitad de una mayor exigencia para el equipo Algodoneros, ¿eh? Una bola, 2 strike, listo el pitcher, lanzamiento rumbo al plato abierto, 2-2. Está esta serie en la jornada 6 y no en la jornada 7. Va contra el equipo de los Faraones de Nocasagrandes. No en la jornada 7 estará enfrentando a los Mazorqueros de Camargo. Viene Camargo, vamos a Chihuahua. Sí. Y luego viene Cuauhtémoc. Y luego Cuauhtémoc. O sea, una segunda mitad fuerte, ¿eh? Fíjate, mucha gente dice, van contra Casagrandes. Sí, pero jueguen en el Luz Huerta. Sí. Ahí no es nada sencillo, ¿eh? Sí, Casagrandes suele ser un equipo complicado en casa. Me comentaba que Madera va ganando en casa de los Manzaneros. Ahorita vamos a recibir mensajes, ¿no?, de cómo van en otras plazas. Lanzamiento final, buscaba aquí la esquina, se molesta. Ismael Tijerina, es pasaporte en cuenta de 3 bolas, 2 strike, va campante rumbo a primera Miguel Rodríguez, Pompín. Pasaporte número 2, pues da el pitcher abridor de equipo de los Algodoneros, Ismael Tijerina, primero que se le envasa en estos momentos. Bueno, ahora viene el turno para el zurdo Eudor García, cuarto en el orden, tercera base. Eudor cabreó tanda en la segunda entrada, recibió ponche tirándole con un out en cuenta en primera Miguel Rodríguez. Agradecerle a Yacedelsa, estamos comprometidos con la calidad y el servicio, contamos con el personal altamente capacitado. Nuestra misión, tu satisfacción en Yacedelsa. Y gasolina del grupo Silsa G500. Lanza su programa de lealtad, solicita tu tarjeta G Puntos y ya estás participando en el obsequio de una motocicleta mensual. Y no pierda usted la promoción que tenemos con gasolina Grupo Silsa G500 y Cinema Delicias. Listo el pitcher, derecho contra zurdo. Se balancea, lanzamiento, swing, strike el primero. 0 bolas, 1 strike, 1 out. A todos los que nos acompañan, recuerden que tenemos una promoción, una hielera muy bonita y también una taza mágica de Pasión Deportiva. Al final haré una pregunta y tienen que mandar su mensaje, la respuesta. Lanzamiento ahora en la esquina de afuera, lanzamiento abierto ligeramente, parecía bueno, ¿eh? El respetable consideraba también lo mismo, una bola, un strike, un out. No quiere abrir mucho la zona aquí Jesús Salas, el umpire, el mandón detrás del plato. La pregunta tiene que ver mucho con este partido. Se acierta en un sorteo y ojalá tenga la oportunidad de llevarse el lanzamiento. Aquí conectando un imparable, roba el jardín derecho. Rápido se desprende de ella Iván Gamero. Le complica la existencia a Eric Zagarnaga, que tiene que tomar la pelota de bote pronto, jugando a la defensiva sobre todo, así como en segunda y en primera. Rápidamente fue el llamado de Leiva para el corredor Miguel Rodríguez, que parara ahí mismo en la segunda colchoneta, que no se arriesgara más. Hay una buena pizarra, corona primera, segunda. Se está quedando muy cómodo, ¿eh? Tijerina con esos lanzamientos, están conectando apenas atrás del cuadro, pero al final de cuentas cuentan como imparable. Bueno, ahora viene el turno del peligroso Yair Gurrola, quinto en el orden, jardinero derecho, que ya conectó imparable en este partido. En la segunda entrada anotó carrera. Yair Gurrola,
Lanzamiento, línea el pitcher, la desvía el pitcher, la toma Carlos Rubio, mano limpia, ya no hay tiro. Infield hit en la jugada. Buscó Ismael Tijerina y me parece que sale lesionado, Pampín. Sí, cuando vino la pelota acá rumbo a tercera base, donde la tomó Carlito Rubio, él también se encaminó rumbo a la antesala y fíjate que aventó su guante, Arturo. Ismael Tijerina molesto y pues la atención se la están dando en la mano derecha, en la mano derecha donde está dando la atención. Tony Ramos, también viene lo que viene siendo Javi Morales a ver cómo se encuentra el pitcher abridor del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias, y una fuerte golpe, sobre todo por la reacción que tuvo el inicialista del equipo de la tercera zona de Delicias, número 67, Ismael Tijerina. Viene a traerle, pues parece que es un poquito también de agua, ¿no? Alcohol ese que le traen al joven Ramos, más allá del equipo de los algodoneros. Están poniendo hielo seco, como conocido, para que el dolor disminuya, porque sí fue un impacto fuerte el que se llevó Tijerina. Muy bien, estamos en la parte alta del tercer episodio. 2 carreras por 1 ganando el equipo de los indios. Momentáneamente detenido el juego. Está la asistencia para el pitcher derecho regiomontano clasificado Ismael Tijerina. Va caminando escoltado por Javi Morales, su manejador. Casa llena del equipo de Juárez. En tercera Miguel Rodríguez, en segunda Eudor García, y Yair Gurrola está corriendo por primera, y viene el turno para Oscar Sigala. Micasafacil.com, si usted quiere comprar o rentar una casa o un terreno, la mejor opción es micasafacil.com, con certificación en el ramo inmobiliario. Y también le recomiendo el Vaquero Express. Tenemos sábado y domingo carne asada en combos, ya sea de costilla, de chuleta, de cirlón y arrachera, acompañado de ensalada, de salchichas, de quesadillas, de chile en rajas, por supuesto, con tortillas, salsas, toreados, en fin, carne asada, el Vaquero Express, de 12 de mediodía a 6 de la tarde, sábado y domingo, Avenida Río San Pedro, frente al Oxxo, en fraccionamiento La Salle. 639-128-7465, le atiende la familia Noriega Arriola. Ya recuperado Ismael Tijerina, Pompín. Sí, recuperado Tijerina. Sale ya tanto Javi Morales como Ramos. Massage y manejador del equipo de los algodoneros. Se quita la gorra, Tijerina se la vuelve a acomodar. Se faja, se estira. Bueno, obviamente no parte de los trabajos que tiene que hacer, sentirse más cómodo. El pitcher abridor del equipo de los algodoneros viene a batear Oscar Sigala con la casa llena. Un saludo por ahí a Javi Alvidres. Saludos, hermano. Muchas gracias por estar en sintonía. Sí, por supuesto, hemos estado mencionando durante la transmisión que mañana es el estreno de Toy Story 4 y que el próximo domingo de 6 a 8 estarán los personajes en Cinema Delicias para que lleve a sus niños, para que se tome sus fotos, para que participe, por supuesto, el cine de su ciudad. Aquí conectando imparable rumbo al jardín derecho. Viene el jardinero, toma la pelota, viene rumbo al plato. Al final se anota la carrera, Pompín. Viene aquí respondiendo sobre todo Oscar Sigala. Una salida que no se haya tocado tan así para Ismael Tijerina en su estancia aquí en el campeonato estatal en este 2019. Aquí le están ligando el tercer indiscutible y pues sobre todo Arturo, el imparable número 7 que le conecta la ofensiva al equipo aborigen, y al final de cuentas llega una carrera más para el equipo de la primera zona. Responde Oscar Sigala con imparable rumbo al jardín derecho. Carrera producida, va entonces Ricardo Solís, el coach de picheo, cruzando la línea de cal de home rumbo a primera a platicar con Ismael. Seguirá la casa llena, Eudor García está en tercera, en la intermedia Yair Gurrola y en primera Oscar Sigala. 3 carreras por 1, Pompín. Así es, fíjate Arturo, estoy checando aquí lo que viene siendo nuestra hoja de anotación. Ismael Tijerina lanzó por espacio de 6 entradas, 1 tercio, 23 bateadores. Le conectaron un total de 10 imparables el pasado fin de semana, Arturo, y únicamente le hicieron 3 carreras. Él fue de los lanzadores que tuvo la oportunidad de tirar allá en Ciudad Juárez. Y te repito, 6 entradas, 1 tercio, un total de 3 carreras únicamente, y fue el pitcher ganador de ese momento. Muy bien. Dice, saludos Arturo, muy buena transmisión aquí escuchándolos en California. Y un saludo a mi hermana que los está escuchando en Juárez por el 1420, no sé, de una estación de Juárez que están encadenados ahorita, sí.
Precisamente estamos encadenados en la 1420 AM y 1560 AM, Grupo Mega Radio, lo que es La Activa y también Radio Deportiva, con nuestros buenos amigos, sobre todo colegas, por supuesto, Paco Gómez y también Felipe Orozco. Un saludo a toda la afición en Ciudad Juárez, estamos enlazados. Y bueno, pues saludos por supuesto a la mejor frontera, sin duda alguna y sin temor a equivocarme, Ciudad Juárez. Así que voto de confianza aquí para Ismael Tijerina. Va a enfrentar al zurdo y lo golpeó. Golpe al primer lanzamiento a Gerardo Valderrama. Allá va rumbo a primera. Anota Eudor García. Carrera producida entonces para Gerardo Valderrama. 4 carreras por una, Pompi. Lo que le faltaba a Ismael Tijerina en su labor hasta el momento en lo más alto montículo. Te mencionaba a los 7 imparables que le habían conectado. Ya tenía por lo menos 2 bases por bola. Y ahora este golpe para que le den cuarta carrera al equipo de los indios. Y esto se pone 4 carreras por una. Repito, las salidas pues un poquito más sin tanta contundencia que le hemos visto a Ismael Tijerina. Se te corta mucho, no sé por qué. Mucho se te está cortando, Pampín, en la transmisión. No sé el por qué, pero mucho se te está cortando. Lanzamiento, esquina de afuera, strike el primero aquí para Néstor Cruz. Octavo en el orden, jardinero izquierdo con el número 5 en su espalda. Ya conectó imparable en la segunda entrada, fíjese, ya fue la tercera carrera producida para Gerardo Valderrama. 4 carreras para el equipo de los indios. Néstor Cruz de 1-1, encuentra nuevamente la casa llena, cuidado, lanzamiento pegado. Una bola, un strike con un out. Los Moritos Birrería, calle Quinta y avenida Tercera Norte, de lunes a domingo de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Consomé, tacos de barbacoa, de res y de borrego. Los Moritos Birrería, 639-128-7465. Ismael Tijerina batallando de costado, lanzamiento rumbo al plato, machucón de foul. Una bola, 2 strike, un out. Así que saludos a Mario Moncayo, por supuesto, a tu familia, por ahí que está en sintonía en Juárez, Activa 1420 AM y Radio Deportiva 1560 AM, con mis amigos Paco Gómez y Felipe Orozco, pasándoles por ahí la señal, el audio de Romántica 102.fm, exterior y amigo Arturo Baeza Rosete, de Sigma Radio, Ramón Gallegos Rayos en el terreno de juego, el ingeniero Edson Meléndez en lo que es el canal de YouTube, Pasión Deportiva Delicias. Una bola, 2 strike, un out, ventaja para el pitcher. El duelo entre el derecho en la loma de los disparos y el derecho en la caja de bateo. Abren ligeramente los corredores en esta parte alta de la tercera entrada. Listo el pitcher Ismael Tijerina. Ya se pone de acuerdo con Alex y se balancea. Viene el lanzamiento rumbo al plato, machucón de foul. La esférica haciendo contacto en el backstop. Terreno de juego que luce semana a semana en mejores condiciones. El trabajo sobre todo de Pancho Tamayo. Un estadio que empieza sobre todo el terreno de juego a recuperar, ¿no?, lo que en su momento fue uno de los mejores del estado de Chihuahua. Una bola, 2 strike. Listo el pitcher, abre ligeramente los corredores, viene el lanzamiento rumbo al plato, buscaba la esquina de afuera para el derecho, nada. Lanzamiento abierto. Así que 2 bolas, 2 strike, 1 out. El día de hoy, bueno, jueves 20 de junio, abriendo la actividad. Jornada 6, 4 series. Me llama la atención, tenemos un grupo de medios de comunicación y no aparece ningún reporte todavía. Viene el lanzamiento rumbo al plato, rodado rumbo al short, la toma el short, a segunda, un out, a primera, doble play. Zagarnaga, Gallegos, García, doble matanza. La jugada que al final es aliada del pitcher, doble matanza, 2 entradas y media de juego. La pizarra del Alcodés Alimentos Concentrado Delicias nos dice: hace 2 más, el equipo de la tribu gana 4 carreras por 1.
muchas gracias. Quiero aprovechar también para mandarle un saludo a Oscar Medina, hasta Ciudad Juárez, que está de hecho en sintonía precisamente por la frecuencia 1560 AM. Oscar, que es de aquí de Delicias, pero bueno, pues ya tiene tiempo radicando en la frontera y ya estamos en la frecuencia precisamente de 1560 y 1420 AM. Saludo a toda la frontera. Nuevamente viene la parte baja de la tercera entrada. La pizarra, la competidora Ferreter, el concurso al 639-119-0100. El equipo de los indios ganando 4 carreras por 1. En la loma, Jesús Huerta enfrentando al segundo en el orden. Adelante. Viene nada más y nada menos que el jugador en corto, número 97, Eric Zagarnaga. Y luego vendrá Luis Eduardo García Hernández y nada más y nada menos que Alexis en segundo, tercero y cuarto. Bueno, ahí está el equipo de los indios que ha conectado hasta el momento 7 imparables por 2 del equipo de la tercera zona. Veremos Eric Zagarnaga de 1-0. Su primera oportunidad recibió ponche tirándole. Esperando turno la changa, Luis Eduardo García se balancea el pitcher, lanzamiento, swing, strike el primero. Aquí siguiente lanzamiento, strike el segundo. Ya lo ponen temprano contra la pared. A bateador Eric Zagarnaga. Eric Zagarnaga, parador en corto del equipo de la tercera zona, que en lo que va de esta temporada, de los 14 imparables, 13 sencillos, un doblete, tiene 5 carreras producidas. Se balancea el pitch, lanzamiento para toda la afición en Ciudad Juárez. Le comentábamos de que Eric Zagarnaga, el que está en turno, fue el champion bat de la temporada regional, su mejor temporada este 2019. Y colocado como segundo en el orden del equipo de la tercera zona, 1-2, está bien el lanzamiento rumbo al plato de piconazo, no se puede quedar con ella González. Le pega en el peto y la pelota se extiende rumbo a la caseta del equipo de los indios. La cuenta pareja, 2 strike. Agradecerle a Super Pollo Rostizados el Pechugón, los más grandes, jugosos y sabrosos. Rápido servicio a domicilio, 639-134-2939. Déjate consentir solo por el Pechugón. Avenida de Río San Pedro, aquí en Delicias Sur, locales antiguos Golfito, ahí está el Pechugón, patazo corto, rumbo al jardín derecho, va el segunda base, elegante el segunda base. Yo sigo diciendo, este segunda base, con gran calidad, con argumentos, fue rumbo al jardín derecho, y sobre todo, de canastita, cerca de la raya, ahí se quedó con ella, fly al 4 para usted que anota. Ya lo mencionabas tú, ¿no? La elegancia de Rodríguez ahí en la segunda base. Mucha gente pensaba que la pelota iba a picar de imparable. De esta manera tenemos el primer out de la parte baja del episodio número 3. Ahora viene el turno para la changa, Luis Eduardo García, tercer orden, primera base. No tiene beso oficial, recibió pasaporte en la primera entrada, se quedó estacionado a 90 pies de la registradora. Así que bueno, viene Luis Eduardo García, derecho contra zurdo. Lanzamiento aquí con velocidad, buscaba la esquina de afuera para Luis Eduardo García, 18 en su espalda, 0 strike. Quiero agradecerle también a Cambios Conchos, aquí en Delicias, Avenida Segunda Norte, número 116, 472-4633. De costado el pitcher, lanzamiento rumbo al plato alto, cambio de cheques, giros postales, venta de Lotería Nacional, Melate y pronósticos deportivos. Le atienden con gusto sus amigos Don Manuel y Titi Ramírez. Cambios Conchos en Delicias. 0 strike, 1 out. Ya listo el pitcher, Huerta se pone de acuerdo con González, la batería del equipo de los indios se balancea, lanzamiento rumbo al plato, línea por encima del short, imparable rumbo al jardín izquierdo central. Ya la corta el central rápido, va rumbo al cortador, evitando un posible extra base. Bien conectado a la banda contraria, Luis Eduardo García. Ya lo mencionabas tú, bien conectado por parte de Lalo García. Y fíjate, ahorita mencionábamos, ¿no?, de la base intencional que le dieron. Por esto, ¿no? Sabes de la calidad de primera base del equipo algodoneros. Conectando el imparable número 3 del equipo de los algodoneros de Delicias. Y vamos a ver hasta dónde vuelve a reaccionar el equipo de la tercera zona de Delicias, ya que tiene 3 carreras de desventaja. Vamos a ver la voz de ataque con out para Luis Eduardo García. La changa conectando a su imparable número 29. Ha sido el 19 ya en cuanto a sencillos. Viene el turno ahora para Alexis. Recibió ponche tirándole en la primera entrada. Alexis fue apenas su cuarto ponche en lo que va de la temporada.
Jesús Huerta poniéndose de acuerdo a la distancia con Edwin González, el receptor. Listo, se balancea el lanzamiento. Al primero le conecta aquí de foul. Hacia atrás va Pedro Soltero, el bad boy. Muy adelante, Arturo, se le fue esa pichada a Alexis Sainz. Obviamente, el primer lanzamiento. De esta manera se pone la cuenta de 0 bolas, un strike, un out. Estamos en la tercera entrada en su parte baja. Una cortesía de Hiroshi Delicias. Recordar que los indios llegaron como el mejor equipo en cuanto a efectividad, 4.22. Y el equipo de Delicias en segundo con 4.57. En cuanto a la ofensiva, Algodoneros fue, después de 5 jornadas, el tercero. Swing a la esquina de afuera, strike el segundo, con 337 milésimas. Y el equipo de los indios, el equipo de Juárez en cuarto, con 319. Muy parejos, muy parejos. El balance positivo, por supuesto, en cuanto a ganados y perdidos. Algodoneros, que es el único hasta el momento que ha ganado todas sus series. 0 bolas, 2 strike, 1 out. Ventaja para el pitcher. Ya de costado, vigila y reojo a Luis Eduardo. Por primera abierto el lanzamiento. Lanzamiento sobre todo desperdicio. Está esperando turno Carlos Rubio. En este caso Jesús Huerta enfrentó a 7 bateadores en la primera entrada. Sacó en orden la segunda. Se oye mucho ruido, Pompín. Por ahí el micrófono, ¿no? Algo. Una bola, 2 strike, lanzamiento, swing. Engañado totalmente la esquina de afuera. Abanique y se poncha Alexis. El quinto chocolate, cortesía del pitcher derecho Jesús Huerta. El segundo para Alexis. Sí, el quinto chocolate, como tú lo mencionas. Y en todas las entradas ha ponchado. Arturo ponchó 3 en la primera entrada, 1 más en el episodio número 2. Y aquí el quinto en esta tercera entrada por parte de este pitcher derecho Huerta. Esperábamos esto, ¿no? Que se viera un buen juego de pelota. Poco a poco estamos hablando de que es la tercera entrada. Y pues la gente, véngase. Tercera entrada apenas. Y esto está interesante. 4 carreras por 1. Baja de la cuarta gracias a Néstor Portillo. Baja de la cuarta Cuauhtémoc 2, Madera 3. El reporte hasta el momento en una de las plazas. No sé, realmente en la capital del estado estaba jugando Soles contra los Dorados. Y en Casas Grandes está jugando Jiménez con el equipo de los Faraones. 0 bolas, 1 strike en la cuenta para Carlos Rubio, conectó imparable. Productor de la carrera que tiene el equipo de la tercera zona rumbo al jardín izquierdo. Carlos, por cierto, en la primera entrada se quedó a 180 pies, se quedó en el cojín de segunda. Aquí la cuenta para él, 1 bola, 1 strike. Estamos en la parte baja de la tercera entrada. El equipo de los indios ganando 4 carreras por 1. Abriendo por primera Luis Eduardo García. Ahí muy de cerca Oscar Cigala. Lanzamiento. ¡Swing! Strike el segundo. Un lanzamiento pegado. 1 bola, 2 strike, 2 out. Gorditas Lili. Más sabrosas y calientitas son siempre las gorditas Lili. Con sabrosos guisados, salsas caseras, gorditas de harina y maíz. 4 locales, 2 aquí en Delicias, 1 en Meoqui, frente al Paraíso Dorado, kilómetro 148, y otro en la capital del estado. 1 bola con 2 strikes, se balancea el pitch, el lanzamiento rumbo al plato, rodado rumbo a la segunda, la pierde el segunda base, recupera, a mano limpia, tranquilo, Miguel Rodríguez va rumbo a primera y por la vía 43 cayó el tercero. Y se van 3 entradas completas de juego. Es historia el primer tercio del partido. La pizarra de Alcodés Alimentos Concentrado Delicias nos dice 4 carreras por 1, ganando la tribu. Corte y regresamos.
Gracias. Parte alta de la cuarta entrada. La pizarra la competidora Ferretera ganando el equipo de los Indios de Ciudad Juárez 4 carreras por 1. Vendrá a batear el noveno en el orden receptor menor del equipo de la tribu. Adelante. Viene a la ofensiva el equipo de los visitantes Indios de Ciudad Juárez con noveno, primero y segundo. Edwin González, James Cubillos y Julio Pacheco. La mínima tanda bateadora en esta cuarta entrada en su parte alta ante lanzamientos todavía de Tijerina. Machucón por el short, la toma el short, tiro rumbo a primera, out. Al primer lanzamiento, una jugada que tuvo que ir hacia el lado derecho. A media altura tomó la pelota Eric Zagarnaga por debajo del brazo, toma la pelota, su tiro tranquilo, Luis Eduardo acepta y por debajo 6-3 cayó el primero. Fíjate que la semana pasada en la entrevista con Ismael Tijerina, después de que terminamos, platicaba con él, dice, fíjate que si ahorita me ocuparan para el día sábado, para un relevo, créeme que me siento bien, dice, mi brazo lo siento muy fuerte. Dice, el año pasado no era todo lo contrario, en la quinta, sexta entrada ya trae mi brazo muy cansado, dice, porque tuve mucha actividad en el béisbol regional, dice, y en el invierno antepasado, dice, no me cuidé tanto como en el invierno que acaba de terminar. Sí, eso es lo que ha venido comentando, lanzamiento strike el primero para el zurdo, pero sí te voy a decir una cosa, en las últimas 4 salidas de Tijerina no ha sido tan regular, ha estado batallando, a diferencia de lo que vimos en sus primeras salidas, sobre todo, aunque tiene récord positivo de 2 victorias sin derrotas. Viene el lanzamiento rumbo al plato, por ejemplo, aquel gran partido que le lanzó al equipo de los Rojos de Jiménez, ¿no? Javi Sáenz, buenas noches, Cham, acabo de sintonizarlos, todavía no hay extra base, ánimo al cuadro, todavía no hay extra base. Y de hecho Luis Eduardo García está a punto de lograr los 50 votos, Recuerden que máximo 50 votos, muy cerca también Carlos Rubio y Omar Jaramillo son los 3 mejores hasta el momento. Rodado rumbo a primera, tranquilo Luis Eduardo, acepta, pierde, va la asistencia del pitcher, pero Luis Eduardo solo va rumbo al inicial y por levea 33 cayó el segundo. 3 pichadas bastaron para que fuera dominado Cubillos con esa rodada al primera base. Tenemos el segundo out de esta parte alta del cuarto piso. Hay una cortesía de Caspor. Estamos frente al Mercado Juárez y con rápido servicio a domicilio al 472-4000. Caspor, todo para su evento social o reunión. En Caspor lo encuentra. Saludos a Macoy Ligoncho y a Toño Sarabia en Lotes Urbano, reportándome desde Mexicali atentamente. Piolo, vamos algodoneros, muchas gracias. Así que viene el turno para Julio Pacheco, segundo en el orden para ahora en corto con el número 29 en su espalda. Recibió pasaporte en la primera entrada y en la tercera abrió tanda, fue dominado con elevado. En terreno bueno, así la tomó Alexis receptor. Lanzamiento strike a la esquina de afuera. Una bola, un strike. Agradecerle, déjeme el reporte de otros lados, a ver si hay algún reporte, pero no. Una bola, un strike, 2 outs, no sé dónde está el ingeniero Eduardo Barrios, que es el que nos mantiene siempre informados de costado el pitcher. Lanzamiento, esquina de afuera, sí señor, strike el segundo. Carnitas y chicharrones de anda, te ofrecemos diariamente carnitas de puerco, de ternera, chicharrones, morcilla, temblorosos y morcón. Le atiende Meme de Anda y Familia. Y Autocristales Lux. Recuerden que manejamos la mejor tecnología para el cambio de cristal de tu vehículo. Nuestros técnicos están certificados y bien capacitados. ¡Swing! Abanique y se poncha. Julio Pacheco, tercer chocolate cortesía del clasificado Ismael Tijerina. Por primera vez en el juego, saca en orden. Se van 3 entradas y media de juego. La pizarra de Gordita Lili, toda una tradición desde 1998. 4 carreras por 1 ganando Juárez.
Un saludo hasta Ciudad Juárez a José Francisco Miranda. A remar, si se puede, el único pitcher que tira 9 entradas, Samuel Zazueta. Muchas gracias, José Francisco. Saludo hasta la mejor frontera, Ciudad Juárez, y gracias por el mensaje. Viene la parte baja de la cuarta entrada. La pizarra de la competidora ferretera, 4-1 ganando los indios. Viene el sexto en el orden, jardinero derecho. Ivana Engamero, Miguel Ángel Holguín y Rosario Carrillo, la mínima tanda bateadora para el equipo de la tercera zona de Delicias. Déjame te informo, Arturo, que en el Chihuahua Capital, el equipo de los Dorados de Chihuahua están ganando al son de 3-2 en la cuarta entrada. 0 bolas con un strike. Ahí te paso más datos, déjame que jale bien mi teléfono. Viene el lanzamiento para Gamero, cuidado, lanzamiento de piconazo. Bien con la mascota, el receptor Edwin González. Le emparejan la cuenta el clasificado, bateador derecho 40 en su uniforme. Iván Gamero, no tiene beso oficial, recibió golpe en la primera entrada, aquí abriendo tanda en la cuarta. Esperando turno Miguel Ángel Holguín, derecho contra derecho, de hecho duelo de clasificado, se balancea el pitcher, lanzamiento alto. 2 bolas, un strike. Arturo, Sí. 2-1, Faraones sobre Rojos en la quinta entrada en su parte baja. 2 bolas, un strike. Me mandan un audio, déjeme ahorita en un corte. Lo escucho con gusto, Algo de que aturde allá en el jardín, en las gradas, déjeme ver de qué se trata. 2 bolas, un strike. Jesús Huerta, listo, de costado, lanzamiento rumbo al plato, ¡swing! Strike el segundo, 2 bolas, 2 strike. Agua Elector Pura Delicias, la mejor agua del estado. Surtimos a domicilio, abarrotes, empresas maquiladoras. Usted marca el 474-2332. Y Panadería El Triunfo, sucursal Colonia El Empleado, Avenida del Parque, calle 12 Poniente. Qué rico pan en Delicias, Panadería El Triunfo. Cuenta pareja para Gamero, 2 bolas, 2 strike, bajito el lanzamiento, 3-2 la cuenta. Vamos a ver Iván Gamero, reactivado esta semana, la baja del zurdo Omar Basulto. Arturo, Sí, 4-3, Cuauhtémoc Madera en la quinta entrada en su parte alta. muy bien. Servido. Parte de los reportes, muchas gracias. Hoy checamos más adelantito. Ramón Gallego Rayos en el terreno de juego. 3-2 la cuenta. Jesús Huerta tarda en ponerse de acuerdo con González, ya lo hace. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato, lanzamiento, ponche, sin tirarle para Gamero. Aquí el sexto chocolate, cortesía del pitcher derecho clasificado y de Mueblerías Portillo. Poca afuera para bateador derecho, le gustó al umpire Salas, canta el tercer strike. De esta manera cayó el primer out de esta entrada número 4 en su parte baja. Ahorita hay que estar atentos, Arturo, porque puede venir la entrada del catcher Favela, número 31. Juanito Terrazas, cuarta alta, Soles 2, Dorados 3, gracias. Parte de los reportes y bueno, pues ya lo había adelantado también el señor Pompín Gallegos. Viene el turno para Miguel Ángel Holguín. Lanzamiento, swing, strike el primero. 7 bateadores. Enfrentó Huerta en la primera entrada, sacó en orden la segunda. En la tercera enfrentó a 4. Le han hecho hasta el momento una sola carrera. Y en esta cuarta entrada ya sacó el primer out. Al primero que enfrentó, bien, vamos a ver al séptimo en el orden que ya lo ponchó también de 1-0, tirándole a Miguel Ángel Holguín, lanzamiento abierto. Le emparejan la cuenta, una bola, un strike. Siguen votando, por el momento no hay extra base. La dinámica muy simple. Usted vote, mande su mensaje con el nombre del jugador de Algodoneros, como lo hacemos semana a semana cuando el equipo juega aquí en casa. ¿Quién conectará extra base por las áreas marcadas en los jardines? Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento, swing, engañado, una bola, 2 strike, 1 out. Si usted acierta, participa y puede llevarse 1,000 pesos cortesía de la competidora ferretera. Fíjate que está trabajando bien ya Huerta. Sí. Le pone, le quita, Sí, ya se asentó. dentro, Sí, ya se asentó el clasificado Jesús Huerta. Una bola, 2 strike, lanzamiento, sí señor. Ponche sin tirarle para Miguel Ángel Holguín, 7 ponches ya del clasificado. Sí, agrégale el buen trabajo de Huerta y ya se le calentó la derecha, señor Salas, umpire de home. Te digo, bien trabajado, me estoy fijando en ello, le está quitando y luego lo zunta y luego más afuerita y luego viene con el cambio de velocidad, entonces, no sé, ¿verdad? A lo mejor en su labor de picheo allá en Ciudad Juárez se puso a pensar y se puso a analizar durante la semana.
¿Quiénes son los umpires? Saludos por favor al ex umpire Jesús Rosales, al Watusi, muy delicado en el IMSS, Mon González, un saludo enorme, muchas gracias. ¡Swing! Rosario Carrillo es Jesús Salas en home, Raúl Ábalos y Luis Obregón en bases, mi querido Mon González. 0 bolas, un strike aquí para Rosario, que abrió tanda en la segunda entrada y fue puesto out por la vía 1-3, la vía más corta, también conocida como la vía de la vergüenza, ¿no? Pitcher primera, de costado, lanzamiento abierto ligeramente. Una bola, un strike para Rosario Carrillo. Una bola con un strike con 2 out en esta parte baja de la cuarta entrada. 4 carreras por 1 ganando el equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Variando bien sus lanzamientos Jesús Huerta. Por el momento le dice que no a Edwin González, receptor. Tarda en ponerse de acuerdo, ya lo hace. Duelo entre derecho, se balancea, lanzamiento rumbo a home, batazo flojito. Out. Rumbo a primera en terreno de foul. Toma la pelota tranquilo Oscar Cigala. Elevadito atrasado, 3 vinieron, 3 se fueron. Ha sacado a 5 en orden Jesús Huerta y se van 4 capítulos completos. La pizarra de Gorditas Lili con sabrosos guisados nos dice 4 carreras por 1 ganando los Indios. Muchas gracias, dice home run de Yepes, 4-1. Ya votaron a Sandoval, Álvaro Sandoval, se refiere, imagino, a José Francisco Miranda. Así que otro cuadrangular más de Daniel Yepes. Gracias, se viene en la parte alta de la quinta entrada. La pizarra, la competidora ferretera, ganando el equipo de los Indios 4 carreras por 1 y vendrá el tercero en el orden. Buena tanda bateadora para el equipo que representa la primera zona, nada más y nada menos que con Miguel Rodríguez, el segunda base, Eudor García, el tercera base y Yair Gurrola, jardinero derecho. Bueno, aquí Miguel Rodríguez, que el día de hoy tiene de 1-0, bató para doble play en la primera entrada, recibió pasaporte en la tercera, recibió de hecho su 5º pasaporte en la temporada. Ya anotó carrera, para él la carrera número 14 y la primera por supuesto en esta serie de la jornada 6. 2 bolas, 0 strike. Ismael Tijerina se mantiene en loma de los disparos, se balancea, lanzamiento, esquina de afuera, strike el primero. 2 bolas, 1 strike. Queso Los Pinos, nuestra misión producir el queso de la mejor calidad en el gusto de los consumidores. Y Natura, a ti deportista que practicas pesas, spinning, zumba, te recomendamos Natura, donde encuentras todos los suplementos para la práctica de tu deporte. ¿Dónde? Bajando la Plaza del Santuario aquí en Delicias. 3 bolas, 1 está en la cuenta. Para bateador en turno el derecho Miguel Rodríguez. Ismael Tijerina, que sacó en orden la cuarta entrada. Por primera vez de hecho en lo que va de este partido. Se balancea el pitch, el lanzamiento, conectando una línea rumbo al central. Va hacia atrás Omar Jaramillo, un paso, levanta el guante y captura, Pompín. Sí, ubicando bien la pelota el jardinero central del equipo de los algodoneros de Delicias.
para quedarse con esa pelota y de esta manera tener el primer out de la parte alta del quinto rollo. Muy bien, perfecto. Quiero comentarles, bueno, estamos en la parte alta de la quinta entrada. Viene el turno para el cuarto del orden, tercera base, el peligroso Eudor García, número 17 en su espalda, el día de hoy de 2-1. Tiene carrera anotada, abrió tanda en la segunda entrada, ponche tirándola aquí conectando de foul atrasado. En la tercera, conectó imparable rumbo al jardín derecho, anotó carrera. Enfrentando la serpentina de Ismael Tijerín en este quinto episodio, 4 carreras por 1. Temporada 2019, Ángel el Buki Pérez. Bancaol, patrocinador oficial de nuestro béisbol en el estado de Chihuahua. Recuerden, Bancaol, unidos somos más fuertes. 0 bolas, un strike, un out. 10 imparables se han conectado hasta el momento, de los cuales 7 han sido del equipo fronterizo, del equipo de los indios, por 3 del equipo de la tercera zona. Eudor García, cuarto en el orden. Zurdo contra derecho, viene el lanzamiento rumbo al plato. Parecía bueno. Dice que no aquí el umpire Jesús Salas. Así que la cuenta es pareja, una bola, un strike, un out. Ya de hecho nos llegó precisamente el reporte de ese cuadrangular. Aquí un elevado rumbo al jardín derecho. No, al final la pelota pica, perdón. La pelota pica, aquí conectando imparable rumbo al derecho. Eudor García responde con su segundo indiscutible, Pompín. Fíjate que después de que hacer un contacto rumbo al sector izquierdo, ajusta el cuarto va del equipo de los indios de Ciudad Juárez, jalando bien la pelota rumbo al jardín derecho. De esta manera tenemos el corredor en la primera almohadilla. Vendrá a batear nada más y nada menos que Yair Gurrola. Así que ya 5 carreras por 1, ganando el equipo de los Faraones. Lo comentábamos, suele ser un equipo sobre todo casero, difícil. El equipo de los Rojos, que ha venido a la alza, ha ganado sus 2 últimas series. Y los Rojos, que ha tenido un comienzo pues difícil, al igual que Parral, ¿no? Que buscan sobre todo enderezar el rumbo en esta segunda etapa de la temporada. Strike el primero a la esquina de afuera para Yair Gurrola, quinto en el orden, jardinero derecho. Hoy de 2-2 con carrera anotada. Imparable rumbo al central en la segunda entrada, anotó carrera. Infield hit en la tercera y se quedó estacionado en tercera. Lanzamiento rumbo al plato, foul hacia atrás, pegando prácticamente en la malla central. Va veloz, a mano limpia, toma la pelota Juanito Aguilar, el bad boy del equipo algodoneros. Contra la pared, bateador derecho, 20 en su espalda. Yair Gurrola, 0 bolas, 2 strike. Cinema Delicias, mejores precios y la mejor atención. Estamos mejorando nuestras instalaciones para ti. Ven y visítanos. Tenemos estrenos cada semana. Se balancea el pitch, el lanzamiento rumbo al plato, elevado hacia atrás, la busca Alexis, imposible, se lo va a acabar acá el terreno. La pelota pues hace contacto en el techo. Le recuerdo, Cinema Delicias, el cine de tu ciudad. El día de mañana tenemos el estreno de Toy Story 4. Así que mañana Toy Story 4 para todos los niños y para los papás también, porque suelen ser unas caricaturas muy entretenidas. Y el próximo domingo en Cinema Delicias de 6 a 8 estarán los personajes de Toy Story para que vayan y puedan pues compartir ese momento, ¿no? Con ellos. Lanzamiento bajito. Bien en la receptoría Alexis. 1 bola, 2 strike, 1 out. Agradecerle a mi compañero Jorge Antonio Sánchez Garay en los controles. Un saludo por supuesto a Alex Chavero, la familia Chavero. Lo invité al béisbol, pero viene con Junior. Me dijo, no te va a desesperar. Le dije, bueno, 1 bola, 2 strike. Aquí conectando un batazo rumbo al jardín izquierdo, pero en terreno de foul. La invitación ahí quedó. Estamos platicando por ahí en cabina. Es gerente, por supuesto, licenciado José Luis Chavero, también por supuesto, quien es el jefe de jefes de Sigma Radio Delicias. 1 bola, 2 strike, 1 out. Aprovechar nuevamente para mandarle un fuerte abrazo a mis compañeros Paco Gómez y Felipe Orozco hasta Ciudad Juárez. Estamos transmitiendo por la Activa 1420 AM y Radio Deportiva 1560 AM también. Aquí la pierde el receptor
Y bueno, ya va rumbo a la intermedia, tranquilito, sin ningún problema, Eudor García, Pompín. Se torció el tobillo también Alexis Sainz, Arturo, Ya por eso no se pudo levantar rápido para mandar el tiro rumbo a la intermedia. Así que pues bueno, aquí tenemos también, ahí va la asistencia para Alexis Sainz. Bueno, entonces ya está a 180 pies al menos, ya está en posición de anotar Eudor García. Y la cuenta de 2 bolas, 2 strikes para Yair Gurrola. Cómo mejora, ¿no? Y te lo comentó la semana pasada en la entrevista que le hiciste Germán Leiva. Cómo mejora la alineación con Eudor García, ¿no? En este caso, el equipo de los Indios de Ciudad Juárez. La cuenta pareja para bateador en turno, Yair Gurrola, 2 bolas, 2 strikes, 1 out. Se balanza el pitcher, lanzamiento pegado, 3-2. Aprovecho para invitar aquí al aficionado Sergio Acosta, jugador Jaime Bustamante, el pajarito en el tercer juego contra el equipo de Madera, que fue el jugador más valioso, por cierto. Logró ganar los $1,000 de la competidora ferretera. Nada más que ya lo hemos dicho anteriormente, el premio es en la cuarta entrada y vino aquí en la quinta, entonces es mitad y mitad. Son 500 y 500. Lanzamiento, aquí un machuconcito de bote lento, la toma el tercera base, excelente, tiro rumbo a primera. ¡Au! Gran jugada de Carlos Rubio, no era fácil. Rodado de botes lentos en tercera y short, baja el tercera base. A ras de suelo, mete el guante. Saca la bazooka rumbo a primera, out por la vía 53, avanza, corredor rumbo a tercera y 2 out. Bat quebrado, Arturo, para el bateador. Bien el ataque por parte de Carlos Eduardo Rubio. Y pues claro, obviamente aprovechando la oportunidad, ahí Eudor García para bajar a la antesala. Tenemos 2 outs en la pizarra. Estamos hablando de que viene a batear nada más y nada menos que Oscar Sigala, que lleva 2 turnos con una carrera producida y los 2 ha conectado de imparable. Muy bien, no, es broma, es broma. Los $1,000 son íntegros para Sergio y para la gente que participe, por supuesto. Ya si él se quiere subir a la moto con quinina, bueno, pues ya es otro boleto, ¿no? Viene el turno para Oscar Sigala, bateador derecho, sexto en el orden, primera base, número 19 en su espalda, hombre en tercera, Eudor García. Lanzamiento, strike el primero. Sergio, felicidades nuevamente. Y bueno, ¿ya votaste? Sí, ya voté ahorita, muchas gracias. ¿Por quién? Por Omar otra vez. Por Omar Jaramillo. Un saludo que quieras mandar. Sí, a mis tíos y a mi mamá que están aquí en el estadio viendo el juego. Felicidades, hermano. Sale, muchas gracias. Gracias, Sergio Acosta, $1,000 se lleva la competidora ferretera. Lanzamiento rodado por tercera, la toma en terreno bueno, Carlos Rubio, tiro lejano, rumbo a primera out. Otra buena jugada, aguante volteado en la pura raya, toma la pelota Carlos Rubio, detrás de la colchoneta de tercera, saca su tiro lejano rumbo a primera y por la vía 53, se van 4 entradas y media de juego en la mitad del partido. Ganando el equipo de los Indios 4 carreras por 1, Alcodesa, alimentos concentrados de delicias. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con
Bueno, se viene la parte baja del quinto episodio. La pizarra de la competidora ferretera ganando el equipo de los indios, 4 carreras por 1. Viene el primero en el orden. No, noveno. Nada más y nada menos que sí, noveno, Jesús Gallegos, el segunda base. Omar Jaramillo, el jardinero central. Y Eric Zagarnaga, el parador en corto. Una cortesía de Hidosha Delicias. Hidosha Delicias, la innovación de la base que nos mueve. Estamos ubicados por la avenida Fernando Baeza y con teléfono 472-3300. El rodado, la pelota parte en dos el montículo. Alegremente de Hidrum al jardín central. Imparable de Jesús Gallegos. De esta manera, corredor en la primera colchoneta. Bueno, en mi hoja de anotación sí venía el primero en el orden. No te creas, lo que pasa es que no sé por qué puse 2 flechitas. Pero sí, seguía Jesús Gallegos. Aquí lo tengo, imparable, rompe el jardín central. Un machucón al final por encima del pitcher. La pelota de botes a media altura por encima de la colchoneta de la intermedia. La tiene que recoger James Cubillos. Ahí está la voz de ataque del noveno en el orden, Jesús Gallegos. Viene el turno para el potrillo Omar Jaramillo. Abriendo por tercera ocasión la alineación del equipo de la tercera zona, algodoneros. Aprovecho para mandarle un saludo a Alfredo Tapia, que están en el complejo, pitch out. A ver cómo iban a jugar aquí. Germán Leiva buscando, pues, sorprender sobre todo a Javi, que suele ser muy agresivo. Una bola 0, saludo a Alfredo Tapia. Y al equipo ahí está en el complejo deportivo Fernando Baeza Meléndez, en el softball. Cuidado, lanzamiento bajito, Bien, Oscar Sigala. Saludos para ustedes, van contra el equipo Tecate, muy bien. Saludos, gracias, saludos, Chamo, un saludo a Cardiel y Beto que están escuchando el juego con unas heladas. Muy bien, perfecto. Una bola, 0 strike, lanzamiento, strike para Omar. ¿Qué más? Reporte dice 5 completas, Cuauhtémoc 4, 3 a Madera. Gracias. Fíjate, Arturo, que nos preguntan sobre la pantalla que no está funcionando. Ah, ok. Sí. Una bola, un strike. También manda un mensaje de la malla. Vamos a ver cómo juega Javi, Aquí está el derecho conectando de foul. Omar Jaramillo, la busca el receptor, y se quedó con ella. Pegado a la malla, cerca del círculo de espera el equipo de los indios, así que fly foul, rumbo al 2 para usted que anota. Sí, buena la actuación del catcher pegándose completamente a la malla, Arturo, y es que el problema ahí, en esa parte, ¿no? En todo, en la malla, es que están la protección pues de fierro, y cuando se recarga pues puede haber un golpe, ¿no? Para el catcher, ¿no? Afortunadamente alcanzó a detenerse bien y ahora vendrá a batear nada más y nada menos que Eric Zagarnaga, el parador en corto. Perfecto, ¿qué más? Saludos a Arturo Pompín, ya en casa de trabajar en las garzas. Alex Maine, saludos mi Alex. Bueno, vamos a ver el turno a Eric Zagarnaga. Hoy de 2-0. Ponche tirándole, esto fue en la primera entrada, abrió tanda en la tercera y lo dominan con elevado rumbo a la segunda base. Jesús Huerta, lanzamiento alto, con buena velocidad pero alto el lanzamiento. Mantiene en primera Jesús Gallegos. Recordar que estamos en la parte baja del quinto episodio. La pizarra ganando los indios 4 carreras por 1. Burritos Lalos, bistec en chile rojo, deshebrada en chile verde. Burritos Lalos consintiendo su paladar aquí en Delicias. Muy cerca del Seguro Social atienden Lalo y Norma Sapien. Aquí un rodado por el Chor, la toma el Chor, a segundo un out, a primera. Se le cayó la pelota a Oscar Sigala. Podía haber concretado el doble play, se le cayó la pelota. Y al final en bola ocupada se envasa Eric Zagarnaga. Y fue puesto out en la intermedia Jesús Gallegos, Pompín. No alcanzó a cerrar bien la manopla de primera base del equipo de Juárez. Y esto permite para que llegue el corredor en la primera colchoneta. Tenemos 2 outs en la pizarra y viene a batear Luis Eduardo García Hernández. Viene el turno para el tercero en el orden. Primera base Luis Eduardo García. De 1-1 el día de hoy. Se ha envasado en par de ocasiones. La primera no oficial. Fue en la primera entrada, recibió pasaporte, se quedó en tercera. Y en la tercera entrada conectó imparable rumbo al central, se quedó en primera. Así que de 1-1 con pasaporte para Luis Eduardo García. En primera, en bola ocupada, Eric Zagarnaga y 2 out. Jesús Huerta se pone de acuerdo con Edwin González, receptor. Lanzamiento al final conectado de foul hacia atrás
por Luis Eduardo. 0 bolas, un strike, 2 out. Así que Burritos Lalos, servicio a domicilio 639-501-9062. Y Tractores del Norte de nuestro campo de acción, distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Estamos en esta parte baja del quinto episodio. Dice que sí Huerta, aunque aquí voltea tranquilo rumbo a primera. No se mueve todavía del inicial Eric Sagarnaga. Aquí ya hace el primero, segundo paso, lanzamiento bajito. Le empareja la cuenta Luis Eduardo. Sigan votando, todavía no hay extra base. 639-119-0100 en el concurso de la competidora ferretera y llévese 1,000 pesos. Cuenta pareja para la changa y 2 out. Veremos si alcanza Alexis Sáenz, el jugador menor del equipo algodoneros. Huerta. González, aquí ahora pide tiempo la changa. Sale de la caja de bateo. Se acomoda las guanteletas la changa. Ahora el casco. Yo le comento que Beer Junior en Delicias, que por cierto hoy fui allí en Beer Junior, corte de cabello con máquina, tijera, navaja, afeitado de barba completa o delineado con vapor de ozono. Contamos con amplio estacionamiento. Estamos en Oasis Plaza, ahí en la pura esquina, por fuera, Avenida del Parque. Informes al 474-7895. Beer Junior en Delicias. Una bola, un strike, lanzamiento. ¡Swing! Strike el segundo. Una bola, 2 strike, 2 out. Fíjate, Arturo, checando información de Grandes Ligas, termina la actuación de Julio Urías. Tenía un buen sinodal enfrente el día de hoy. Y al final de cuentas, 3 entradas, un imparable, 0 carreras, 5 ponches. Muy bien, muchas gracias. Ganando por la mínima el equipo de los Dodgers. Perfecto. Una bola, 2 strike, 2 out. Viene el lanzamiento alto. Buenas noches, no sé qué opinen, pero observen las condiciones de las mallas que se encuentran del lado visitante. Están no en buenas condiciones. Ok, muchas gracias. Sobre todo, bueno, la comparación que hacen. Gracias por el mensaje, ¿eh? Buenas noches, vamos a reaccionar. Saludos, J. Durán. Gracias por tu mensaje. Bueno, aquí la cuenta pareja para Luis Eduardo García, tercia de patos, 2 bolas, 2 strike, 2 out. Y a todos los que están en sintonía, muchas gracias. Por Romántica 102.1 FM, lanzamiento bajito. 4 entradas y media. Cuauhtémoc 4, Madera 3. El reporte en otras plazas. Buenas noches, mi cham. Aquí escuchando tu narración, apenas saliendo del polideportivo. Saludos, viejote. Profe Tonatiu Luján, saludos, profe. Aquí a la distancia se ve. Allá al fondo, el polideportivo. Saludos y felicidades por el trabajo que se está haciendo en la natación. La cuenta del cubano, 3 bolas, 2 strike, 2 out. En primera, Eric Sagarnaga. Cuenta máxima para Luis Eduardo. Se balancea el pitch, el lanzamiento rumbo al plato. Batazo rumbo al jardín central, cargado rumbo al izquierdo. Va al central y se quedó con ella. Parecía llevar más, pero James Cubillos hace bien el recorrido. Así que fly al 8 para usted que anota. Y es historia. El quinto rollo aquí desde el gran estadio Delicias. La pizarra del CODES, Alimentos Concentrados Delicias, nos indica ganando el equipo de los indios 4 carreras por 1. Le damos la bienvenida a la parte alta de la sexta entrada. La pizarra de la competidora ferretera ya va el tiro rumbo al intermedio de Alexis. En asistencia del segunda base Jesús Gallegos. Ganando el equipo de los indios 4 carreras por 1. Vendrá a batear precisamente el equipo de la tribu, Pompín.
vendrá nada más y nada menos que con séptimo, octavo y noveno. Gerardo Valderrama, Néstor Cruz y Edwin González. Saludos a nuestro amigo José Luis de la Garza, dice, escuchando la transmisión, ya que no hubo boletos, pues no, compa. No hubo boletos, mañana no sé si van a tener en promoción, Arturo. Sí, me voy a tener en promoción, pero lo que pasa es que yo le agradezco mucho a la gente que está en sintonía. Hemos estado, pues, teniendo, la verdad, buena respuesta en ese sentido. Y bueno, pues a veces es difícil, ¿no? Comunicarse. Aquí busca sorprender en toque. Strike el primero, el zurdo Gerardo Valderrama, Pompín. Dice mi cuñado, ¿cuándo fue? Ayer empezaste a regalar boletos, ¿no? Sí. Me dice, oye, pues ¿qué pasó con Arturo? Le digo, ¿por qué? Pues no, hablo y nomás no entra la llamada, se está saturado. Le digo, pues yo creo sí. Dice, no, varias veces intenté y sin ninguna llamada pudo entrar. Yo creo que las tienen en espera, le digo. 0 bolas, 1 strike. Sí, no, la verdad es que pues la gente se da cuenta, ¿no? Cómo entran y bueno, gracias a Dios por la respuesta. Les recuerdo que Pasión Deportiva se transmite por Romántica 102.fm, www.sigma Radio Delicias, de lunes a sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana, de 2:30 a 3:30 de la tarde. Una bola, un strike. Es la cuenta pareja, se balancea el pinche lanzamiento, rompa el plato, se fue en banda total. ¿Cómo? ¿No cruzó? Dice el umpire de tercera que no cruzó. Así que 2 bolas, un strike. Te repito, si hubiese traído manguera se ahorca el joven. Sí, yo también considero eso. La verdad que sí, ¿eh? Pero bueno, Jesús Salas dijo, no es mi responsabilidad. Y le dijo a Luis Obregón, ¿tú cómo la ves? Dijo, no cruzó. No, bueno. este no está de encargo, se me hace. 2 bolas, un strike. Tijerina se balancea, lanzamiento rumbo al plato, rodado, jalado, rumbo a la segunda, tranquilo. Jesús Gallegos tuvo que esperar a que Luis Eduardo se acercara rumbo a la primera, tranquilo, así que por la vía 43, a ras de suelo tomó tranquilo Jesús Gallegos y cayó el primer mate, Pompín. Cayó el primer out bien, sobre todo ya mencionabas tú, por poco soltaba la pelota Jesús Gallegos, ¿eh? Cuando vi que no soltó, dije, bueno, ¿qué estará pasando? Le dolió el brazo, sino que ya me percaté que todavía no llegaba Luis Eduardo García inicial y bien. Aunque muchas veces te dicen, tú agarra y tira, ya es responsabilidad del que va a recibir estar en su posición, pero pues bueno, aquí jugando bien, tanto Jesús Gallegos como Luis Eduardo García. Tenemos el out número 1, viene a batear Néstor Cruz. Lo que pasa es que siendo zurdo Gerardo Valderrama, en este caso Luis Eduardo estaba jugando pegado y profundo en primera, y el rodado fue fuerte. La tomó muy rápido Jesús Gallegos, por eso tuvo que esperar un instante ahí en lo que llegaba rumbo a primera Luis Eduardo García. Viene Néstor Cruz como octavo en el orden, jardinero izquierdo, bateador derecho con el número 5 en la espalda, de 2-1 el día de hoy, imparable en su primera oportunidad. Esto rumbo al jardín central, tiene robo de base y se quedó de hecho estacionado en la intermedia y viene a batear para doble play en la tercera entrada. Fíjate un dato, el equipo de los indios gana 4 carreras por 1, ha dejado 5 en circulación, los 5 han sido en posición de anotar. Faltado también ese batazo oportuno, pero con todo y eso el equipo está ganando. Tiene 8 imparables, un buen porcentaje, una buena efectividad en ese sentido. Y agradecerle a la gente que siempre está en sintonía de Pasión Deportiva. Hemos recibido mensajes de Camargo, de Cuauhtémoc, de Juárez. Y tenemos fieles admiradores, sobre todo en Parral. Tengo uno en Parral que lo traigo finto, lanzamiento y un batazo corto, rumbo al izquierdo, central, va al izquierdo, va al central, va al izquierdo, va al central, la pelota pica, allá va doblando rumbo a la intermedia, quieto, buen esfuerzo de Omar Jaramillo y Miguel Ángel Holguín. No sé si al final entre ellos pues evitan sobre todo ponerse de acuerdo. Eso lo aprovecha perfectamente Néstor Cruz para doblar rumbo a la intermedia. Pompín, doblete al final. Sí, sobre todo Cruz, Arturo haciendo todo para llegar hasta la intermedia. Viendo pues que el Jaramillo se había deslizado hacia adelante, le quedó poquito de atrás la pelota a Miguel Ángel Holguín. Y de esta manera tenemos corredor en la intermedia por parte del equipo aborigen. Vamos a ver si una vez un corredor más, Arturo, en probable corredor a la registradora. Muy bien, aquí vamos a ver entonces a Edwin González, noveno en el orden. El menor del equipo con doblete, Néstor Cruz, está en la intermedia. Ismael Tijerina se balancea, lanzamiento, esquina de afuera, strike el primero para él.
Edwin González de 2-0. Ponche tirándole en la segunda entrada. Y en la cuarta fue dominado por la base estrella. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo, Pompín? Te lo voy a confesar. Hay Y que tú me traer conoces. cruce, Arturo. Ok. Lanzamiento rumbo al plato. Swing. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Y tú Diga. me conoces y sabes que no miento. A mí me llegan los audios y todo. O sea, no tengo, de veras, ni siquiera el meterme, porque no soy muy dado del Facebook para empezar. A eso me refiero, o sea, no me, como que no soy muy dado en ese sentido inelevado rumbo a primera. Va bajando Luis Eduardo García, y al final se quedó con ella en terreno de foul. Fly foul rumbo al 3 para usted que anota. Como Ya luego se de- andaban chocando, Mira, Arturo, como luego decimos, fue un elevado, como tú lo mencionabas tú. Cuando estaba la pelota en el aire, se vino un viento así como el de la Rosa de Guadalupe. Y te fíjate cómo jaló la pelota rumbo al logo del equipo del Algodoneros, pero tuvo que acelerar a Lalo García para venir por ella y de esta manera capturar la esférica. Y sí, tío, o sea, a mí me da risa, porque pues, rápidamente la gente identifica de quién se trataba. Y cuando escuché el audio, pues créeme que sí, también me causó mucha risa, la mera verdad. No pasa nada, viene el lanzamiento ahora para el zurdo. Aquí conectando de foul. Víctor Cárdenas, un fuerte abrazo. Buenas noches, Arturo, muy buena transmisión. Me manda de hecho el marcador aquí, Dodger 6-0 al equipo de los Gigantes, al equipo de San Pancho, al equipo de San Francisco. Muchas gracias. 0 bolas, 1 strike. Aquí está el turno para el zurdo, James Cubillos. De 3-0 el día de hoy no pudo sacarla del cuadro. 0 bolas, 1 strike con 2 outs. Se avanza el pitch, el lanzamiento rumbo al plato, foul. 0 bolas, 2 strike. Par de ocasiones por la vía más corta, pitcher primera y segunda entrada. Y luego un rodado rumbo a primera por la vía 33. Los de aquí dicen que nadie te escucha. Pues sí, Y los de allá te escuchan todos. suele pasar. Anda cerrado de ciudad, se me hace. 0 bolas, 2 strike, 2 out. Abre por la intermedia Néstor Cruz. Escoltado por el parador en corto, Eric Zagarnaga. Ismael Tijerina. Trabaja de lado, vigila quien corre por segunda. Viene el lanzamiento. Cuidado, un lanzamiento pegado. Ya se andaba equivocando, Él andaba golpeando. Con la ventaja sobre todo. Ahora es 1 bola, 2 strike. Agradecerle también a Onyx Suite. Aquí en Delicia, nuevo concepto en hotelería. Tenemos servicio de cable, internet inalámbrico, horno y microondas, cocineta, mesa de trabajo, frigobar y clima artificial. Informes al 472-9595. La bola con 2 strike, con 2 out. Derecho contra zurdo, primero en el orden, abriendo por cuarta ocasión. Aquí pide tiempo el bateador. Y quiero recordarles que Leche Zaragoza, la leche de casa, ¿sabe qué? Leche Zaragoza, la leche de Chihuahua. Ismael Tijerina, ya haciendo contacto con la placa, 1 bola, 2 strike, 2 out. Se balancea el pitch, el lanzamiento rumbo al plato, un rodado violento. Rumbo al jardín central, viene corredor doblando de tercera, rumbo a home. No puede quedarse con ella Alexis. Así que se viene la quinta por parte del equipo de los indios. Rodado fuerte cerca del pitcher, cerca de la colchoneta, la intermedia, buscó también Eric Zagarnaga, imposible, le pasó zumbando. Así que se viene la quinta raya para el equipo de la tribu, Pompín. Y en el tiro al Pentágono, Arturo, avanza a la intermedia Cubillos, quien produce una anotación más para el equipo de los indios de Ciudad Juárez. Fíjate, estamos hablando de que es la sexta entrada aquí en el Gran Estadio de Delicias. Y pues con un marcador de 4 carreras por 1. Y ahora ya 10 imparables. Ahora había 8 imparables primero que nada. Con 4 por 1 no se veía tan escandaloso el marcador. Pero por ahora son 10 imparables y es una carrera más. Pitcher zurdo manda a pedir Javi Morales. Va a ser todo para Ismael Tijerina. Vamos a ir un corte y regresamos, por favor, Jorge.
Gracias, fue todo entonces para el clasificado Ismael Tijerina. Viene zurdo. Pitcher zurdo, nada más y nada menos que Sergio Alvarado, Arturo. Reaparece Sergio Alvarado, pensé que no andaba con el equipo, fíjate. Bueno, Sergio pues ahí está. Alvarado, y sale del partido nada más y nada menos que Ismael Tijerina. 5 entradas y 2 tercios, 28 bateadores, 5 carreras, 10 imparables, 2 bases por bola, un golpe, un wide y 3 ponches. Bueno, así que viene el zurdo, mucha gente de hecho preguntaba por él. Aquí está el zurdo Sergio Alvarado con el número 77 en su espalda. Ha lanzado una entrada nada más, ha enfrentado a 4 bateadores, ha ponchado a 1, ha dado un pasaporte. Su efectividad limpia, si bien es cierto, pero pues poco. Ahorita la ventaja para el equipo de los indios es de 5 carreras por 1. Hay 2 out. Ismael Tijerina, yo lo decía Pompín, ha recibido 5 carreras y deja a solamente en esta sexta entrada con 2 out, 1 de herencia, que está, por cierto, Cubillos en la intermedia. Vendrá Sergio Alvarado a enfrentar al segundo en el orden, Julio Pacheco, que por el momento está de 2-0. Tiene 3 apariciones al plato. Recibió pasaporte en la primera entrada, fue puesto out en la intermedia, out forzado. Y luego en la tercera entrada fue puesto out con elevado rumbo a la receptoría. Y en la cuarta recibió ponche tirándole. Vamos a ver el zurdo Alvarado. Lanzamiento conectando de foul. Una línea conectada en la malla, precisamente donde está la caseta del equipo de los algodoneros de la tercera zona. 6-1 ganando Faraones a Rojos. Ahí está el equipo de los Faraones. En esta recta final de la temporada, créame, va a estar muy disputado el 7º y 8º lugar. Servolas, un strike con 2 out. Parte alta de la sexta entrada. Así que el marcador 5 carreras por 1. Sergio Alvarado vigila quien corre por la intermedia. Se balancea el lanzamiento rumbo al plato. El toque es por tercera. A mano limpia. No pudo quedarse con ella Rubio. Como recurso sobre todo. Y sorprende aquí Julio Pacheco con toque rumbo a tercera. Hombres en las esquinas, Pompín. Sí, bien se la dejó en la mano Pacheco. Sorprendió completamente a todos. Ya lo mencionaba, hasta el último recurso era eso. Con la mano limpia, pero no se pudo quedar con ella Carlito Rubio. Avanza a la antesala Cubillos. 5-3, Cuauhtémoc Amadera, Arturo. 5-3, Cuauhtémoc Amadera. Muchas Cuauhtémoc gracias. Amadera, así es. Y dice... Bueno, ahí te paso más información. Déjame que actualice aquí. Perfecto. Viene el turno para el tercer orden. Segunda base, Miguel Rodríguez. Con el número 9 en su espalda. Encuentra en tercera a James Cubillos y en primera Julio Pacheco. Se balancea el pitcher, lanzamiento alto. Miguel Rodríguez, el día de hoy de 2-0. Tiene carrera anotada, bateó para doble play en la primera entrada, recibió pasaporte en la tercera, anotó carrera y abrió tanda en la quinta. Y conectó al final un elevado rumbo al jardín central. 6-2 Dorados Azoles en la sexta entrada. Perfecto, una bola, 0 strike con 2 out. Listo Alvarado, el zurdo con el 77 en su espalda. Ahí va la revirada rumbo a primera. Tapia, enderezado, pintura y soldadura aquí en Delicias, Avenida Río Chubíscar y Fernando Baeza Sur. Familia Tapia la atiende. Y también hamburguesas Charlie, deliciosas con tocino, champiñones, hawaianas dobles y sencillas. Avenida Río San Pedro, número 606A en Delicias, 100% carne de res. Una bola sin strike con 2 out. Trabaja de lado el zurdo Sergio Alvarado, se balancea, lanzamiento rumbo al plato, alto el lanzamiento. Le recuerdo para usted, damita, aficionada al béisbol, le tenemos diferentes promociones y paquetes en Chanti Organic Spa, masajes y faciales orgánicos, desintoxicación iónica, diseño de uñas, manicure y pedicura, una cuadra del santuario aquí en Delicias, 639-465-1467, la atiende Ilse Noriega y Diana Domínguez. Chanti Organic Spa. Abre por tercera James Cubillos y por primera Julio Pacheco. Va rumbo a segunda, va el tiro rumbo a la intermedia. La dejó pasar Gallegos, no le llegó Eric Zagarnaga. Llegó rumbo al central y se anotó la sexta. James Cubillos. Golpe. ¿Perdón? Golpe. Perdón, fue golpe. Alcanzó a rozar la pelota al bateador, Arturo. Ok, perfecto, fíjate. Salió mejor, ¿eh? Sí. Al final entonces es golpe.
Sí, salió mejor. A lo mejor, no sé. ¿Qué vista tiene entonces Gallegos? Para que veas. Entonces Pero el año pasado, ¿cómo batallaba? sí, entonces es golpe para Miguel Rodríguez. Fíjate Así que es. el tiro de Alexis rumbo a la colchoneta. Es que es lo que te digo, o sea, ya hasta donde sea tienes que tirar. Sí. Y bueno, viene Eudor García con 2 out. El zurdo, Eudor García, zurdo contra zurdo. Cuidado, un rodado cerca del cojín de tercera y cerca donde estás tú, me imagino. Sí, nomás me toca ser un poquito más flaquito. Bueno, ahí te pasó zumbando Eudor García el de hoy de 3-2 con carrera anotada. Abrió tanda en la segunda entrada. Recibió ponche y luego conectó imparable rumbo al derecho, anotó carrera. Y en la quinta también rumbo al derecho y se quedó en tercera. Aquí no hay donde ponerlos. Las bases congestionadas, casa llena del equipo de los indios. Le salió mejor al equipo. En tercera está James Cubillos, en segunda Julio Pacheco y en primera con el golpe Miguel Rodríguez. 5 carreras por una, parte alta de la sexta entrada. Zurdo contra zurdo. 0 bolas, un strike. Sergio Alvarado se balancea. Aquí lanzamiento abierto. La toma Alexis, busca tirar rumbo a tercera, se queda con la esférica. No estaba ni siquiera la asistencia de Carlos Rubio. Llegó James Cubillos tranquilo ahí en tercera. Y aparte, mucho de los de Cubillos, Arturo, ¿eh? O sea, abre bien. Abre en su momento, sobre todo para distraer al pitcher del equipo de Algodoneros. Ya lo movió en su momento. Pero sí también tiene buenas penas para volver. Aquí la cuenta pareja, lanzamiento abierto. 2 bolas, un strike. Y no lo está dejando lanzar a gusto, Arturo. Ya huele a territa mojada en el poniente. No la espanten ni la corten. Dejen que llegue el agua, señores. Echame un saludo para mi carnal Miguel Ramírez, que nos escucha en Los Ángeles, California, y Gustavo Ramírez y mi familia que nos escucha en el Chaparral, Nuevo México, de su carnal Heriberto Ramírez. Gracias. Así que strike el segundo aquí, cuenta pareja. 2 bolas, 2 strike, 2 out. Bueno, pues ahí el sonido local haciendo su trabajo también, ¿no? Dice 6 completas, 5-3. Muchas gracias. En cuanto a los reportes que se están dando hasta el momento en diferentes plazas. Lanzando Luis Sánchez allá por Jiménez. Perfecto. Aquí viene el lanzamiento rumbo al plato, rodado el pitcher. No puede ser el pitcher. La toma Jesús Gallegos. Hacia el lado derecho. Va la asistencia de Eric Zagarnaga rumbo al intermedio. ¡Au! Al final un machucón por encima del pitcher. No era fácil. Tuvo que ir hacia el lado derecho el segunda base. Detrás casi la colchoneta, el intermedio, toma la pelota, guante volteado. Aparece Eric Zagarnaga en segunda, out forzado en segunda, Miguel Rodríguez. Y bueno, se van 5 entradas y media de juego. 5 carreras por una, hace una más el equipo de los indios. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas.
Muchas gracias. Viene la parte baja de la sexta entrada, la pizarra, la competidora ferretera. Ganando el equipo de los indios 5 carreras por 1. Viene a bater el cuarto del orden receptor. Nada más y nada menos que Alexis Sainz, Carlos Rubio y Iván Gamero. La mínima tanda bateadora por parte del equipo de los algodoneros de Delicias. Strike tirándole. Déjame te informo, Arturo, que por parte del equipo de los indios de Ciudad de Juárez salió a calentar nada más y nada menos que Carlos Velasco Ortiz, Iván de Jesús Duarte. También salió Luis Andrés Castillo y el cachorro Emilio Guerrero. 0 bolas, un strike, lanzamiento, hay un rodado hacia el lado derecho, el segunda base, va el segunda base, logra ponerse de frente, toma la pelota, gran tiro rumbo a primera y gran jugada a la defensiva, nuevamente Miguel Rodríguez y por la 43 cayó el primer mate. Fíjate, Arturo, esos tiros de Miguel Rodríguez me recuerdan los que hacía el ex capitán algodonero, el joven Iván Sánchez, que tiraba por debajo del brazo y sobre todo que la pelota tendía a subir y sobre todo con precisión rumbo al primer avance. Aquí la hace bien Miguel Rodríguez porque no le dio tiempo para ponerse de frente a lo que viene siendo el inicialista. Tuvo que mandar el tiro de ladito. Sí, sobre todo a la carrera haciendo la jugada muy efectiva, que un rodado violento cerca de la loma. Se interna también rumbo al jardín central, así que conecta Carlos Rubio, ese segundo indiscutible del partido. Ahí está anclado en primera. Fíjate, este batazo y es el que se me ha hecho que le han pegado más sólido, Arturo, o sea, con más contundencia, con más fuerza a Huerta. Bien, le dio Carlos Eduardo Rubio Nevares. Vamos a ver qué hace el número 40, Iván Gamero, el de Durango, jardinero derecho. Viene Iván Gamero de 1-0. Recibió golpe en la primera entrada, 9 es oficial y luego abrió tanda. Esto fue en la cuarta entrada, ponche sin tirarle, con un out de encuentro en primera Carlos Rubio. Ingenio Computacional, elige el plan a tu medida. Ingenio distribuidor autorizado Telcel, Ingenio Computacional. Y Yacedelsa cuenta con la mejor tecnología, venta, instalación de neumáticos, rotación, desponchado, reparación de suspensión, alineación y balanceo. Nuestra misión, tu satisfacción en Matriz, aquí en Delicias, a un costado del puente suprimido. Y por supuesto en Yacedelsa, sucursal muy cerca de la Cruz Roja. Aquí pide tiempo el receptor Edwin González. En esta parte baja de la sexta entrada, 5 imparables solamente le han podido conectar a Jesús Huerta, que ha hecho un buen trabajo abriendo por primera, 2-3 pasos. Carlos Rubio. Viene el derecho, el lanzamiento rumbo al plato. Strike el primero. Se molesta Iván Gamero. Voltea rumbo al cajón de tercera, le aplaude ahí a la distancia Javi Morales. Y también, bueno, se acerca Jesús Salas, ¿no? El umpire le dice, véngase, vámonos, rapidito, 0 bolas, un strike, un out. Una ventaja de 5 carreras por 1. Ganando el equipo de los indios. Lanzamiento bajito, le emparejan la cuenta aquí a Gamero. 1 bola, un strike. Así que bueno, pues muchas gracias a la gente que está en sintonía, sobre todo en Ciudad Juárez. También gracias a la activa 4020 AM, ya Radio Deportiva 1560 AM de Grupo Mega Radio. Nuestros compañeros Paco Gómez y Felipe Orozco, gracias por la confianza. Y a toda la afición de la primera zona. Su equipo gana 5 carreras por 1. Mañana el juego nuevamente 7:30. Todo indica sería el derecho clasificado Aldo Salinas, que hizo un gran trabajo la semana pasada, y recibiendo otra vez la confianza Adrián García de la Colonia Hidalgo, el pitcher derecho, serían los abridores para el día de mañana. Lanzamiento swing, lanzamiento bajito, 2 bolas, 2 strike, 1 out. Aquí para Iván Gamero. Gasolinera Grupo Silsa G500, cuida tu dinero y tu motor, porque si tu motor pudiera hablar, te darían las gracias. Recuerden, hay que solicitar tu tarjeta G Puntos si ya estás participando en el obsequio de una motocicleta mensual. Allá va la Ribera rumba primera de clavado. Llegó Carlos Rubio, quieto, Pompín. Mejoró la asistencia, ¿no? Sí, mejoró la asistencia aquí en el Estadio de Delicias. ¿Sabes de que tengo que dejar el teléfono apagado, Arturo? Porque tenemos aquí una celebridad de Delicias, el Chino Larrebo, no sé si lo conozcas. Sí. Y pues olvídate, o sea, créeme que está... No, ya me imagino. Sí, entonces por eso estamos con el micro. Revirada rumbo a la primera.
pensé que se le había escapado el primera base, pero no se quedó con ella. Y te digo, pero tengo el teléfono apagado, sí, mejoró la entrada aquí en el Estadio Delicias. A lo mejor no la que esperábamos, ¿no? Por el duelo que es Juárez contra el equipo de los Algodoneros de Delicias. Y yo esperaba sinceramente más afición, a lo mejor para el día de mañana, ¿no? Que ya pues les paguen algunos. Golpe aquí para Iván Gamero. Lo que hace Iván es azotar el bat. Y ahí está en el suelo. Y va la asistencia rápido de Tony Ramos. Así que otro golpe para Iván Gamero, Pompín. Y feo otra vez Arturo le caminó. Los dos golpes han sido con pichadas buenas. Golpe para Iván Gamero. Y ya lo mencionabas tú, no azotó el bat. Muy molesto el número 40 del equipo de los Algodoneros de la tercera zona Delicias. Y en cuestión de mercadotecnia, Arturo, hay que mencionarlo, o de promociones, anunciaron alguna la gente del patronato de béisbol aquí en Delicias. Esto para atraer afición, ¿no? Para que la gente vaya identificándose, vaya o se vea más poblado la cuestión de gente aquí en el estadio. Y ojalá que la gente responda, Arturo, poco a poco. Y vamos a ver, porque daban una estadística en cuestión de aficionados en los diferentes estadios, la Liga Estatal de Béisbol, y son pocos, son pocos. Te repito, a lo mejor porque hablábamos de que son las primeras 5 jornadas, esto poco a poco se va cerrando. Yo siempre he dicho que un torneo es como un embudo, ¿no? Empieza muy abierto y lo va haciéndose un poquito más pequeño, y ya llegan los dos mejores equipos, y sobre todo pues la fuerza, o sobre todo el nivel de los jugadores, pues va creciendo, se van ajustando más lanzadores y bateadores, y se va poniendo un poquito más interesante los partidos. Y ojalá que la gente responda. Eso de la promoción de la playera en color gris, créeme que suena muy muy interesante. ¿Para qué? Para que de nueva cuenta ese colorido naranja vuelva a resurgir aquí en el Estadio Delicias. A la gente pues que disfrute, ¿no?, el béisbol, que venga a gozar de lo que es el rey de los deportes. Y pues sin lugar a dudas es un equipo bueno que tenemos en este año 2019. Allá va Ulises Vaca a correr por Iván Gamero, que no pudo continuar. Aguas. Así que no continúa ya Iván Gamero y entra a correr Ulises Vaca. Buenas noches, mi Chami Pompín, escuchándolos desde Campo Real. Un seguidor más de sus transmisiones para esos que dicen que no te escuchan. Saludos, Martín Hernández. Muchas gracias, Martín. Fuerte abrazo. Aprovechan para ir a platicar con el pitcher. No sé, te sentí como que te pusiste triste cuando mencionamos la salida de Iván Gamero. No le hagas caso allá a tu vecino, no le hagas caso a tu vecino, no le hagas caso a tu vecino. Ahí me lo saludas. Ahí me lo saludas a mi brother Gil Morales. Dile que no se ponga celoso, hombre. No pasa nada. Bien, entonces, la plática en La Loma. Y sí, fíjate, hay que mencionarte la plática, pero antes te interrumpa, pero desde que inició la entrada, Arturo, hay que comentarlo, Germán Leiva mandó a los lanzadores que te mencionaba rumbo al bullpen, claro, para que se vayan poniendo poco a poquito y no se agarren un poco enfriados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es la sexta entrada. No creo que esté trabajando mucho este pitcher. Le han ayudado para sacar los outs de una manera rápida sin utilizar tantos lanzamientos, y vamos a ver cómo continúa Huerta en lo más alto del montículo. Viene a batear nada más y nada menos que Miguel Holguín. Bueno, viene Miguel Ángel Holguín con otra oportunidad más. Recordar que Miguel Ángel en la primera tuvo casa llena y fue ponchado. Tiene par de chocolates el día de hoy. Uno tirándole en la primera entrada, uno sin tirarle en la cuarta, aquí con un out. Aquí conecta el primer ofrecimiento, un batazo rumbo al jardín derecho, se va a caer en terreno bueno. Toma el jardinero, así que viene el piso y corre rumbo a tercera, quieto. Al primer lanzamiento no espera nada. Miguel Ángel Holguín, fly al 9, Pompín. Le dio bien, Arturo, Miguel Ángel Holguín, ese ofrecimiento de Huerta. El aire viene corriendo de aquellos sectores rumbo a la tercera colchoneta, y aparte de repente cambia, ¿no?, la corriente del aire. Pero pues al final de cuentas tenemos que avanza Carlito Rubio rumbo a mucho la aire, colchoneta. Sí, está haciendo mucho aire. Si te fijas en las banderas, en la publicidad. Sí. Y totalmente de acuerdo, se la trajo. Así que bueno, viene el turno para Rosario Carrillo. Rosario el día de hoy de 2-0. Abrió tanda en la segunda entrada, dominado por la B1-3, pitcher primera. Y en la cuarta lo dominan con fly foul rumbo a primera. Aquí encuentra 2 en circulación. Fíjate que tercera Carlos Rubio, en primera a Ulises Vaca. Me salgo un poquito de mi área de prensa para buscar el logo del equipo algodoneros a Iván Gándara. ¿No andará por ahí, oye? Sí, ¿verdad? Lanzamiento digo, aquí. como duda,
¿Perdón? Como duda nomás. Pues no sé dónde andará. Pero bueno. Aquí llegaron unas princesas a saludar y ¿quieren foto? Bueno, vamos a tomarnos una foto. 0 bolas, 1 strike, mi hija María José. 0 bolas, 1 strike, 2 out. Ah, ok. Lanzamiento, swing. Strike el segundo, Pampín. Sí, una pichada bajita. Primero fue una pichada alta. En los 3 turnos que le estamos viendo a Rosario Carrillo, en los 3 turnos le han abierto con recta alta y en los 3 le ha abanicado. Entonces, ahora le viene con una pichada arrastrada, se va con ella, ya lo tiene. Huerta en la cuenta de 0 bolas con 2 strikes, 2 out. Corredor en la tercera, corredor en la primera por parte del equipo de los algodoneros. En la tercera está Carlos Rubio y en la inicial corriendo Ulises Vaca. Estamos en la sexta entrada en su parte baja. Gana el equipo de Juárez al son de 5 carreras por una pichada alta, lanzamiento malo. Un lanzamiento de desperdicio alto. 1 bola, 2 strikes, 2 out. Rosario Carrillo entonces de 2 nada. Corriendo por tercera Carlos Rubio y por primero Ulises Vaca. Micasafacil.com, si usted quiere comprar o rentar una casa, un terreno, la mejor opción. Una buena plataforma con certificación en el ramo inmobiliario. Swing, abanica y se poncha Rosario Carrillo. Se van 6 entradas completas de juego. La pizarra. Sí, la pizarra de gordita Lili, más sabrosas y calientita, nos dice, ganando los indios 5 carreras por 1. Saludo a mi Quique Campos, mi Quique Fields. Bueno, viene la parte alta de la séptima entrada, lo que puede ser el último tercio del partido. El equipo de los indios con una buena labor, sobre todo de Jesús Huerta, el clasificado, manteniendo prácticamente en un puño a la ofensiva del equipo de la tercera zona, y créanme que no es fácil, es un equipo fuerte, pero también llegó un momento, tampoco se trata, o sea, se pierde o se va perdiendo y empieza uno, ¿no?, a ser quisquilloso, ni mucho menos, pero lo hemos dicho en el programa, hay jugadores, Rosario Carrillo, Miguel Ángel Holguín, que están batallando mucho con el bat. Me parece que es momento también de estar volteando a ver
jugadores como Ulises Vaca, entre otros. Pompín, viene a batear el equipo de la primera zona. Juárez, la pizarra, la competidora ferretera, ganando precisamente los indios 5-1. Viene a batear el quinto, el sexto y el séptimo por parte del equipo de los indios de Ciudad de Juárez. Yair Gorrola, Oscar Sigala y Gerardo Valderrama. La misma tanda bateadora por parte del equipo de los indios de Ciudad Juárez, comandados por el número 27, Germán Leiva. Aquí el equipo aborigen, ya lo mencionabas tú. Eso que te comentaba de Iván Gándara, es porque es un bateador oportuno, Arturo. Corredor en tercera y en primera, 2 out. Búscale, o sea, si no te está dando el juego, búscale poquito y como quiera te abre una oportunidad. Sabemos de que está lanzando buena velocidad de Huerta, pero el Minigato es de los chocadores. Entonces, pues ya cambiaría 5-2 corredores en más, o de perdido. Ya la gente que está aquí en el estadio dice, ¿le buscó? O sea, le buscó, no le dio, pero le buscó. Sí. Gracias, sí. Pero bueno, viene la parte alta de la séptima entrada. A bater el quinto en el orden, bateador derecho, 20 en su espalda, que cubre, por cierto, el prado derecho a la defensiva, Yair Gorrola. Lanzamiento alto, se mantiene el número 77 en su espalda. El lanzador zurdo, Sergio Alvarado. Yair Gorrola de 3-2 el día de hoy. Imparable en su primera oportunidad rumbo al central en la segunda entrada, anotó carrera. En la tercera infield hit, se quedó en tercera y viene a ser dominado. En la quinta entrada por la B53, tercera, primera. 2 bolas sin strike aquí en la cuenta ya para bateador derecho. Oye, un saludo para el señor Toño Ayala, el profesor Toño Ayala. Saludos para él escuchando la transmisión. Dice que va rumbo a Orranteño, tengo entendido. Así que saludos a Saucillo, escuchando la transmisión. Gracias, Toño Ayala, y bueno, ánimo a echarle ganas. También se reporta... Bueno, ahí te paso más información. Saludos, gracias. Y un saludo, por supuesto, a toda la gente de la tercera zona. 2 bolas, un strike. Sigan participando en el concurso, Todavía no hay extra base. 639-119-0100. Machucón de foul. Emparejan la cuenta ya Gorrola. 2 bolas, 2 strike. El Vaquero Express, carne asada. 639-128-7465. Avenida Río San Pedro, aquí en Delicias, frente al Oxxo. Fraccionamiento La Salle. Tenemos combos de costilla, de chuleta, de sirloin y arrachera. Y también los Moritos Birrería, calle Quinta y avenida Tercera Norte, de lunes a domingo de 7 a.m. a 2 de la tarde. Tenemos Las Moritas, que es una quesadilla hecha costra, montada en barbacoa, deliciosa. Los Moritos Birrería aquí en Delicias. 2 bolas, 2 strike. Así que bueno, sigan votando. Luis Eduardo García, Carlos Rubio, Omar Jaramillo lideran hasta el momento la votación. Se balancea el pitch, el lanzamiento abierto. 3-2 la cuenta. Ismael Tijerina. Otra salida ahí donde batalló. Si bien es cierto, suele ser controlado, pero ahora le conectaron 10 imparables en su actuación como abridor. Deja el juego, por supuesto, perdido. Veremos, queda un tercio todavía de este partido. Al final, lanzamiento que buscaba la esquina de afuera para el derecho, no encuentra la zona. Sergio Alvarado, pasaporte, Pompín. Fíjate, checando aquí, Arturo, infield hit, golpe y base por bola. Aquí en este momento base por bola para Yair Gorrola. Había conectado 2 imparables y además dominado por la vía 53. Y ahora viene a batear Oscar Sigala, que ha conectado 2 imparables en 3 turnos. En la oportunidad de cambiar parte del cuadro para que tengan la oportunidad los que no han jugado. Excelente transmisión. Un saludo al ingeniero Juan Carlos Flores. Gracias, Inge, por su mensaje. Me da gusto por ahí que nos escriba. Y sobre todo nuevamente por el apoyo, ¿no?, de Beer Junior y por supuesto también de Tractores del Norte. Viene el lanzamiento pegado para Oscar Sigala, sexto en el orden, primera base. Número 19 en su espalda también. El día de hoy buen partido para él de 3-2 con carrera producida y carrera anotada. Anotó carrera en la primera entrada que conectó imparable rumbo al derecho. Produce carrera en la tercera entrada que conecta también rumbo al jardín derecho y viene a ser dominado por la vía 53 en la quinta entrada. Una buena jugada de Carlos Rubio, por cierto, a la defensiva. Sergio Alvarado, siendo zurdo, tiene de frente a quien corre por primera, aquí conectando un batazo atrasado rumbo al jardín derecho. La busca por el derecho, imposible. Ya cubriendo allá ante la salida, ¿no?, Iván Gamero, que sale pues aparentemente lesionado. Iván Gamero, por supuesto, por el golpe.
Vamos a ver, 2 golpes recibió el día de hoy. También saludos para Oscar Mejía, señor, y para el tremendo Oscarín. También nos mandan un mensaje que también acompañan a el profesor Toño. Allá la gente veo el robo de base. Bueno, ya parece que lo sorprenden, va el tiro rumbo a segunda, quieto. Parece que se precipita Sergio Alvarado, porque habían sorprendido. Aquí, Pompín, no sé qué pienses, ya en el movimiento rumbo a segunda, pero el tiro de Sergio Alvarado va rumbo a primera, y en eso ya le toma mucha ventaja rumbo al intermedia de Diego Urrola. Va el tiro de Luis Eduardo García rumbo al intermedia, quieto, marca el umpire. Pues aquí completamente le robaron la base a Alvarado, Arturo. Sí. Saludos, hasta que se reportó, fíjate, pensé que estaba con los vecinos. A mi señor padre, Jesús Manuel Gallardo Franco, gracias por estar en sintonía y por estar al pendiente de lo que es la crónica a través de lo que viene siendo Romántica 102.1. Bueno, entonces aquí 2 bolas, una está en la cuenta para Oscar Sigala. Ya está en la intermedia Yair Gurrola. Entonces, gracias a quien nos acompaña. ¿Qué hora son? Ya son las 2. Son las 22 horas con 18 minutos, son las 10 con 18. Aquí buscaba sorprender por ahí con toque, y el sorprendido fue él, se fue en banda. 2 bolas, 2 está en la cuenta para Sigala. Esperando turno por ahí Gerardo Valderrama, el zurdo. Cuenta pareja para Sigala de 3-2 el día de hoy, con carrera producida y carrera anotada. Sergio Alvarado vigila quien corre por la intermedia, se balancea, lanzamiento rumbo al plato, rodado hacia la derecha, el segunda base, se tira nada, imparable rumbo al central, doblando de tercera rumbo a Juan, viene la sexta para el equipo de los indios. Responde aquí Oscar Sigala, se tira, si bien es cierto, Jesús Gallegos buscando hacer una buena jugada a la defensiva, pero le pasó zumbando. Bien conectado por Oscar Sigala, produce su segunda carrera del juego. Y bueno, toma ventaja ya de 6 carreras por 1 el equipo de los indios. Y aquí está el error mental tanto de Alvarado de no haber sacado al que iba del robo a segunda. Así que mira, lo que son las cosas, Arturo. Se te da la oportunidad de ponerlo out, no. O que viene Juárez y te hace la carrera número 6. Bien por el equipo de origen, Germán Leiva, Arturo. Si te fijas del lado derecho, la gente que me está escuchando aquí en el Estadio Delicias, de su lado derecho trae un cronómetro. Y ahí está checando todos los lanzadores. Fíjate, ahí está haciendo una seña muy importante. Ahí va el chequeo de Germán Leiva sobre los lanzamientos. Muy bien, aquí zurdo contra zurdo, lanzamiento a la esquina de afuera para Gerardo Valderrama, séptimo el orden bateador designado, el 7 en su espalda. Hoy de 2-1, tiene 3 carreras producidas, conectó imparable en su primera oportunidad en la segunda entrada, tiene robo de base, se quedó en tercera, tiene golpe también en la tercera entrada y lo han dominado en una ocasión que fue abriendo tanda en su turno anterior, que fue en la sexta entrada. Viene Alvarado, el toque rumbo al pitcher, la toma el pitcher, va rumbo a segunda, tiró pésimo, ya rumbo al izquierdo central, doblando tranquilo de segunda rumbo a tercera, de tercera rumbo a home, y también de segunda rumbo a tercera, de tercera rumbo a home, y llega de clavado todavía Gerardo Valderrama, anotando la séptima y la octava. Qué tiro tan pésimo de Sergio Alvarado. Tenía todo para sacar out en segunda y la puso entre el izquierdo y central. Por donde no, este es el pitcher. Adelante, Pompín, por favor. Sí, te iba a decir yo eso. No participa Alvarado donde premia la competidora. Bueno, ¿qué podemos decir, Arturo? O sea, no está nada bien el equipo del Gobernador de Delicias. Un equipo de Juárez que también, como el Gobernador fue la semana pasada a ganar. Aquí también viene el equipo de Juárez. Se esperaba esto, un equipo aguerrido, un equipo duro, un equipo que no por nada fue armado desde noviembre, diciembre para estar dentro de los primeros lugares. Mala salida también para Sergio Alvarado y sobre todo yo aquí Arturo, lo que más veo es falta de concentración de relevista. Sí, a mí me da mucho la atención, digo, no tengo absolutamente nada, la manera como manejó hoy, por ejemplo, el relevo. No sé si dándose por vencido en ese sentido, porque había dado oportunidad a otros, sobre todo, bueno, ya es otro boleto. Vamos a ir a un corte porque es todo para Alvarado.
Muchas gracias, fue todo para el zurdo Sergio Alvarado. Viene derecho, Pompín. Eduardo Herrera, Arturo, número 52 en su jersey, lanzado por parte del equipo de los algodoneros. Alvarado 2/3 de entrada, 6 bateadores, 3 carreras, 2 imparables, un horror, que fue de él mismo y no poncha. Bueno, así que viene el derecho Eduardo Herrera con el número 52 en su espalda. Entonces, bueno, 8 carreras por 1 ganando el equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Al momento el equipo de los Indios haciendo un buen trabajo. Viene el turno para el número 5 en su espalda, Néstor Cruz. Lanzamiento strike el primero. Saludos a toda la gente de allá de Juárez. Arturo, imagino que contentos con este marcador de 8 carreras por 1. Te repito nomás que lo bueno es que durante todos los partidos, Arturo, donde se ha ganado por parte del equipo de algodoneros, hemos mencionado los errores por parte del manejador. Y aquí, pues bueno, tú mencionando eso de cómo lo manejó el de hoy con Sergio Alvarado. Hay que recordar porque Sergio Alvarado, tengo entendido que había pedido, no sé, tiempo, ¿no? Para venir también de una pequeña molestia que trae su brazo a lanzar. No sé qué tan cierto haya sido eso. 0 bolas, 1 está en la cuenta, sin strike el segundo. 0 bolas y 2 strike. Vamos a ver entonces Eduardo Herrera. Super pollos rostizados el pechugón. Los más grandes, jugosos y sabrosos. Rápido servicio a domicilio, 639-134-2939. Recuerda, déjate consentir solo por el pechugón. Avenida Río San Pedro. Un lanzamiento bajito, abierto sobre todo. Gran reacción por ahí del receptor. En lo que es Avenida Río San Pedro Sur 1018, locales antiguos del Golfito. Ahí está Super Pollos Rostizados el pechugón. Y también le recomiendo Cambios Conchos en Delicias, Avenida Segunda Norte 116, 472-4636. Tenemos cambio de cheques y giros postales. 1 bola, 2 strike. Eduardo Herrera se balancea el derecho. Lanzamiento foul. Y empieza alguna gente, Arturo, a retirarse de este estadio Delicias. Sí, en Cambios Conchos tenemos también venta de lotería nacional, de melate, de pronósticos deportivos. La atienden con gusto y como siempre, Don Manuel y Titi Ramírez. Cambios Conchos en Delicias. 1 bola con 2 strike. 8 carreras por 1. 17 imparables, de los cuales 12 han sido el equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Tercer lanzador que presenta Javi Morales. Comenzó con Ismael Tijerina, Sergio Alvarado y ahora está Eduardo La Mojarra Herrera. Se balancea, lanzamiento rumbo a goma, lanzamiento bajito, así que 2 bolas, 2 strike. Y bueno, pues agradecerle por supuesto a la gente. Dice cuadrangular de Ariel Leiva y Venado se va arriba 7 carreras por 5. Gracias. Imaginaba Pompín más grande de edad. Está bien, chavo, mi Arturo. Atentamente, Julio Valdés. ¿Qué se toma? 2 bolas, 2 strike. Lanzamiento, aquí conectando un elevado, corto al derecho. Viene hacia adelante el derecho. Tranquilo, levanta el guante y captura. Así que fly al 9, Pompín. Sí, te cayó el primer out. Ahorita que hablas de eso, en la mañana platicamos con 2 buenos amigos. A uno ya lo saludé aquí, al tremendo Alan Chávez. Compañero pues también de otro medio de comunicación, y al joven Antonio Ordaz, él pues también fotógrafo en varias ocasiones del diario Delicias, y platicábamos eso. Le digo, no, pues es que a mis 32 años, digo, ¿qué quieres que haga? Oye, ¿qué pasó? De muy chavo te corretearon sin aceite. Le digo, pues sí, es parte del show. No, gracias a la gente. No, ya son 32 abriles. 32 abril. Bueno, voy para 32 en el mes de agosto. Muy bien, pues ya mero. Lanzamiento bajito aquí para bateador en turno. Es el número 11, Edwin González. Deberían de darle oportunidad a Arturo Enríquez y no a Carrillo. Ya demostró que no trae nivel. Gracias. 1 bola, 0 strike. Arturo, como que ya es tiempo de cambiar a quienes no están bateando. Gracias también por sus mensajes. 2 bolas, 0 strike. Cham, ya ganan los Venados 9 carreras a 5. Manzaneros, cuadrangular de Sánchez, gracias. Así que está el equipo de los Venados. Y 9 están jugando por 2. Cuauhtémoc, ¿verdad? Sí, 9-2, Dorados a Soles. Perfecto, gracias. 6 entradas completas. Están jugando en la capital del estado. Hasta mañana arranca la serie. Muy importante esa serie, bien comentadas, en el Parque Alonso Ronquillo Gardea. El equipo de los mazorqueros haciéndole los honores al equipo de los mineros. Beto Ortiz
ya al mando del equipo de la novena zona. Lanzamiento, strike el primero, el automático, 3 bolas, un strike entonces para Edwin González, de 3 nada el día de hoy. En la segunda entrada, ponche tirándole. En la cuarta abrió tanda por la vía 6-3 dominado y fly foul rumbo a la primera base en la sexta entrada. Qué buen año para Ariel Leiva, Arturo, ¿eh? Ahorita Hasta es el el momento. líder en el porcentaje de bateo, ¿eh? Saludos a Laura Hernández, lanzamiento bien elevado, en terreno de foul, la busca Luis Eduardo García, la busca la changa, no pudo llegarle. Ya irán a habilitar a Jaime Franco y luego le pone la O así como unas 20 O. Pues miren, la verdad es que por lo que están haciendo algunos, honestamente, para 7, 9 imparables, si comparamos lo que está haciendo Mar Jaramillo, Luis Eduardo García, Alexis, Carlos Rubio, yo creo que 7, 9 imparables con la mano en la cintura te los puede dar, te los puede conectar Jaime Franco, ¿eh? Ramón González, gracias, buenas noches, Madera 9-5 al equipo de Cuauhtémoc. 3-2 la cuenta para el noveno en el orden, listo Eduardo Herrera. Se balancea, lanzamiento rumbo al plato, conectando un batazo rumbo al central corto. Viene hacia adelante Omar Jaramillo y se quedó con ella. Playa al 8 para usted que anota, cayó el segundo mate. Y bueno, no hay todavía que darse por rendir equipos algodoneros, pero pues como está el marcador y lanzando Huerta, Arturo, pues le queda todavía mucho estado de picheo al equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Aquí créeme que será un balde de agua helada, Arturo, para el equipo de los algodoneros, sobre todo porque su primera serie que inicia perdiendo el partido. Sí, Su primer partido. totalmente de acuerdo. Sergio Alvarado, 4 semanas inactivo y lo mete, gracias. Bueno, los mensajes que comenta sobre todo la gente, dice, hay que le siga Javi con los superjugadores de Holguín y Rosario. Gracias por sus mensajes. Me gustaría también que me pusiera los nombres, o sea, mandar un mensaje es muy simple, ¿no? Yo creo que también soy tal persona y una bola, 0 strike, 2 out. Viene el turno para James Cubillos, primero en el orden. Está abriendo por quinta ocasión la alineación del equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Lanzamiento conectado de foul. Dice, ¿qué pasó con Iván Gamero? Bueno, pues recibió un golpe. Recibió 2 hoy, pero este último pues abandonó el juego y entró Ulises Vaca a correr por él. Gorditas Lili, ¿por qué las gorditas Lili siguen siendo las preferidas? Porque a través de todos estos años seguimos teniendo el mismo saborcito casero en nuestros guisos. Toda una tradición desde 1998 en Gorditas Lili. Una bola, un strike, 2 out. Listo el pitcher, se balancea, lanzamiento bajito, 2-1. Le recuerdo, independientemente del resultado, yo haré una pregunta al final que tiene que ver con el juego y con el equipo algodoneros. Y tengo una hielera muy bonita, por cierto, y una taza mágica de Pasión Deportiva. Quien acierte, bueno, pues entra un sorteo y a ver quién se la lleva. Lanzamiento, un elevado rumbo al jardín izquierdo, la busca al izquierdo, la busca al izquierdo, y bueno, debajo de la pelota y capturan ahí cerca de la raya del jardín, y se van 6 entradas y media de juego. El equipo de los Indios hace 3 más y gana 8 carreras por 1 al Codesa Alimentos Concentrados de Delicias. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos
la pizarra de la competidora ferretera. Seguimos con el concurso, sigue usted votando al 639-119-0100. No ha llegado el extra base. Los indios ganan 8 carreras por 1. Así que bueno, pues agradecerle también a Carnitas y Charrones de Anda. Tenemos hoy domingo, riquísimo asado acompañado de arroz o frijoles refritos. Agradecemos tu preferencia. La tienda Meme de Anda y Familia. Autocristales Lux. Si tu vehículo tiene un cristal rayado, estrellado, quebrado y cuentas con seguro, te apoyamos con los trámites. Trabajamos todas las aseguradoras y con la mayor experiencia en el estado. Somos distribuidores de fábrica. Y también Agua Electropura Delicias. También contamos con presentaciones de botella de medio litro, litro y medio y galones. Informes al 474-2332 con excelente servicio a domicilio. Y no batear la tercera zona, noveno en el orden. Hay un nuevo lanzador, Arturo, por parte del equipo de los indios de Ciudad Juárez, César Velasco Ortiz. Nuevo lanzador. Y lanzó 6 entradas completas, 26 bateadores, una carrera, 5 imparables, no error, una base por bola, 7 ponches y 2 golpes. El lanzador Huerta. Así que nuevo César Velasco Ortiz con el número 50 a lanzar. Vendrá Jesús Gallegos, Omar Jaramillo y Eric Zagarnaga. Gran trabajo, muy buen trabajo de Jesús Huerta, dejando por supuesto a su equipo con el juego ganado hasta el momento, una buena ventaja. Le responde también a la ofensiva y bueno, pues ahí vamos a ver. Ahora César Velasco, el zurdo, está en la loma de las Serpentinas por parte del equipo de los indios, enfrentando al zurdo Jesús Gallegos. Zurdo contra zurdo. El lanzamiento no es bueno. Pues el Algodoneros buscaba una oportunidad. La ventaja es importante. Aquí puede ser, ¿no, Pompín? Ante la salida de Jesús Huerta. No sé si le alcance. Son 7 carreras, por supuesto, en el béisbol. Todo puede pasar, pero hoy Juárez ha hecho un buen trabajo, por supuesto. Y depende mucho siempre el béisbol en cuanto al picheo, que es la esencia de este deporte. Lanzamiento, el primer strike en la cuenta de Gallegos. Ya lo mencionabas tú, de la esencia, Arturo, del rey de los deportes. Y sobre todo, pues, Carlos Velasco, Arturo, ese nuevo lanzador. Carlos Velasco Ortiz, sí. Pensé que César. No, es que te pongo un mensaje, ¿por qué? Ok, Carlos Velasco. 2 bolas, uno está en la cuenta. Strike el segundo. No le gusta a Gallegos, entonces es Carlos Velasco. Carlos Velasco, 0 ganados, 1 perdido. Ha lanzado poco, 3 entradas, 1 tercio. Ha ponchado a un bateador nada más. Una efectividad muy alta de 18.90. Esa es la labor hasta el momento del que está en la loma. Precisamente lanzador zurdo. Cuenta pareja, 2 bolas, 2 strike. Romántica 102.nfm agradece su sintonía, su preferencia. Y por supuesto a Ciudad Juárez, al 1420 AM, 1560 AM también, a la activa Radio Deportiva también. Mis compañeros Paco Gómez y Felipe Orozco, fuerte abrazo a la distancia. 3 bolas, 2 strike, cuenta máxima para bateador zurdo con el 34 en su espalda, Jesús Gallegos. De 2-1. Ponche sin tirarle en la segunda entrada, abrió tanda en la quinta, conectó imparable rumbo al jardín central. Así que duelo entre zurdos, esperando turno Omar Jaramillo. Aquí está el pitcher, lanzamiento, lo perdió, pasaporte, entonces allá va rumbo a primera. Hay que destacar también la ausencia, Pompín, viernes y sábado de Omar Jaramillo. ¿Perdón? La ausencia de Omar Jaramillo, viernes. Ah, sí, viernes y sábado. Y sábado. Es que he escuchado ausencia. Viernes y sábado de Omar Jaramillo. Vamos a ver. La semana pasada pues estaba un poquito más la misma situación, ¿no? de ausencia, pero ahora sí más obligado para el potrillo Omar Jaramillo de ausentarse con equipos algodoneros, a ver cómo trabaja. Javi Morales, pero por lo pronto pues tiene que trabajar en esta séptima entrada con corredor en la primera y viene a bater su primer bat, Jaramillo Carrillo. Si puedo repetir el número de la competidora, claro. 639-119-0100. Yo les digo que lo graben, pongan concurso de la competidora 639-119-0100. Duelo nuevamente entre zurdos. Omar Jaramillo el día de hoy de 3-1. Imparable rumbo al jardín derecho, anotó carrera. Dominado en terreno de foul rumbo a tercera en la segunda entrada. Abrió tanda en la quinta y lo dominan también en terreno de foul, pero se quedó con ella el receptor. 1 bola, 0 strike. Lanzamiento en curva, excelente, en la esquina de afuera.
Le emparejan la cuenta, una bola, un strike. Ese es el número de la competidora ferretera. Así que Omar Jaramillo está abriendo por cuarta ocasión la novena del equipo Algodoneros, que pierde 8 carreras por 1. Zurdo Carlos Velasco frente a Omar Jaramillo. Lanzamiento bajito, 2-1. Panadería El Triunfo, sucursal Avenida de Río San Pedro, y también sucursal Campanario, Avenida Fernando Baeza, número 7 Oriente. Qué rico pan en delicias, Panadería El Triunfo. Y queso Los Pinos, el sabor que nos distingue. Estación Saucillo. Se balancea el pitcher, lanzamiento conectando en terreno de foul. Omar Jaramillo rumbo a la caseta. La busca tanto el tercera, la busca también el pitcher. No sé qué andaba haciendo el pitcher por allá. Y también la busca el receptor. Ninguno. La pelota se mete en la caseta del equipo de los Indios. Ni el del campeonato lo busca un pitcher, ¿Cómo? Ni el del campeonato busca esa pelota un lanzador de cualquier equipo. Sí. O sea, muy arriesgado, Arturo. No sé qué andaba haciendo por ahí. ¿Por qué? Porque te llegas a torcer, te llegas a resbalar y... Allá iba el receptor y el tercera base, dejarles la chamba a ellos. Pero bueno. Es que a lo mejor casi nunca lo junta. Dijo, de aquí soy. Pero bueno, saludos a Luis Baeza. Saludos, dice que excelente transmisión también por YouTube. Ahí estamos en YouTube. Pasión Deportiva, delicias, muchas gracias. Y bueno, pues la invitación para que vaya en la cordillera, en Alvareñas. Ahí está el balneario Las Garzas, como siempre. Excelente en estas vacaciones, alberquita y toda la cosa. 3 bolas, 2 strike, cuenta máxima para Omar Jaramillo. Abriendo por primera Jesús Gallegos, un lanzamiento importante, se balancea el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, machucón de foul. Lanzamiento bajito, Arturo, el sábado 11 de la mañana el juego de la sub-18. 11. Sí. Oye, ¿qué pasó con Omar Espinosa? Omar, parece que Omar renunció, o sea, que quede muy en claro. Ahí en la página lo pusimos tal cual. Renunció, algo sucedió en Juárez, me parece. No le gustó aparentemente el trato y pues no hubo marcha atrás. Lanzamiento pasaporte, buscó el zurdo a la esquina de afuera, lanzamiento abierto, así que hombres en segunda y en primera, los dos que están en circulación por la vía del pasaporte, Pompín. Metiéndose en problemas el pitcher Velasco del equipo de los Indios de Ciudad Juárez. 2 hombres, 2 pasaportes. Sigue la confianza para él. Pitcher derecho calentando allá por parte del equipo de los Indios. Se me hace que ya no. Ya va Germán Leiva. Allá va cruzando la línea de cal de home rumbo a tercera y va a ser todo para el pitcher zurdo Carlos Velasco. Repito, renunció Omar Espinosa y el que se hace cargo de la sub-18 es José Manuel Aguilucho Aguilar. Vamos a ir un corte y regresamos. Viene cambio de pitcher.
Muchas gracias. Entonces viene Emilio el Cachorro Guerrero buscando la esquina de afuera, Pompín. Así es, el Cachorro Emilio Guerrero con su número 42. Y al final de cuentas, 2 hombres, 2 bases por bola para Velasco. Los 2 que están en circulación los deja herencia Carlos Velasco, los 2 por la vía del pasaporte. 8 carreras por 1. Vamos a ver a Emilio el Cachorro Guerrero enfrentando a Eric Zagarnaga. Lanzamiento en curva, strike el primero, le emparejan la cuenta a Eric. Hoy de 3 nada. Ponche tirándole en la primera entrada, abrió tanda en la tercera, dominan con elevado atrasado rumbo a segunda. Y se envasó, si bien es cierto, en la quinta en bola ocupada. De 3 nada. El segundo en el orden, 97 en su espalda, Eric Zagarnaga. Busca reaccionar en esta parte baja de la séptima entrada, algodonero, lanzamiento bajito, la pierde el receptor, la pelota se extiende rumbo a la raya de tercera. Esto lo aprovecha, por supuesto, tanto Gallegos como Jaramillo. En wild avanzan corredores a tercera y segunda. Sí, más cerca la probable carrera número 2 para el equipo de los algodoneros. Y también a 3 vamos a ver si logra aprovechar el equipo algodonero. Hola, buenas noches. Ya deberían de dar la baja a Rosario Carrillo, nomás no trae nada. Háblenle a Jaime Franco, soy Alma Guerra de Saucillo. Muchas gracias. Dice Cham, no pasa nada, viernes y sábado ganamos, mañana pegamos a Aldo, ánimo. Saludos, gracias. 2 bolas, 1 strike. Lanzamiento, swing, strike el segundo. Le parejan la cuenta Eric Zagarnaga, esperando turno Luis Eduardo García. Natura, a ti deportista que practicas pesas, spinning, zumba, te recomendamos Natura, donde encuentras todos los suplementos para la práctica de tu deporte. ¿Dónde más? Bajando a la Plaza del Santuario, la esquina de la nutrición Natura. 2 bolas, 2 strike. Lanzamiento, foul. Estaba enojado, fue Barragán con el ponche a Rosario Carrillo. No sé si por ahí andan dando la vuelta con Cristi, con la familia, pero un saludo por supuesto a Natura. Y a Cinema Delicias también, el cine de tu ciudad. Calle Central Sur y Avenida Cuarta, una cuadra de la Plaza Carranza. Consulta nuestra cartelera www.cinemadelicias.com. Les recuerdo, mañana el estreno de Toy Story 4. Lanzamiento bajito abierto. 3 y 2. Mañana es el estreno de Toy Story 4. Y el próximo domingo en Cinema Delicias, de 6 a 8, los personajes de Toy Story 4. Para que vayan en familia, tomen algunas fotos. Lanzamiento importante, 3 bolas, 2 strike la cuenta. Emilio el Cachorro Guerrero de costado, vigila a los corredores en tercera y segunda. Se balancea el lanzamiento rumbo al plato alto, pasaporte. Así que los 3 que están en los cojines de gorrita café, Pompín. Sí, como a muchos les gustan andar, aquí el equipo de los algodoneros con 3 hombres en los senderos. Oye, se reporta nada más y nada menos. ¿Eric Rosete? No. Ah, por lo de la gorrita café. No. Pues también va de gorrita café. Un buen elemento que vamos a llevar a Monterrey, Nuevo León. ¿A quién crees? No sé. Martín Eduardo Bernal Salas. Saluda a Martín. Dice, mándame un saludo. Bueno, saludo para el tremendo Martín Eduardo Bernal Salas. Que ya ahorita en cuestión de 1 hora estaremos saliendo rumbo a Monterrey, Nuevo León, Arturo. Perfecto, viene Luis Eduardo García, no hay donde ponerlos, casa llena sin out. Emilio Guerrero, lanzamiento, strike el primero para la changa. Tercer orden, primera base, número 18 en su espalda. Luis Eduardo de 2-1 el día de hoy, pasaporte en la primera entrada, se quedó en tercera. Imparable rumbo al central en la tercera, se quedó en primera y viene a ser dominado en la quinta con elevado rumbo al jardín central. Listo, Emilio Guerrero se balancea, lanzamiento bajito, 1 bola, 1 strike. Así que en tercera, a 90 pies de la registradora, Jesús Gallegos. También en posición de anotar en el intermedio, Mar Jaramillo. Y en primera, Eric Zagarnaga. Esperando turno, Alexis. 1 bola con 1 strike. De costado el pitcher derecho. Lanzamiento. ¡Línea! Brinca espectacularmente Eudor García. Se quedó con ella. ¡Qué brinco pegó! El de la esquina caliente. Robándole prácticamente un extra base aquí, seguramente a Luis Eduardo García. No, déjate el extra base. Mínimo 2 carreras para el equipo de los algodoneros de Delicias. Y
pues también el avance rumbo al corral a tercera. Así que bien capturado por parte de Eudor García. Sí, una línea trazada, no era fácil. Le brincó espectacularmente, se quedó con ella. Sigue la casa llena, ahora viene el turno para Alexis Sáenz. Bateador derecho el día de hoy de 3 nada. Par de ponches. En la primera y en la tercera entrada, y veo tanda en la sexta y lo dominan por la vía 43. Aquí conectando un batazo rumbo al jardín derecho. Va el derecho, se quedó con ella. Empieza y corre, se viene anotando la segunda para el equipo algoneros. Avanzan corredores también rumbo a tercera y segunda. Y bueno, aquí fly de sacrificio para Alexis, que produce carrera, Pompín. Por lo pronto es la carrera número 2 por el equipo de los algodoneros de Delicias. Fíjate, Arturo, que se me hace que salió muy rápido allá rumbo a lo que viene siendo de primera a segunda Eric Zagarnaga. Ok, pues vamos a ver. Ahora el turno para Carlos Rubio. Carlos como quinto en el orden, tercera base. Tiene carrera producida. En la primera entrada conectó imparable rumbo al jardín izquierdo. Se quedó estacionado en la intermedia. Lo dominan en la tercera entrada por la vía 43. Y conectó imparable rumbo al central en la sexta y se quedó en tercera. Lanzamiento, hay un batazo profundo rumbo al derecho central. La pelota pica. Viene una rumbo al plato, va a venir otra. Aquí Carlos Rubio responde con sencillo, productor de la tercera y cuarta carrera del equipo algoneros. Adelante. Muy noble, se fue el lanzador del equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Peligro mortal, abrirle con esa manera a Carlos Rubio. Únicamente le pone el bat, trae 2 carreras más para el equipo de los algodoneros de Delicias. Y esto pone 8 carreras por 4. Despierta la porra del equipo algodonero. Lo decíamos, la oportunidad que podría tener a la hora de salir de la salida de Jesús Huerta, ¿no? Ahora viene el turno para Ulises Vaca. De la salida de Iván Gamero. Iván se fue de 1-0, con par de golpes también. Ahora viene Ulises Vaca. Aquí está bateador derecho con el número 8 en su espalda. Ulises en lo que va de la temporada, bateando para 357 milésimas. Ha conectado 5 imparables, 3 sencillos, 2 dobletes. Tiene 5 anotadas y 3 carreras producidas en 14 veces oficiales. Lanzamiento bajito abierto. Aquí con 2 out. Encuentra en primera Carlos Rubio, productor ya de la tercera carrera para él en este partido. Así que bueno, ahí está el equipo acercándose poco a poco. Lanzamiento, un elevado al cuadro. Hacia adelante viene el campo corto Julio Pacheco y se quedó con la pelota. Fly al 6 para usted que anote, y con esto se van 7 capítulos completos. La pizarra de Alcodés Alimentos Concentrado y se nos dice el equipo de los indios ganando 8 carreras por 4. Muchas gracias. Ya de regreso
la pizarra de la competidora ferretera. El equipo de los indios ganando 8 carreras por 4. Viene la parte alta entonces de la octava entrada. Vendrá el segundo en el orden, el parado en corto de la tribu. Viene a la ofensiva el equipo de la primera zona, indios de Ciudad Juárez, que siguen ganando el son de 8 carreras por 4. Viene a batear Julio Pacheco, Miguel Rodríguez y Eudor García. La mínima tanda bateadora que comanda al señor Germán Leiva, número 27. Aquí muy cerquita de nosotros, de hecho, por cierto. Ahí está en el cajón de tercera, muy bien, perfecto. Julio Pacheco el día de hoy de 3-1. Tiene 4 apariciones al plato, el bateador derecho, 29 en su espalda, lanzamiento, swing, strike el primero. Pasaporte en la primera entrada, en la tercera abrió tanda. Lo dominan con elevado rumbo a la receptoría, ponche tirándole en la cuarta, infield hit en la sexta y se quedó anclado en el cojín de segunda. 0 bolas, 1 strike. Aquí está Eduardo Herrera, quien se pone de acuerdo a la distancia con Alexis, su receptor. Ya trabaja del lado del pitcher derecho, lanzamiento rumbo al plato de piconazo, bien mascoteado por ahí por Alexis. 1 bola, 1 strike. Burritos Lalos consintiendo su paladar, le atienden Lalo y Norma Sapien. Bistec en chile rojo, deshebrada en chile verde. Burritos Lalos, 639-501-9062, cerca del Seguro Social aquí en Delicias. Lanzamiento, parecía bueno. Dice que no el umpire Jesús Salas. 2 bolas, 1 strike. Los umpires hoy Jesús Salas, Raúl Ábalos y Luis Obregón. 2 bolas, 1 strike. Eduardo se pone de acuerdo ya con Alexis. Trabaja de lado, lanzamiento, esquina de afuera, strike el segundo en curva. Le emparejan la cuenta aquí a Julio Pacheco, esperando turno Miguel Rodríguez. Tractores del Norte, eres nuestro campo de acción. Distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Recuerden que ya también en Beer Junior tenemos las 3 estaciones para hacer un servicio mucho más eficaz y rápido. Lanzamiento rumbo al plato bajito. Buen trabajo en la receptoría de Alexis. Ahí en Oasis Plaza, en Avenida del Parque, hay una pura esquinita por fuera. Está Beer Junior, barbería y peluquería que le da que menos mereces. Ven y conoce la nueva generación de Barber Shop. Haga su cita al 474-7895. Herrera, tercer lanzador que el día de hoy está en la loma de las Serpentinas. 3-2 la cuenta para bateador en turno. Se balancea el pitch, lanzamiento rumba home. Swing, abanique y se poncha. Foul, al final fauleó. Perdón, estoy muy lejos. No, sí, pues estamos, ¿no? Para eso fue el llamado. Tú estás más cerca. Oye, pues sí. Mande. No, te digo, ya ahorita subo contigo. Oye, me trajeron unos cacahuates. Sí. Si supieran, ¿verdad? Que estamos guardando la línea. La traemos oculta ahorita, pero bueno. Lanzamiento, swing, abanique y se poncha. Chocolate cortesía de la Mojarra Herrera, que por cierto jugó para Juárez, Pompín. Ya estaba cantado, Arturo. Sí, y marcado. Ponche para el bateador. Tenemos el primero de esta parte alta del octavo episodio. Y pues aquí el show del Pepindio, ¿verdad? Del equipo de Juárez. Y bueno, ahora se ve muy tranquilo Don Algodón y Don Algodoncito, Arturo. Me saludas a Memo. A Guillermo Rentería me lo saludas. Ahí a la botarga del equipo de los indios, precisamente. Muy querido aquí en Delicias, por cierto. Aquí anduvo, por cierto. Era Pepe Cañas. Lanzamiento, nomás que viene incógnito, yo creo, ya lo ventilé. Strike aquí el primero en la esquina de fuera para Miguel Rodríguez. Bateador derecho, 9 en su espalda, tercer orden Camarero, segunda base del equipo de los indios. Listo el pitcher, lanzamiento, nuevamente la esquina de afuera, ¿no? Lanzamiento abierto, una bola, un strike. Miguel Rodríguez, el de hoy tiene carrera anotada, que fue en su segunda aparición al plato, en la tercera entrada que recibió pasaporte, porque en su primera oportunidad bateó para doble play. En la quinta abrió tanda con una línea prácticamente en los dominios de Omar Jaramillo, y en la sexta recibió golpe y fue puesto forzado en la intermedia. Una bola, un strike con un out. Se balancea el pitch, el lanzamiento, piconazo, bien levantado nuevamente por Alexis. 2 bolas, un strike, un out. Oye, pues no solamente la ausencia de Omar Jaramillo,
viernes y sábado. La ausencia del señor Ramón Gallego Rayos también. Se va de manager a Monterrey, Nuevo León, Pompín. Así es, ahorita ya, pues ya en media hora salimos rumbo a Monterrey con la escuela de béisbol Alfonso el Cura Trillo. Línea la pelota rumbo al jardín central, picando de imparable. Aquí para el bateador del equipo de los Indios de Ciudad Juárez, Miguel Rodríguez, primer imparable para él. Sí, te repito, después del fuimos en Cuauhtémoc, en la Big League, categoría 17-19 años, pues se dio el pase a el Nacional. Ahorita 11:30 de la noche estaremos yendo rumbo a Monterrey, Nuevo León, compromiso fuerte. Pues vamos con 16 chavos, Arturo. David González Martínez, también la señora Nena Durán, Martín Eduardo Bernal Salas y un servidor. Y bueno, pues ya el cuerpo de chavos pues muy bien integrado, gente de Delicias, de Cuauhtémoc y de Chihuahua, para hacer el compromiso allá en Monterrey. Y por tal motivo, pues la ausencia de antemano, pues una disculpa a ti y a todos los radioescuchas para afrontar ese compromiso. No, adelante, no hay ningún problema. Final, no, Casadrandes, 8 carreras por 4 de los rojos. Pitcher ganador Luis Márquez, el derrotado, el zurdo Álvaro Sandoval. Saludos a Sammy Fuentes, compañero de la crónica en Nuevo Casadrandes. Muchas gracias. Octava baja, Manzaneros 8, Venados 9. Gracias también por la información. Espero que aquí no haya altas y bajas aquí. No te aseguro nada, Bueno, ni hablar. Una bola, un strike. Bueno, van a Monterrey deseándoles todo el éxito del mundo. Me deja solo, abandonado. Y bueno, pues aquí estaremos haciendo nuestro trabajo tanto viernes y sábado. No es fácil, pero bueno, pues ya me había acostumbrado a la mancuerna, ¿no? Sobre todo siempre con Juanito, con Pompín, y ahora estaremos. ¿No te animas a irte al terreno de juego, Edson? Estás puesto. Jorge Sánchez, una bola, 2 strike, un out. Tenemos una vacante al menos para este fin de semana, no te asustes, mi querido Pompín. Bueno, si quieres cancelo. Oye, ¿estás listo para Nuevo Casadrandes? Sí, ¿no? Sí, no, Casadrandes. Ok. Lanzamiento alto, 2 bolas, 2 strike, un out. Ya tenemos el hotel y todo. Muy bien. Para la próxima semana. De hecho, viajamos en Viajes Ticket Center, Me bajo de una y me subo a otra. con Elías Castillo, sí. Te la has pasado de gira artística. Bueno, 2 bolas, 2 strike. Gracias a Dios, dice mi mamá. Corriendo por primera Miguel Rodríguez. Ahora corredor rumbo a segunda. Swing. Va el tiro rumbo a la intermedia. Bueno, pues simplemente a la defensiva Eric Zagarnaga. Quieto llegando Miguel Rodríguez con robo de base. Robo de base y ponche, Arturo. Tenemos ponche, sí. el out número 2 aquí para el bateador Eudor García, y vendrá a batear Yair Gurrola. Onyx Suite, aquí en Delicias, 16 cómodas y modernas suite, nuevo concepto en hotelería. Informes al 472-9595. Estamos a un costado de Casino Vitrales y Farmacia 24 horas. Y les recuerdo también Leche Zaragoza, la leche de casa, Leche Zaragoza. Por supuesto, la leche de Chihuahua. Así que con 2 out, Yair Gurrola está en la caja de bateo. Lanzamiento machucón de foul, de botes lentos. Allá va rumbo a la caseta, donde regularmente está el cuerpo técnico del equipo de la tercera zona, Algodoneros. Buenas noches, disculpe, ¿qué nombre es el pitcher de Algodón? Eduardo Herrera. Rocío Gómez de Nike, es Eduardo Herrera. Le dicen la mojarra. No soy muy dado a eso de los apodos, pero pues así venía y así lo conocen y así le gusta. Bueno, swing, está aquí el segundo. Bien, sobre todo pegadito, Arturo. Combinado ese procedimiento, hizo que se doblara por completo Yair Gurrola, metiendo su codo derecho en busca de la pelota. Al final de cuentas se va en banda, 0 bolas con 2 strikes, 2 out, corredor en la intermedia. Y bueno, ahí les encargo al patrón, por favor, Edson, al señor Vicente, que no permita ninguna solicitud de empleo, por favor. 0 bolas, 2 strikes, 2 out. Derecho contra derecho. Yair Gurrola en la caja de bateo en la loma de las Serpentinas. Eduardo Herrera por la intermedia, corriendo Miguel Rodríguez. Lanzamiento, swing, abanica y se poncha. Se van 7 entradas y media de juego. Bancaol, patrocinado oficial de la Liga Estatal de Béisbol en Chihuahua, nos dice: después de 7 entradas y media de juego, ganando el equipo de los Indios 8 carreras por 4. Corte y regresamos. Romántica 102.fm. Le saluda servidor y amigo Arturo Baeza Rosete.
Muchas gracias. Bueno, estamos de regreso. Viene la parte baja del octavo episodio. Déjeme ponerme las gafas porque si no va a estar en chino. Hablando de gafas, le mando un saludo a don Rito Mejía Betance en Óptica Mejía, Cristóbal, a toda su familia, su esposa, a Cristóbal, a su hija, a su nieta y sobre todo por la confianza también como patrocinador de Pasión Deportiva. Ramón Gallegos viene a batear el equipo de la tercera zona, la pizarra de la competencia carretera 8-4. Luis Castillo, Arturo. Luis Castillo es el nuevo lanzador por parte del equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Y bueno, vamos a ver la ofensiva del equipo de la tercera zona. Si logra hacer más anotaciones aquí en este encuentro, vendrá con Miguel Ángel Holguín. Abriendo tanda en este... Se te está cortando, no sé por qué. De hecho, no se te escuchó ya lo último, Pompín. ¿Me escuchas ahí? Bueno, ¿Sí? Se te corta totalmente, ¿eh? Viene a la ofensiva el equipo de los algodoneros, nada más y nada menos que con Miguel Ángel Holguín. Y luego viene nada más y nada menos que tenemos a el bateador designado Rosario Carrillo y Jesús Gallegos. Vamos a hacer cambios a la ofensiva por parte de Javi Morales Bencom. Perfecto, así que bueno, viene en esta parte baja del octavo episodio el equipo algodoneros. 8 carreras por 4 ganando los Indios de Ciudad Juárez. Entonces quedamos que el pitcher era Castillo, ¿verdad? Luis Castillo. Luis Castillo. Sí. Así Me parece es, que lo reactivaron, ¿verdad? Sí. Lo reactivaron ahí en la junta previa, que de hecho el que va pues es Pompín, que nos echa la mano en el que nosotros andamos conectando aquí todos. 2 bolas, 0 está en la cuenta para meter en turno. Bien, lanzamiento rumbo al plato, bajito. 3 y nada para Miguel Ángel Holguín. Séptimo del orden, hoy de 3 nada. Ponche tirándole en la primera entrada, ponche sin tirar en la cuarta. Y en la sexta lo dominan con elevado rumbo al jardín derecho. Miguel Ángel, que ha tenido hasta el momento oportunidad en la primera entrada con casa llena. Y en la sexta con hombres en tercera y segunda, ¿eh? Y aquí recibe pasaporte, Pompín. Así que bueno, pues ahí va rumbo a primera Miguel Ángel Holguín. Y Rosario Carrillo nuevamente, octavo en el orden, bateador asignado. Va rumbo a la caja, va a entrar Raúl Ruiz por Miguel Ángel Holguín. De todo, ahorita que era cuando era importancia, ¿no? Con corredor en tercera y en primera, creo que es cuando pudo que haber venido el cambio por parte del equipo de los algodoneros, la salida de Rosario Carrillo, pero al final de cuentas se hace, ¿no? En estos momentos, y las bases por bola factor para que el equipo de los Indios de Juárez se meta en problemas en este juego. Bueno, entonces ahorita veo esta situación acá en la hoja de anotación para no perderme un poco. Y estamos en acá, volteo la hoja. Entraron a platicar con el pitcher Luis Castillo. Después del pasaporte vamos a ver a Rosario Carrillo. No sé, la verdad, cuál sea la situación de jugadores como Iván Gándara, bateador zurdo, por ejemplo, chocador, ¿verdad? Sabemos de antemano las grandes condiciones que tiene el minigato Iván Gándara. Aquí viene el lanzamiento, strike el primero. Y sobre todo en ese momento, Arturo, con gente en base. O sea, te digo, yo sigo dejando en claro eso. Me gustaba para cuando ya correr en tercera y en primera. Bueno, 0 bolas, 1 está en la cuenta para Rosario Carrillo. De 3 nada el día de hoy. Dominado, abriendo tanda en la segunda entrada por la vía más corta, 1-3 en la cuarta. Fly foul rumbo a primera y viene de ser ponchado tirándole en la sexta. Aquí conectando al final de foul y ya lo tienen contra la pared. 0 bolas, 2 strike. Tapia enderezado, pintura y soldadura. Avenida Río Chubíscar y Fernando Baeza Sur. Familia Tapia la atiende. Micasafacil.com, página de internet inmobiliaria. Capacidad en el tema lo tenemos, por supuesto, con su certificación en el ramo inmobiliario. Micasafacil.com, compra o renta de una casa, un terreno, esa es la mejor opción, ¿eh? Lanzamiento alto, 1 bola, 2 strike para Rosario Carrillo. Está esperando turno por ahí Chuy Gallegos. Ahora sí me da mucho la atención, sobre todo siendo Javi como es, no mueva sus piezas, ¿no?
le sigue dando muchas oportunidades y ojalá pues respondan en este caso por el bien de él y del equipo, ¿no? Una bola, 2 strikes, siempre respetando también por el otro lado la gente del equipo de los Indios Juárez, haciendo un gran trabajo el día de hoy. Sí, sobre todo la labor de picheo de Huerta, tú. Sí, muy bien Huerta, y ahí está Germán Leiva, de los pocos managers profesionales en los últimos años que da resultado, ¿eh? Lanzamiento, swing, abanica y se poncha a la esquina de afuera. Y ya la gente empieza también a meterse, ¿eh? Sí, pues obviamente, ¿no? Ya cuando se empiezan a meter, y es lo que provoca el manejador también, o sea, que le da la oportunidad para que la gente se meta con el jugador y pues obviamente lo exhibe de una manera más fuerte. Ahora viene el turno para Jesús Gallegos, bateador zurdo, noveno en el orden, segunda base. El día de hoy de 2-1, ponche sin tirarle en la segunda. Abrió tanda en la quinta, conectó imparable rumbo al jardín central y bueno, en la séptima recibió pasaporte, anotó carrera. En primera corriendo Ruli Ruiz. Chanti Organic Spa, para ti que quieres desconectarte del estrés, conoce Chanti Organic Spa. Vive una experiencia 100% natural. Tenemos masajes y faciales orgánicos. También tenemos diseño de uñas, manicure y pedicure, una cuadra del santuario. Lanzamiento, esquina de afuera, no, bajito el lanzamiento, una bola, 0 strike. 639-465-1467. Le atiende Ilse Noriega y Diana Domínguez aquí en Delicias. Ah, ok. Ten. Una bola, 0 strike, un out. Pitcher derecho Luis Castillo se balancea, medio swing, cruzó, sí, cruzó. Una bola, un strike con un out. Jesús Gallegos tiene en primera a Raúl Ruiz. Estamos en la octava entrada, parte baja. 19 imparables hasta el momento, 13 del equipo de los Indios por 6 del equipo de la tercera zona. Algodoneros va la revirada, tranquila, rumba primera de clavado, llegando Raúl Ruiz. Agradecerle a Ingenio Computacional. No olvides que ya puedes contratar internet en casa de Telcel y navegar sin límites, es muy fácil y rápido. Conecta tu módem y disfruta. De costado Castillo se pone de acuerdo con González, viene el lanzamiento abierto, 2-1. Y claro, también gasolinera Grupo Silsa G500. Yo tengo mi tarjeta, cada vez que voy y pongo gasolina en cualquiera de nuestras 4 estaciones, en contraesquina de la Cruz Roja, en contraesquina de Yacedelsa Matriz, por la Aurrera y por la Avenida de las Industrias. Pida su tarjeta, le vamos poniendo puntos y participa por supuesto en el sorteo de una motocicleta mensual. ¿Dónde más? Gasolinera Grupo Silsa G500. 2 bolas, un strike con una out. Abre por primera Raúl Ruiz. Ya de costado el pitcher derecho, viene el lanzamiento rumbo al plato, strike. 2 bolas, 2 strike, un out. 8 carreras por 4. Algodoneros que ha ganado el primer juego en sus primeras 5 series. Ha ganado todas sus series, si bien es cierto. Y hoy Juárez haciendo un gran trabajo. Su pitcher abridor Jesús Huerta, que repite por cierto como abridor del primer partido. Mañana el duelo parece inminente. Aldo Salinas y Adrián García. El lanzamiento a los pies de Jesús, pierde un poco el equilibrio, se va del otro lado del plato, le da la vuelta totalmente tanto al receptor como el umpire, regresa a posición. 3 bolas, 2 strike, un out. Ya está un Alfredo Sánchez y su porra incondicional, incansable por supuesto. 3-2 con un out. Abre por primera Raúl Ruiz. Listo el pitcher Luis Castillo. Listo también Edwin González. Aquí pide tiempo Jesús Gallegos. Y yo aprovecho también para decirles que el Vaquero Express le espera sábado y domingo de 12 de mediodía a 6 de la tarde. Tenemos combos de carne asada, de costilla y chuleta. Viene el lanzamiento, ponche sin tirarle. Ya había soltado el bat Jesús Gallegos. Ya iba por toda la línea de cal pensando que era pasaporte rumbo a primera. Y en eso el umpire Jesús Salas jala el gatillo y dice ponche sin tirarle. Así que bueno, cayó el segundo mate. Les comentaba el Vaquero Express
Avenida Río San Pedro, aquí en Delicias, frente al Oxxo. Fraccionamiento La Salle, combos de costillas, chuletas, chirlón y arrachera. Y también estamos en Los Moritos Birrería, la atiende la familia Noriega Arriola. Tenemos lonche de barbacoa con queso en costra ahogado en caldo de consomé. Calle Quinta y Avenida Tercera Norte, Los Moritos Birrería. La revirada tranquila, rumbo a primera, otra vez de clavado Raúl Ruiz. Se acerca quien está en el cajón de primera, Roberto Pablo Cadena. Cajón de tercera a la distancia, pensativo, Javi Morales. Así que hay 2 out. Omar Jaramillo en turno, viene el lanzamiento. No es bueno el lanzamiento, así que el primero malo para Omar. Abriendo por quinta ocasión la alineación del equipo de los algodoneros. Buen viaje, ánimo. Se nos va Ramón Gallego Rayos. Tiene que salir ya en poco tiempo. Va rumbo a Monterrey, un compromiso. Va como manager de esa selección, deseándole todo el éxito del mundo. Mi compañero en el terreno de juego. Aquí lanzamiento bajito. Omar, que el día de hoy está de 3-1. Imparable rumbo al jardín derecho, anotó carrera en la primera entrada, lo dominan en la segunda, con elevado en terreno del foul rumbo a tercera, con elevado en terreno del foul rumbo a la receptoría en la quinta, y recibió pasaporte en la séptima, anotó carrera. 2 bolas sin strike con 2 out. Listo el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, conectando un batazo, rumbo al jardín central, va el central y se quedó con ella. Bien, James Cubillos en el Prado Central. Se van 8 capítulos completos, la pizarra de Gordita Lili, toda una tradición desde 1998, nos dice, ganando a los indios, 8 carreras por 4. Vamos a ir un corte y regresamos. Dice, muchas gracias, es esperante que ni Holguín ni Carrillo baten nada. Cosme Gutiérrez haría mejor trabajo que ellos. ¿Qué le pasa a Javi Morales? Muchas gracias. ¿Qué más? Dice, en la séptima o en la octava entrada, en el marcador dice octava. Saludos, primo. Ok, saludos a Fabián. Aquí viene el turno, precisamente en esta novena entrada, en su parte alta, la pizarra, la competidora ferretera, ganando el equipo de los indios, 8 carreras por 4. Se mantiene Eduardo Herrera en la loma. Aquí segundo lanzamiento malo. Estamos con el sexto en el orden. El primera base, Oscar Sigala. Con el número 19, Oscar el día de hoy muy bien, de 4-3. Con par de carreras producidas y 2 carreras anotadas. Comentado aquí Vicente Rodríguez de la competidora ferretera, tiene razón. Como poco a poco la presión se empieza a apoderar de Rosario Carrillo, sobre todo. Rosario Carrillo, 2 bolas sin strike, sin strike el primero. Sabemos de antemano lo que te puede dar Miguel Ángel Holguín.
Miguel Ángel, jugador importante, campeonato estatal, es el jugador más valioso. La temporada pasada, las 2 temporadas que ha estado con Algodoneros bien, pero lo de Rosario empieza, yo creo, ya a generar en él una presión que no sé en qué momento. Hoy, por ejemplo, lo quitan del jardín derecho, lo ponen como bateador designado, también para quitarle un poco eso, ¿no? Y no estar pensando la defensiva, que también ha estado titubeante, y hoy pues las cosas no le han salido. 2 bolas, un strike. Lo de Miguel Ángel con hombres en base, también pues ha faltado el bate oportuno, ¿no? También pegado, cuidado, 3-1 la cuenta. Sigala, imparable rumbo al derecho en la segunda entrada, anotó carrera. En la tercera, imparable también rumbo al derecho, se quedó estacionado en segunda. Lo dominan solamente en la quinta entrada por la vía 53 y vuelve a conectar imparable, anotando carrera en la séptima. Y repito, tiene par de carreras remolcadas. El que está en turno con cuenta de 3 bolas, un strike, rodado rumbo al short, de frente al short, la pierde, recupera, mano limpia, tiro rumbo a primera out. Logró recuperar todavía Eric Zagarnaga el campo corto y por la vía 6-3 cayó el primer mate. Así que ya ganó el equipo de los Dorados de Chihuahua. Agradecer por aquí el mensaje. El pitcher ganador fue Fernando Corrales, el derrotado, el clasificado Isaac Castro. Muchas gracias. ¿Qué más? Viene el octavo en el orden, el jardinero izquierdo. No, es Gerardo Valderrama, perdón, séptimo en el orden, bateador designado. Bateador zurdo. Hoy con 3 carreras producidas y una carrera anotada. Aquí Eduardo Herrera, el primer lanzamiento para el zurdito Gerardo Valderrama, no es bueno. Conectó imparable rumbo al jardín izquierdo en la segunda entrada. En la tercera recibió golpe, abrió tanda. En la sexta lo dominan por la vía 43 y en la séptima se envasó en bola ocupada y anotó carrera. Super pollo rostizados el Pechugón, los más grandes, jugosos y sabrosos. 639, 134, 29, 39. Se balancea el pitcher, cuidado, golpe. Lanzamiento pegado. Así que va rumbo a primera. Avenida Río San Pedro Sur 1018, locales antiguos del Golfito. Ahí está Super Pollos rostizados el Pechugón, a un costado de hecho de Paralela del Triunfo. Déjate consentir solo por el Pechugón. Va el receptor Alexis a platicar con Eduardo Herrera. También le recomiendo Cambios Conchos en Delicias. Avenida Segunda Norte 116, 472-4633. Cambio de cheques y giros postales. Tenemos venta de Lotería Nacional, Melate y pronósticos deportivos. Le atienden con gusto sus amigos Don Manuel y Titi Ramírez. ¿Dónde más? Cambios Conchos en Delicias. Ahora viene el turno para... Hay cambio. Sale Néstor Cruz y entra el número 55 en la espalda. No le voy a decir de quién se trata. Va a correr rumbo a la intermedia. Va el tiro rumbo a la intermedia. La pierde Eric. Me parece que cuando hace contacto por ahí, no sé si con el casco, no pierde la pelota. Así que ya está el hombre en la intermedia con robo. Es el número 55. Déjeme buscar aquí precisamente a ver de quién se trata el bateador. ¿Dónde está el roster? De los cambios que se dieron probablemente. No sé si me dejó por aquí el roster Pompín. Es el número 55 en la espalda. No lo tengo aquí anotado. Del equipo de los Indios de Ciudad Juárez. A ver. Debo de tenerlo por aquí. Es Iván. No. 55. Por favor. A ver si acá aparece. No está. No sé si uno de los jugadores que dieron de alta el día de hoy. 0 bolas, 2 strike. Lanzamiento conectando un batazo corto rumbo a la segunda base. Tranquilo, el segunda base es el recorrido. Así que fly al 4 para usted que anota. Cayó el segundo mate. Aquí vamos a anotar entonces el 55. A ver si Pompín, por ahí no sé si le tomaste alguna foto al roster el día de hoy. Porque yo tengo el roster de la semana pasada, pero sí hubo algunos cambios. Ahorita vinieron mis compañeros de la Crónica de Ciudad Juárez para pedirme un roster actualizado del equipo de Delicias, pero le digo, pues es que
no tengo roster de Delicias porque pues uno conoce a los jugadores. Me parece que eso le pasa también a los cronistas de Juárez. Cuidado, lanzamiento muy pegado. Aquí para el bateador del equipo de los Indios. Ya salió también Edwin González. Es el número 28. Es el número 28. Hay un rodado rumbo a la segunda. La toma el segunda. Su tiro rumbo a primera. Pésimo. Doblando de tercera rumbo a home. Y se viene la novena. Mal tiro del segunda base. Abierto totalmente y directamente rumbo a la caseta. Y con esto fácil la nota Valderrama desde la intermedia. Y Edwin González al final con error del 4 y avanza rumbo a segunda. El 28. No, pues es que no está aquí el roster. Bueno, Luis Peña dijo el sonido local, pero Luis Peña tiene el 24 según yo. Bueno, a ver, mañana ya con más calma, ¿no? Con más calma tomaremos la situación en cuanto al roster del equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Viene entonces el turno para James Cubillos, primero en el orden, que está abriendo la alineación del equipo por sexta ocasión. El equipo de los Indios que ya toma una carrerita más de ventaja, 9 carreras por 4. Está abriendo por la intermedia entonces. El 28 es Luis Ángel Peña, muy bien. Luis Ángel Peña, aquí hay golpe. Hay golpe y luego Germán Leiva voltea la caseta, tranquilos todos, ya se andaban vaciando. Allá va también el receptor acompañando al bateador Cubillos, que voltea algo a la distancia con Eduardo Herrera. Entra también Jesús Salas y le dice al pitcher, tranquilo. Germán calmó toda la distancia. Ya se estaba saliendo la gente de Juárez de la caseta. Así que al final para Cubillos es golpe. Hombres en segunda y en primera. Sí, entonces es Luis Peña, ¿verdad, Vicente? Luis Peña con el 28. Sí, me faltó pedirle a Pompín por ahí el roster, hombre. Ni modo. Pero aquí el sonido lo tiene. Hay que pedir una foto el día de mañana. Ahí Germán Leiva se acerca con Jesús Salas. Hombres en segunda y en primera. En segunda está Luis Peña y en primera Jesús Cubillos. James Cubillos. Viene el segundo en el orden. El campo corto, Julio Pacheco. Segundo en el orden. Pacheco con el número 29 en su espalda. El día de hoy de 4-1 con par de ponches. Eduardo Herrera se balancea. Lanzamiento rumbo al plato. Machucón de foul. De dos botes rumbo a la caseta del equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. Recuerden, con sabrosos guisados, salsas caseras, gorditas de harina y maíz, carnitas también y charrones de anda. Vio Conchos y Quinta Poniente en Delicias, la tienda en Meme de Andy Familia. De costado el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, swing, al tiro rumbo a tercera, fácilmente out en tercera por la vía 2-5. Nos vamos a ir un corte a 3 outs. Está el equipo de los Indios, que gana hasta el momento después de 8 entradas y media, 9 carreras por 4. Corte y regresamos.
La pizarra, 9 carreras por 4 del equipo de los indios, que se encuentra a 3 out de conseguir la victoria, ponerse al frente en la serie. El equipo algodoneros a tratar de morir simplemente en el intento. Viene el turno para bateador derecho, Eric Zagarnaga, Luis Eduardo García y Alexis Sainz. Se alcanza Carlos Rubio. Son 5 carreras de diferencia. Autocristales Lux, la red más grande de cambio de cristal, franquicia Vitrocar y agua electropura Delicias, la mejor agua del estado, 474-2332. Ok, perfecto. Es Rodolfo Soto. Toño Moya, el receptor del equipo de los indios, es Rodolfo Soto, con el número 55. Entonces él fue el que entró. Faltó actualizar nada más lo del roster. Servó las strike aquí para Eric Zagarnaga. El día de hoy de 3-0 con carrera anotada, Eric. Estamos en la 9ª entrada, parte baja. Se balancea el pitch, el lanzamiento rumbo al plato, bajito, una bola, un strike. Eric Zagarnaga, ponche tirándole en la primera entrada. En la tercera abrió tanda y lo dominan con elevado rumbo a la segunda. Bola ocupada en la quinta y recibió pasaporte en la séptima, anotó carrera. Una bola, un strike. La cuenta pareja, esperando turno, Luis Eduardo García. Les recuerdo, bueno, pues algodoneros por el momento perdiendo el juego. No ha habido extra base. Es o puede ser la última oportunidad. Sigan ustedes votando. Existe también, claro, la posibilidad de los 1,000 pesos se entregan si gana algodoneros al jugador más valioso. Si pierde algodoneros, recuerden que es un sorteo en todos los que participaron con los mensajes. Y haré una pregunta también al final de la transmisión para lo que va a ser la hielera del equipo algodoneros y también la taza de Pasión Deportiva. 3-1 la cuenta para Eric Zagarnaga. Derecho contra derecho, se balancea el pitch, el lanzamiento. Hay una línea, rompe el jardín derecho, viene hacia adelante el jardinero y se quedó con ella. Bien, Yair Gurrola. Buen contacto también, pero donde estaba colocado prácticamente Yair, línea 9 para usted que anota. Ahora viene el turno para Luis Eduardo García. Para él el triunfo. Qué rico pan en Delicias y para Esterilidad de Copastel, calle Central Sur, 101-470-0954. Agradecerle a Queso Los Pinos, nuestra misión, producir el queso de la mejor calidad en el gusto de los consumidores a precio justo. Número 18 en su espalda, Luis Eduardo García, de costado el pitcher. Lanzamiento rodado, colocado hacia el lado izquierdo del segunda base. Se tira, imposible, la pelota se interna. Así que imparable aquí para Luis Eduardo García. La changa conectando su segundo indiscutible. Lo hizo en su segunda aparición al plato en la tercera entrada. De 4-2 hasta el momento. Ahora viene el turno para Alexis. Bateador derecho, cuarto en el orden, receptor, jugador menor. Hoy de 3-0. Ponche tirándole en la primera entrada, ponche tirándole también en la tercera. Abrió tanda en la sexta, lo dominan por la vía 43. Y en la séptima bateó elevado de sacrificio rumbo al jardín derecho, productor de carrera. 4 carreras tiene el equipo, 4 carreras producidas, una de Alexis y 3 de Carlos Rubio. Aquí viene el lanzamiento, strike el primero para Alexis. Entraron a correr entonces por Luis Eduardo García. Se trata de Misael Mesa, con el número 4 en su espalda. Ahí está corriendo Misael, viene el lanzamiento, conectando de foul hacia atrás, ya lo tienen contra la pared aquí Alexis. 0 bolas, 2 strike. Natura a la esquina de la nutrición, bajando la plaza del Santuario. Le recuerdo, en Natura también pueden encontrar licuados, yogur y una gran variedad de alimentos para mantenerse en forma. Bajando la plaza del Santuario, la esquina de la nutrición. 0 bolas, 2 strike. Pitcher derecho, se balancea, viene el lanzamiento, rumbo al plato, se le escurre aquí al receptor, la pelota se va hasta el backstop, allá va rumbo al intermedio, ya en posición de anotar Misael Mesa. Me parece que aquí es responsabilidad del receptor, totalmente un pass ball. Una bola, 2 strike para Alexis. Mañana el juego es a las 7:30 de la tarde. Les recuerdo, 7:30. Es viernes, todavía tenemos, por supuesto, Pasión Deportiva. A las 8:30 analizaremos el juego
Analizaremos también las demás series, donde ya ganó Chihuahua, donde ganó el equipo de los Faraones. Ahorita revisamos a ver cómo iba el juego entre Venados, que ganaba, de hecho, el equipo de los Venados al equipo de Cuauhtémoc también. Ok, muchas gracias. Ahí me va a mandar el roster Pompín. 2 bolas, 2 strike, 1 out. Cuenta pareja para Alexis. 9º capítulo. 9 carreras por 4. Aquí está el pitcher recostado. Abre por la intermedia Misael Mesa. Se balancea el pitcher, lanzamiento. ¡Swing! Engañado totalmente. Ponche tirándole. Tercer ponche ya para Alexis. 11º combinado en cuanto al picheo del equipo de la primera zona. A un out. A un out está el equipo de los Indios de tomar ventaja en la serie. Les recuerdo, Cinema Delicias te invita. El cine de tu ciudad. Mañana es el estreno de Toy Story 4. Mañana, 21 de junio. Lleve a sus hijos. Y el próximo domingo, de 6 a 8, estarán los personajes de Toy Story 4 en Cinema Delicias. Lanzamiento pegado aquí para el zurdo Carlos Rubio. Hoy Carlos, un excelente partido. De hecho, ha sido muy constante, de los jugadores más constantes de la temporada del equipo algoneros. Hoy de 4-3 con 3 carreras producidas. Conectó imparable rumbo a la izquierda en la primera entrada, se quedó estacionado en segunda. Lo dominan en la tercera entrada por la vía 43 y par de imparable rumbo al central en la sexta y en la séptima. 3 carreras producidas para Carlos Rubio. Viene el lanzamiento rumbo al plato. ¡Swing! Le emparejan la cuenta. 1 bola, 1 strike con 2 outs. Y bueno, destacando sobre todo lo que puede hacer un Omar Jaramillo. También Eric ha sido intermitente como segundo bat. Luis Eduardo García, Alexis, Carlos. El problema de algoneros se presenta en los de abajo. Cuando está Miguel Ángel, cuando está Rosario, pierde pegada el equipo en cuanto a la ofensiva. Una laguna ahí que tendrá que analizar Javi Morales Bencomo. Hoy, la verdad, el trabajo que hizo Jesús Huerta, habrá que reconocerlo. Y un equipo también con una gran propuesta a la ofensiva, el equipo de Juárez. Candidato, al igual que algoneros, que Manzaneros. Para mí son los 3 equipos más fuertes de la temporada. Aquí conectando rodado. Foul, dice el umpire de primera. Rodado violento por la inicial. Buen contacto, pero el umpire de primera, en este caso Raúl Ábalos, dice que la pelota se va en terreno de foul. Disculpa, Champ, ¿quién es el anunciador oficial? Está anunciando puras mentiras. Jesús Sánchez. Pues no sé quién está ahorita ahí. No, sabes que yo estoy acá en la cabina y no logro escuchar bien lo del sonido. Está uno concentrado. 2 bolas, 2 strike, 2 out. En segunda, corriendo Misael Mesa. Listo el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, rodado. La pelota se interna, rumbo al jardín central, doblando a toda velocidad. De tercera rumbajón Misael Mesa. Ahí está otra carrera producida para Carlos Rubio. Lleva 4 carreras producidas Carlos. Sus 4 imparables también. Una buena jornada. Entonces aquí anota Misael Mesa la 5ª carrera para el equipo algodoneros. Ahora viene el turno para Ulises Vaca. Tractores del Norte en nuestro campo de acción. Ibir Junior, barbería y peluquería calidad que mereces. Oasis Plaza. Vamos a ver a Ulises Vaca, que entró a correr por Gamero en la 6ª entrada cuando recibió el golpe. Ya tuvo su primer turno el día de hoy en la 7ª entrada. Fue dominado con elevado rumbo a las paradas cortas. Fly al 6 para usted que anota. De 1 nada el día de hoy. Hay 2 out. 9 carreras por 5. Ganando el equipo de los Indios. Viene el lanzamiento. Swing. Strike el primero. Corriendo por primera Carlos Rubio. Vamos a despedir en cuanto termine el juego, por supuesto. Vamos a ver si, claro, falta el out más complicado. Sacaremos, por supuesto, dependiendo del resultado final. Aquí conectando de foul Ulises Vaca. Y hacerles nuevamente la invitación, porque el día de mañana temprano estaremos todavía en el programa.
por la tarde también. Tengo boletos de promoción todavía que nos hizo llegar la gente del patronato. Mañana habrá música en vivo y hay una promoción nuevamente para el próximo sábado, donde lanzará Mario Alberto González. Recuerden, de 5:30 a 7:30 con su camisa naranja, entra gratis. Lanzamiento, aquí swing, la pierde, por cierto, el receptor toma la pelota y llega ya rumbo a primera Ulises Vaca. Bueno, pues el esfuerzo, ¿no? Batallando aquí Soto, el receptor. Había sido ponchado Ulises Vaca en ese sentido, pero como la pierde el receptor, ya está en primera y en segunda está Carlos Rubio. Hombres en segunda y en primera. Y va a venir el turno ahora para Raúl Ruiz. Número 51 en su espalda, bateador zurdo. Raúl Ruiz ha conectado 10 imparables en lo que va de la temporada. 9 sencillos, un doblete, tiene un porcentaje de bateo de 323 milésimas, tiene 5 carreras anotadas y 4 carreras producidas. Hombres en segunda y en primera, parte baja de la novena entrada, 9 carreras por 5, bien lanzamiento, rumbo al plato, línea por encima del short, imparable entre el izquierdo central, doblando a tercera, rumbo a home, viene anotando la 6ª carrera el equipo algodoneros. Ya estaba corriendo Joel Ramos por Carlos Rubio. Así que responde aquí Raúl Ruiz. Y déjeme decirle una cosa, Raúl Ruiz está bateando aquí extra base, por donde premia la competidora ferretera. Yo no sé si tenga votos Raúl Ruiz. Yo no sé si tenga votos. Un voto nada más. ¿Cómo? Bueno, tenía un voto nada más Raúl Ruiz. Un voto nada más. Conectó extra base aquí por donde premia la competidora ferretera, entre el izquierdo central. 9 carreras por 6, hombres en tercera y segunda. Vamos a ir un corte. Por favor, Jorge. Muchas gracias. Viene aquí Rosario Carrillo con hombres en tercera y segunda. Otra oportunidad para él. Aquí viene el ofrecimiento rumbo al plato. Buen contacto, pero está dominado. Y a un elevado rumbo al jardín central. Simple y sencillamente se acabó el partido. Otra oportunidad más para Rosario Carrillo con hombres en tercera y segunda. Y no se pudo. Simplemente. Bueno, esas cosas. Buen trabajo de Jesús Huerta, que es quien logra la victoria. Pone su número 2 ganados, 3 perdidos. Ismael Tejerina pierde el partido, 2 ganados, 1 perdido. Y el ganador del concurso de la competidora ferretera, los 1,000 pesos. Un solo voto tenía Raúl Ruiz. Conectó extra base al final. 639-501-5866. Con esto vamos a despedir. Jorge Antonio Sánchez Garay, muchas gracias. Edson Meléndez, muchas gracias también. ¿Cómo? Ah, ok, perdió la pregunta. Esa voz me agrada. Es que con lo de Rosario Carrillo como que la pregunta, sí, totalmente de acuerdo. Está muy fácil.
De hecho, ya la tenía aquí en la mente. La pregunta para la hielera y la taza de Pasión Deportiva. Yo creo que lo más destacado hoy en este resultado, 9 carreras por 6 a favor del equipo de los indios, en torno al equipo de Algoneros para que se lleve la hielera de Algoneros y la taza de Pasión Deportiva, es muy simple. Carlos Rubio hoy, 1, 2, 3, 4, 5, se fue de 5-4. ¿Cuántas carreras impulsadas tuvo Carlos Rubio? ¿Cuántas carreras impulsadas el día de hoy? ¿Sí? Esa es la pregunta, espero la respuesta. Le voy a decir una cosa también. Tienen ustedes, porque eso es la gente que está ahorita al pendiente, voy a recibir sus mensajes hasta las 12 de medianoche, ¿eh? Porque hay algunos que se están esperando la madrugada y en la mañana, escuchan el programa y luego me mandan los mensajes. Esos ya no entran. Hasta las 12 de medianoche. Tienen 15 minutos para mandarme mensajes, decirme tantas carreras producidas. Gracias a Jorge Sánchez, gracias a Edson Meléndez, gracias a Vicente Rodríguez, gracias también a Ramón Gallegos Pompín, gracias también a la familia Chavero, por supuesto, al licenciado José Luis Chavero, a Alex Chavero, a Sigma Radio, al Estir, a la señora Olga Lidia Nimela Campos, por supuesto, servidor de amigo Arturo Baeza Rosete. Nos vamos a los patrocinadores mañana tempranito, 8:30, Pasión Deportiva. Hasta mañana, pásenla bien.